estamos nuevamente para una transmisión en vivo a través de Pulse Sport Más. Bienvenidos. Hola, sí. ¿Cantante Amide? Sí, sí, sí. Hola, sí. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Seguidores de la página de Pulse Sport Más, muy pero muy buenas tardes, un gusto, un placer siempre estar de vuelta con ustedes el día de hoy después de 2 fechas. Sinceramente estamos de vuelta aquí en la cancha del Sport San Isidro, hoy para el campeonato senior, día sábado 31. Ya estamos prestos, como siempre, por aquí nosotros para compartir con ustedes los partidos que tenemos hoy, 7 partidos. Los equipos, el primer partido que va a estar jugando Libertad San Isidro Libertad es su primer partido, y así a poco vamos a ir haciéndote llegar las mejores imágenes, transmisión en vivo aquí de la cancha del Sport San Isidro. Hoy
no va a poder estar con nosotros el compañero Blas Antonio por un motivo, por fuerza mayor, pero hoy le recibimos al colega, al compañero Joel Rolón. Hoy va a estar como relator oficial de este partido en la tarde de hoy, sábado 31. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido a la transmisión. Muy buenas tardes para vos, mi querido amigo. Saludos cordial para toda la audiencia de Full Sport Mal. ¿Cómo era? Pulse Sport Más. Así mismo, así que un saludo especial para toda la gente, para todos los seguidores de esta página. Estamos aquí para acompañar a toda la gente en esta tarde especial 31. Y estamos cerrando este mes de enero. Sí. Y bueno, y vamos a hacer todo lo posible de poder acercarle lo mejor lo que acontece aquí en este campo deportivo en el día de la fecha, mi querido amigo. Así es, tarde de fútbol, calurosa tarde por cierto, 31 de enero, último día de este mes de enero, según la gente el mes más largo del año, pero creo que la mayoría es igual, porque 31 solamente tenemos cada año, ¿verdad? Así que saluda a toda la gente, hoy de vuelta aquí para la transmisión del partido, ya en minutos va a estar ingresando ya los jugadores de Libertad, del equipo Gumarelo y el equipo del Sport San Isidro, el equipo naranja. Hoy el primer partido le toca a estos dos equipos que viene peleando por el campeonato senior el día de hoy. Bueno, vamos a hacer llegar lo mejor aquí a través de la transmisión, si es que ya en minuto arranca esto, Joel. Sí, señor, en minuto, y está en la terna arbitral que tiene a su cargo impartir justicia de este compromiso del día a la fecha, aquí en la cancha de San Isidro del Norte, departamento de San Pedro, distrito de Iribucuá. Estamos en el día de la fecha aquí en donde se va a disputar el primer partido de lo que da de la tarde en este fin de semana espectacular, pero la temperatura un poco elevado, pero sí. no hacen impedimento para que estos señores puedan correr como una gacela dentro del campo deportivo, ¿no, compañero? Así es, una tarde calurosa, pero igual, ya se caracteriza ya los muchachos de este clima que hace rato ya viene jugando el campeonato, esta categoría senior el día de hoy. Entonces, el partido entre el Libertad y San Isidro y Libertad, dos equipos que vienen peleando en la tabla de puntuaciones, sacar puntos para ir acomodándose en la tabla como estos dos equipos. Bueno, ya en minuto arranca esto, ya encima tener ya la planilla completa también de los dos equipos que van a estar jugando el día de hoy. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más. Tenemos un pequeño problemita en la señal, pero trataremos de subsanar ya enseguida también. Si es que ya estamos con todos nosotros por aquí, con todos los compañeros, el amigo Kevin en la cámara, la producción general el amigo Edison y el relato el amigo Joel Rolón el día de la fecha. Y acá que te habla Gilberto Brites. Tarde de fútbol, campeonato municipal senior Iribucuá 2026. Sí, señor. ¿Cuántos equipos aproximadamente están integrados? 7 partidos, 14 equipos. Sí, señor. 14 equipos, 7 partidos, 25 por tiempo. 25 se juega este compromiso en el día de la fecha entonces. Aquí ya ingresan los protagonistas del conjunto de San Isidro del Norte y están en el campo deportivo. Se aguarda solamente el ingreso del conjunto liberteño para que así de esa forma pueda empezar a rodar el balón aquí en la cancha de San Isidro del Norte en el día de la fecha, hoy sábado 31 de octubre 2026. Así es, tarde de fútbol, ya ahí lo vemos ya los jugadores, preparándose ya, acomodándose ya también, para que pueda ya empezar este primer partido en la tarde de hoy entre San Isidro y Libertad. Después de esto se viene el segundo partido, juega Uganda y Uponá, son los dos partidos, el segundo partido en la tarde de hoy. Y así vamos a ir de a poco pasando también los nombres de los jugadores también ya enseguida. Así que pedimos a la gente que pueda compartir la transmisión a través de Pulse Sport Más, canal de YouTube en vivo aquí en la cancha del Sport San Isidro. Sí, señor. Vamos a ver la pelota del conjunto. El Benito Varela es el árbitro que viene del árbitro del departamento de Canín de Llues. Sí, señor. El señor de Yassi Cañín. Benito Varela tiene a su cargo en el día de la fecha de impartir justicia. Vamos a ver la pelota del conjunto de San Isidro del Norte, o va a ser para la Libertad
el primer movimiento del balón. Se acerca por ahí el número 9. Señoras y señores, vamos a ver la pelota del conjunto de Libertad y va a arrancar el compromiso en la tarde sabatina aquí a través de Pulse Sport Más. No me está saliendo. Pulse por más. Ahí está. Así que ya me voy acostumbrando al nombre de nuestra página en donde estamos haciendo la cobertura. Ha movido la pelota el conjunto liberteño, ha arrancado el compromiso, la pelota pasa en profundo, va despejando la defensa, rebotó en el jugador que va terminando por un costado, habrá reposición manual, saque lateral será para el conjunto de San Isidro del Norte. Así es, arrancó con todo este partido, el primer partido en la tarde de hoy, entre dos equipos, entre el Libertad y el Sport San Isidro. Partido 0-0 minuto recién de este primer partido. Va controlando el conjunto liberteño, más atrás, levantando el centro, la pelota sobre la punta zurda, atención, teniendo el balón por ahí el jugador Araujo tocando, moviéndome la pelota, se viene Araujo para el conjunto de San Isidro, lanza largo sobre la zona izquierda, corre el jugador, llega a la pelota, domina el balón, atención, amaga, mete el centro, pelota al segundo palo, va despejando la defensa, el rebote le va quedando al jugador que busca bajar esa pelota, el capitán del equipo que va recuperando para el conjunto liberteño, da la vuelta, hace la pausa, más atrás tocando, va que la juegue por ahí para que venga con ese balón, tocando pelotazo largo, buscando a su compañero, cuando va recuperando el capitán del equipo, tocando sobre la punta derecha para el conjunto de San Isidro del Norte, ahí está el 9, tocando más adelante para que se venga al centro, directo al arco. El guardameta se queda en el fondo con esa pelota. Para salida para el conjunto de Libertad. Ahí está, primer intento profundo aquí del equipo de San Isidro, pero estuvo atento el portero de Libertad que sacó rápidamente esa pelota. Muy bien, se viene el conjunto liberteño. Atención, amagando por ahí primero el jugador que viene lanzando largo esa pelota buscando a su compañero cuando sale en el curso por ahí Araujo se queda con esa pelota, ahí está Araujo adelantando el pase para que baje y controle esa pelota el jugador Enriquet, atención, gana la posición de la pelota el capitán del equipo que es el señor Toledo que pierde la pelota, sin embargo va recuperando otra vez el jugador Valdés, pasa en profundo, sale el arquero. Y el arquero sale y se queda con esa pelota para salir del fondo para el conjunto de San Isidro. Así es, acá ya intentó también Libertad hacer lo suyo, hacer su fútbol, pero tuvo atento ahí también el arquero que ya saca la pelota. Partido 0-0. 0-0 el marcador. Cuando se viene por ahí el jugador recuperando la pelota por esa zona. El señor que tiene la casaca número 6 quiso meter el pase filtrado para su compañero cuando hay un rebote. La pelota va terminando. Estaba en posición prohibida, ¿no? Posición prohibida también está. Sí, así es. Aquí. Offside. Offside. Así es. Sí, señor. Así que sancionado la posición inválida. Habrá salida de portería. Será para el conjunto 0-0 el partido. Para el conjunto de Libertad. Así es. Le agradecemos a los grandes amigos que auspicia este campeonato senior el día de hoy. Gracias al presidente Edgar Salina, presidente de Sportivo Grandá categoría senior. También le agradecemos a Mini Mercado El Divino, al amigo Héctor González y familia. Muchas gracias también a Comercial Santa Elena, que apoya también la transmisión. La tarde de hoy, sábado 31, aquí en la cancha del Sport San Isidro, campeonato senior. Sí, señor, el arquero que se queda en el fondo con esa pelota. Vamos a ver, habrá salida de portería para el conjunto de Libertad del partido 0-0. Así es, llegó de vuelta acá el equipo del Sport San Isidro, intentó, pero tuvo atento el portero que prepara la salida. Sí, señor, lanzamiento largo, Araujo en el fondo se queda con esa pelota, ahí está Araujo, toca muy bien la pelota, cuando va recuperando más atrás, tocando para quién, para el jugador que mueve bien la pelota en el mitad de terreno, va recuperando por allá, tocando muy bien, se viene la carga, atención, con el jugador Villalba que busca escaparse de la marca, sin embargo va recuperando el número 6 que lanza largo, buscando a su compañero, pasa en profundo, sale en el cruce, el capitán del equipo, recupera la pelota, el conjunto de San Isidro, tocando bien, moviendo bien la pelota, se viene la carga, adelanta el pase sobre el extremo izquierdo. Pelota muy largo, exigido el pase, termina la pelota por línea del costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de Libertad. Así es, que va a tener posesión la pelota el equipo de Umarelo, va intentando a poco, ya tuvo su posibilidad llegada al arco del equipo San Isidro y Libertad que está atento. Sí, señor, cuando se viene la carga,
Atención, pelota en mitad de terreno. Que bien filtra el pase sobre la punta derecha. Sale el arquero. El arquero se queda en el fondo con esa pelota. Salida rápida por intermedio de Enrique. Enrique moviendo bien la pelota para el capitán del equipo. Atención, mueve bien la pelota San Isidro. Ahí está el jugador Prieto. Prieto tocando sobre el extremo izquierdo para que la juegue por esa zona. El jugador que levanta el centro. Pase filtrado. Que bien sobre la punta zurda. Atención con esta carga. Mete el centro. Bajo. Pasó todo. Esa pelota no pudo empujar el atacante que tuvo, no pudo contactarse con esa pelota y bueno, llegó esta vez de vuelta al conjunto de San Isidro. Sí, interesante llegada de vuelta al equipo de San Isidro que está bien, arrancó muy bien este primer tiempo, que está manejando un poco el partido, ya ha tenido 3 llegadas interesantes acá, de vuelta una llegada importante que no pudo cerrar el jugador de San Isidro y se sale la libertad, de vuelta a San Isidro en ataque. Habrá tiro libre de esquina, está Villalba. Villalba se encarga de esta pelota detenida sobre la punta derecha para el conjunto de San Isidro en esta tarde caluroso, por cierto, temperatura bastante elevada aquí en la zona del departamento de Iribucuá, San Isidro del Norte. Ahí está Villalba, levanta el centro, pelota al primer palo, nadie puede empujar esa pelota, sin embargo va rechazando la defensa. Atención que corre por allá para recuperar esa pelota el jugador Prieto. Atención, se viene Prieto, ya pierde la pelota, sigue Prieto, levanta el centro, pelota que va sacando el portero, el guardameta, el rebote le va quedando al jugador que va saliendo rápida. Atención que va recuperando, se viene la carga del conjunto liberteño, quiere que pase la marca, le cometieron infracción. Falta, dice el árbitro, habrá tiro libre en 3/4 de cancha para el conjunto de Libertad. Así es, va insistiendo a poco en ataque también el equipo de San Isidro, acá de vuelta va a tener pelota también Libertad, que seguramente va a lanzar el balón arriba al arco, buscando un cabezazo por ahí Libertad, y vamos a ver qué pasa en este tiro libre. Muy bien, ahí está el jugador que mete el centro largo, pelota que va sacando la defensa, complementa y recupera Prieto. Atención, Prieto pide compañía, el número 10 del conjunto de San Isidro, tocando más adelante, buscando sobre la punta derecha cuando puntea la marca, pelota que va terminando, era el número 19. El jugador que pierde la pelota, recupera Villalba, que viene el pase filtrado, pelota al medio, el arquero en 2 tiempos se queda en el fondo con esa pelota brasileña para Libertad. Así es, llegó de vuelta San Isidro por aquí, de vuelta atento el portero de Libertad. Está mejor San Isidro, pero todavía le falta en la puntada final, buscando ya el primero porque va desperdiciando ocasiones claras de gol el equipo de San Isidro. Exactamente. Cuando tiene la pelota por allá, el jugador que mueve bien el balón, el número 11 que juega en esa parte, el número 11 Villalba, sí señor, el atacante que juega sobre la punta derecha para el conjunto de San Isidro, cuando va despejando, despejó mal esa pelota, el arquero corre, ya se queda con esa pelota, intentó contener que esa pelota no se vaya al córner, ahí está saliendo el arquero, agarra el balón, va a sacar, habrá apertura para San Isidro, saca el arquero, pelota arriba, cayendo del campo contrario, busca Villalba de cabeza, atención Villalba, no puede, ahí está Prieto, Prieto buscando a su compañero, pelotazo largo sobre la zona derecha, que bien metió el pase en profundo cuando sale la defensa, ya recupera la pelota Libertad, se viene Libertad, despeja fuerte arriba esa pelota, golpe de cabeza, baja muy bien, la domina esa pelota, no puede. Atención, San Isidro comete infracción. Habrá tiro libre, será para el conjunto de Libertad. Así es, muchas gracias a Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Guarandá. Tenés todos los productos para la casa, para el hogar, tenés todo como siempre. Esto completo la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Guarandá, Centro Comercial Santa Elena. Muy bien, moviendo bien la pelota del conjunto de Libertad. Aquí se viene la carga, atención, limpia el camino, apunta y tira, remate al arco, desviado. Muy arriba le salió el remate, encima del horizontal, termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto de San Isidro. Así es, intentó acá Libertad, intentó sorprender también al arquero, pero pasó muy arriba esa pelota. La línea de juego va a ser salida para San Isidro. Sí, señor, cuando sale el capitán del equipo con el balón, va rechazando fuerte arriba, golpe de cabeza de la defensa, baja y controla, intenta, pelota arriba, atención, ya va bajando y controlando, mueve bien la pelota del conjunto de Libertad, atención, pase filtrado, cuando sale Araujo rechaza la pelota sin complicaciones,
hacia un costado. Habrá saque lateral para el conjunto de Libertad. Así es, va a ser pelota para Libertad. Aquí, de a poco, Libertad se está asomando a portería también, buscando su gol en este partido, en este primer tiempo. Los primeros minutos del partido, 0-0. Sí, señor. Vamos a ver el árbitro solicitando la circunferencia para que así de esa forma pueda ejecutarse la pelota. Saque manual. Orrego el encargado. Ahí está Orrego. Orrego será el encargado del lanzador de esta pelota. Saque lateral. Ahí está Orrego. Orrego lanza esa pelota. Atención, buscando a su compañero, que es el jugador Toledo. Toledo que movió mal la pelota, tocó mal, ya va recuperando el conjunto de San Isidro, que bien filtra el pase sobre el extremo izquierdo. Atención con esta carga, mete el centro, pelota al medio, mano. Sí señor, todo anulado, indica el juez. Habrá tiro libre del fondo para el conjunto de Libertad. Le coló la mano ahí al jugador de San Isidro, va a ser salida para el equipo gumarero. Muchas gracias al presidente del Sportivo Grandá, categoría senior, Edgar Salina, que acompaña la transmisión. Campeonato Senior Uribuca 2026. Exactamente, cuando va recuperando Toledo. Toledo mueve bien la pelota, adelanta el pase, qué bien. Araujo marca, despeja el balón, le va quedando al jugador Villalba, que va buscando, primero aparece para quedarse con esa pelota. Pica y va Villalba, adelanta el pase sobre la punta derecha, hace la pausa, más atrás toca otra vez para Villalba. Villalba para Prieto, Prieto mueve y la pelota se quiere escapar de la marca, le cometió una infracción. Habrá tiro libre, será para el conjunto de San Isidro. Sí, otra pelota interesante que va a tener a favor el equipo de San Isidro. A ver qué pasa en este tiro libre que va a tener a favor el equipo naranja. A ver si aprovechan esta el equipo de San Isidro. Atención, pelota detenida a favor del conjunto de San Isidro. El capitán del equipo se encarga de esta pelota detenida de zurda, se perfila el señor. Atención, va a autorizar el árbitro, ubicando bien también ahí algún forcejeo ahí en el área. Atención, mete el centro cerrado al primer palo, bota el balón, el rebote va sacando la defensa, rechazando como puede. Atención, el rebote le va quedando otra vez a Prieto, le va al centro, golpe de cabeza de la defensa, va despejando, ya quitando como puede. Ya complementa otra vez el rebote, le va quedando al jugador que le da directo al arco, baja el 9. El 9, ¿cómo es el nombre de aquel número 9? Vamos a ver en la planilla. Y de San Isidro. San Isidro. Sería el señor, vamos a ver un poco aquí el nombre. Gaona, ¿puede ser? Gaona, exactamente. Ahí está sacando la defensa. Ya recupera el conjunto de Libertad. Se viene por allá el número 9, el atacante. Filtra el pase, tocando más adelante. Baja y controla. El jugador cuando sale del cruce ya va recuperando el conjunto de San Isidro. Se viene San Isidro, tocó mal la pelota, muy fuerte el pase, termina la pelota por un costado, saque lateral, será para el conjunto de Libertad. Así es, así estamos señores a través de Pulse Sport Más, partido 0-0. Los primeros 10 minutos del partido, 12 minutos del partido, 0-0, sin gol todavía. San Isidro que está mejor en la cancha, ya tuvo calidad importante de gol en este primer tiempo, pero hasta aquí no está aprovechando el equipo San Isidro. También en Libertad de a poco se está asomando a portería de San Isidro. A ver qué pasa en este primer tiempo. Sí, señor, la defensa que va despejando la pelota. Ahí está Araujo, ya va recuperando Villalba, se viene la carga del conjunto de San Isidro. En el cruce se tira del piso, puntea la pelota hacia un costado, saque. Si quiere ganar el número 6 que amaga primero, otra vez le deja a su compañero, baja muy bien, la controla esa pelota, el despeje, vino la pelota al medio, va tocando Prieto, ahí está Enrique toca para el jugador Gaona que bien filtra el pase, estaba en posición prohibida, el número 15 de San Isidro sería el jugador González. Estaba en posición ilícita, inhabilitado el jugador. Habrá un cambio en el equipo del conjunto de Libertad. Sí. Se está preparando un cambio, ¿no? Vamos a ver quién ingresa porque no sé si... Vamos a ver. Vamos a ver quién es que va a ingresar a la cancha. Y el clima también que está... El número 15 se retira. El 15. Para permitir el ingreso que tiene la casaca 38. Ahí está entonces el cambio. Ya enseñamos a ver quién es lo que ingresa. Primer cambio que hace el equipo de Libertad en este primer tiempo. Sí, señores, el primer cambio de lo que va del partido. Primera parte, 0-0 el compromiso. 0-0 el partido.
Ahí ya va recuperando el conjunto de Libertad. Lanza largo esa pelota buscando a su compañero. Desviado, la pelota termina por un costado. Saque lateral para el conjunto de San Isidro. Así es. Muchas gracias a Mini Mercado del Divino. Todos los productos para la canasta familiar y a buen precio. También cuenta con servicio de carnicería, mercería y más. Y también tenés ahí servicio aquí, pago y pago express. Visitá su local en Garantá. Como siempre, pasa el cruce de Garantá te espera. Mini Mercado del Divino. Sí, señor. Cuando va recuperando, ahí está el remate al arco desviado encima del horizontal. Muy mal le salió el remate. Horrible le salió ese tiro al jugador. Hace salida para Libertad. Sí, señor. Se van a hidratar los muchachos. Van a tomar un poquito de agua por el calor sofocante que estamos teniendo aquí en esta cancha en el día de la fecha. Claro. Hoy sábado. Ya se viene el mes de los enamorados, que es el mes de febrero. También, mañana sí, empieza sí. con todo. A muchos les va a tocar eso seguramente, ¿verdad? Sí. Así que es importante para muchos, para nosotros no sé, pero para muchos sí. Por acá estamos, Totalmente descartada la posibilidad sí, que por usted acá regale estamos o reciba algún regalo, ¿no? Claro, por acá estamos descartados todavía, así que ¿Por hay que qué? ver. ¿Por qué la esperanza va por el suelo? Claro, claro. La razón por la cual, el motivo, ¿por qué no puede aparecer algún? Y hay que ver. Hay que Capaz ver. acá los compañeros, no sé, pero por mi lado estamos tranquilos todavía por ese lado. Ah, por ese lado. Sí, señor. Bueno, de mi parte también, tranquilidad absoluta. Así es. Pero a veces si de repente jugando con el celular y sale ¿dónde está el muchacho Joel? Bueno, o sea, le está transmitiendo un partido de fútbol por allá, por Sí. departamento de San Pedro. Así es. Sí, es que salió de su confort, amigo Joel, el día de hoy. Sí, señor. Se fue, era Gaona el número 9 que voy a... Víctor Gaona. Víctor Gaona, el número 9. Sí, Voy señor. a ir mirando un poquito. Villalba, el 17 sería Dionel, el 77, Dionel. ¿Cómo es el apellido de Dionel? A ver. Di- ¿Dionel León puede ser? Dionel León. Sí. Dionel León, el 52, el capitán del equipo sería el señor, a ver, el 52. El, Bueno, vamos a confirmarlo a ver si- bien. Lionel ¿me puedo quedar ahí con El la capitán parte de del San Isidro? equipo. El capitán del equipo de San Isidro, por ejemplo. Sí. Pero vamos a mencionar algunos Ignacio que- Navarro. Navarro. Sí. Navarro, el defensor que juega, que tiene el brazalete del capitán. sí, señor. Exactamente, ya va a proseguir el espectáculo, la fiesta deportiva en breve, se viene otra vez, va a empezar a rodar el balón, el árbitro da la autorización, el rebote va recuperando Villalba que buscaba a su compañero cuando va recuperando, se escapa de la marca, que bien lo hizo, sale del cruce rechazando la pelota como puede, la defensa hacia un costado, saque lateral será para Libertad. Así es, inicia vuelta después de la hidratación este primer tiempo, digo bien. Hasta aquí 0-0 todavía, 5 goles todavía en este primer partido. Después del segundo partido juega el Deportivo Grandante del Sport Upuna. Gran partido también el segundo que viene más adelante, Joel. Exactamente, están para sacar la pelota del guardameta al arquero de Libertad, sería Villar. Villar se encarga de esta pelota, saca fuerte arriba, cayendo en 3/4 de cancha. Atención que va escapándose de la marca, que bien lo hizo. Está el jugador amaga primero, retrocede el remate al arco. No le salió bien el remate. Sí. Qué bien lo hizo para escaparse de la marca el jugador, el atacante del conjunto de Libertad. Trabajó muy bien la pelota, pero al último se equivoca. Salió muy mal ese remate del jugador de Libertad, que llegó en esta jugada después de mucho ataque de San Isidro. Está de a poco también buscando la fórmula de llegar al arco el equipo Gumarelo. Araujo tiene la pelota para el conjunto de San Isidro del Norte. Va saliendo Araujo de zurda. Toque largo para Enriquet, que baja muy bien la pelota. Atención, va tocando para quién, para el jugador. Atención, que bien se escapa, se quiere escapar a la marca. El grandulón remate al arco. Saca la pelota. Con el golpe de cabeza la defensa del conjunto liberteño, persiste el peligro. Atención que va buscando para el conjunto de San Isidro. El jugador Enrique quiso meterle el centro, se tira en el piso, desvía esa pelota y va al córner. Tiro libre esquina será para el conjunto de San Isidro del Norte. Sí, señor, pelota parada que va a tener por acá el equipo de San Isidro. A ver cómo trabaja en este tiro de esquina que tiene a favor el equipo naranja. Exactamente, vendrá el tiro libre
de esquina, pelota detenida sobre la zona izquierda. Atención, pelota corto para el jugador Cabrera, mete el centro, pelota al segundo palo del arquero. Y el arquero se queda en el fondo con esa pelota, salida rápida por intermedio del jugador Valdés, que controla esa pelota, pierde el balón. Valdés pide que le sancione la falta al árbitro. Atención, ya va recuperando el conjunto de Libertad por Sequea. Pica y más atrás el jugador que tiene el balón. Vamos a ver, hubo infracción. Y el juez del compromiso para el conjunto de Libertad. Así es, consigue acá una falta en salida. El equipo Gumarelo les cuesta todavía al equipo de Libertad tener mala pelota. San Isidro hasta aquí va manejando bien la pelota cada vez que tiene, va en ataque. Y a Libertad le está tocando, le hace falta todavía tener un poquito más la pelota, trabajar un poquito más y así buscar la forma de llegar al arco para el equipo de Gumarelo. Pero hasta aquí 0-0. 0-0 el partido. Atención, va picando el balón, tocando corto para Cabrera. Cabrera adelantando el pase, buscando a Villalba. Sale en el cruce, rechazando la pelota largo. Atención que va buscando Valdés, golpe de cabeza, pelota arriba. Atención que se viene por acá, el jugador que tiene el balón es el jugador que mete el centro. Atención que bien filtra el pase sobre la punta derecha, se viene la cara del conjunto de Libertad, mete el centro, pelota que va sacando Cabrera, rechazando la pelota, complementa Villalba con el golpe de cabeza buscando el jugador Gaona. Atención que bien filtra el pase sobre la zona izquierda para que la corre y baje con el pecho, la domine esa pelota. Atención, se viene el conjunto de San Isidro, mete el centro, pelota en el área, qué peligro, el arquero se queda en el fondo con esa pelota, ahora salida para el conjunto de Libertad. Sí, hasta aquí se hace figura también el portero Villar en el arco de Libertad. Cada ataque vacía de San Isidro está bien atento el portero cada vez que tiene la posibilidad, está presente ahí, se queda con la pelota. Hasta aquí 0-0. Ahí está Valdés más atrás para Mareco. Mareco hizo un sombrerito a Araujo, Mareco, y después perdió la pelota. Ya va recuperando y va saliendo el conjunto. Ahí está Enrique que tiene la pelota. Amaga primero, Enrique toca para Villalba. Villalba tiene el balón para el conjunto de San Isidro. Ahí está Villalba, observa primero, mete pelotazo largo buscando a Cabrera, corre Cabrera, sale en el cruce, se queda con esa pelota, va recuperando el conjunto de Libertad, va metiendo la pelota para su compañero, hace la pausa, amaga primero, toca otra vez para que avance con esa pelota. El jugador mete el centro, pelota largo, falta, dice el árbitro. Sí. Habrá tiro libre para Libertad. Así es, ahí consigue una falta interesante, pelota interesante que va a tener a favor el equipo de Libertad. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada. Sí, señor. Está tendido en el piso todavía, ahora se levanta, lo levantan al muchacho. Ya van a proseguir el juego, vamos a ver quién se carga de esta pelota detenida. A la gente de Libertad, que tiene la oportunidad perfecta si tiene alguna jugada preparada en esta acción, para que esta vez pueda, ejecutarlo. Mira, observa primero el que va a intentar meter el centro. Pelota detenida a favor del conjunto de Libertad. Autoriza el juez. Retrocede, toma distancia. De derecha mete el centro. Pelota al área el arquero. El arquero se queda en fondo con esa pelota. Atento. Ahí el portero que se quedó con esa pelota. El portero Burgo. Entonces que se queda con ese balón. Interesante. Tiro libre que tuvo recién el equipo de Libertad. Y está recuperando el jugador Fernández, tocando para Araujo. Araujo va, ahí está Araujo, toca más adelante para quién, para Villalba, sale en el cruce, golpe de cabeza, saca la defensa, rechazando la pelota como puede, recupera Cabrera, el rebote le queda a Cabrera, apunta y tira mal, desviado, termina la pelota por línea de fondo. Sí, hoy no está fino los jugadores de San Isidro porque cantidad de ocasiones ya de llegada interesante ahí al área de Libertad que hasta aquí les cuesta aceptar bien el arco a los jugadores de San Isidro. Hasta aquí 0-0 Libertad, que mantiene su arco en 0, y San Isidro también. Sé que primer tiempo, así como va, creo que termina 0-0. Sí, señor. ¿Cuántos minutos ya marcando el cronómetro? Ya 23, falta solamente 2 minutos para que el término de la primera parte, sin goles, el compromiso, marcador sin goles, hasta el momento 0-0, ahí está Villalba,
toca para Cabrera, Cabrera controla, baja, devolución para Villalba, mete el centro de zurda, pelota para Enrique, baja muy bien, cuando va sacando la defensa, rechazando la pelota, ya va recuperando el conjunto liberteño, pierde otra vez, atención, era el jugador que con el golpe que se peinaba, el arquero estaba atento, se queda con esa pelota, vamos a ver qué indica, nada más y nada menos, dice el juez del compromiso, ha terminado la primera parte, 0-0 el compromiso. Así es, terminó el primer tiempo, señores, 0-0 sin goles, nosotros vamos a una pausa, en minutos ya venimos. Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo tiempo. Partido 0-0, primer partido de la jornada. Y sábado 31 de enero del año 2026, a través de Pulse Sport Más. Esto va a arrancar el segundo tiempo. Partido 0-0. Partido 0-0, primer tiempo. Ya esto arranca la segunda etapa, segundo 25 minutos de vuelta, Joel. Sí, señor, sí, un segundo tiempo, ya se va a poner en marcha de vuelta aquí, 0-0 el partido, reiteramos, marcador en blanco, marcador sin goles, Pulse Sport Más, esa es la página que estamos utilizando, sí señor, como siempre, como es habitual, siempre estaban transmitiendo los partidos de fútbol, mañana tienen una cobertura impresionante, ¿no? Sí, señor. En Liberación. En el estadio de Atanasio Villagra, ahí estaremos a partir de las 16:45 para la finalísima de la Precopa Paraguay 2026. Qué bien, así que mucha suerte. Para el conjunto de Arená, que cayó derrotado por la cuenta de 3 goles contra 0, ahí no hay diferencia de goles.
convirtiendo un tanto el conjunto de Vigarendá, se define del punto penal entonces. Así es. Así que todo de Vigarendá que pueda verse una final de la tanda de los penales. El segundo final que va a tener el Segunda equipo final. Vigarendá, sí. Exactamente, ahí está recuperando Villalba, lanza largo esa pelota buscando a Gustavo, atención, sale el arquero, rechazando la pelota como puede, saca con el golpe de cabeza la defensa, va recuperando, baja control de esa pelota el jugador Araujo, adelantando para Enriquet, ahí está Enriquet tiene la pelota, hace la pausa, levanta el centro, cuando va recuperando el jugador que tiene, atención, picó mal, recupera Prieto para Villalba, ahí está Villalba, remate al arco, se le quita del palo izquierdo, pasó esa pelota, pero todo anulado, Sí. estaba en posición prohibida el jugador Villalba, Así es. banderín levantado, bueno, habrá salida de fondo para el conjunto de Libertad. De vuelta arrancó con todo este segundo tiempo el equipo de San Isidro. Acá de vuelta tuvo una posibilidad importante de gol, pero si era gol iba a ser anulada porque estaba en offside el jugador. Salida para Villar de su portería. Exactamente, ahí está Villar preparando la salida para el conjunto de Libertad. Villar preparando la salida, lanza largo esa pelota cayendo al campo contrario. Ahí está Enriquete. El jugador que va despejando la pelota con el mulo. Atención, intenta bajar. Ya recupera el conjunto de Libertad. Que bien buscando a su compañero Valdés cuando sale con el golpe de cabeza. El defensor, el capitán del equipo. Atención, Araujo que saca fuerte arriba esa pelota. Golpe de cabeza. Va recuperando, elevando esa pelota. Ya recupera el capitán del equipo. Otra vez el jugador Cabrera. Buscando al jugador Gaona. Le botó la pelota a Gaona. Habrá tiro libre, o sea que salida desde el fondo en 3/4 de cancha, tiro libre para el conjunto de Libertad. Así es, muchas gracias al presidente Edgar Salina, presidente del Sportivo Grandá categoría senior del Uruguay. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, todos los servicios de despensa, todos los productos para la casa, para el hogar, tener todos a buen precio como siempre, partes de ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Garantá, Centro te espera, Comercial Santa Elena. También le agradecemos a Mini Mercado del Divino, sesión despensa, todos los servicios en producto, la mejor calidad a buen precio. También cuenta con servicio de pago expreso aquí pago. Visita su local a Paso del Cruce, Garantá te espera, Mini Mercado del Divino. Habrá tiro libre esquina sobre la punta derecha para el conjunto de San Isidro. Ahí está Villalba, mete el centro al primer palo. Atención, está el remate al arco. El arquero en 2 tiempos se queda con esa pelota. Si hubiera sido el remate más potente, bueno, hubiera convertido el primer tanto el conjunto de San Isidro. Exactamente. Acá, de vuelta llegó bien San Isidro, muy bien, una pelota interesante, pero atento el portero Villar, que se quedó de vuelta con esa pelota que se hace figura ya el portero de Libertad. Sí, señor, involucrado directo, que es Villar, para que el partido siga 0-0, ¿no, compañero? Así es, partido 0-0 todavía. Sí. Este es el primer partido en la tarde de hoy. Después esto se viene. El segundo partido juega el equipo albiceleste, el Grupo 1 ante el equipo albirrojo, el Sportivo Garandá. Ahí va recuperando la pelota, se viene en la carga del conjunto de Libertad. Está en posición previa, arrancando de la posición ilícita el jugador banderín levantado, todo anulado. Habrá tiro libre para el conjunto de San Isidro. Así es, va a ser salida para San Isidro de vuelta. Acá quedó en offside el gol Gumarelo, el gol Libertad. Salida para el equipo de San Isidro, que hasta aquí tuvo la mayor claridad de gol en el primer tiempo, segundo tiempo también, pero hasta aquí se le está negando el gol a los jugadores del Sport San Isidro. Ya controla y baja esa pelota, pelea Villalba, gana la posición de la pelota Villalba, va primero, se zafa de la marca, se mete Villalba, a Villalba. Pierde la pelota Villalba, ya va recuperando el conjunto de Libertad por intermedio del jugador que va moviendo bien la pelota, tocando el conjunto liberteño, pelota al medio. Atención, otra vez tocando más adelante para que la juegue por esa zona, pero sin embargo va perdiendo. Recupera Cabrera, le comete infracción, falta dice el árbitro. Habrá tiro libre para el conjunto de San Isidro. Así es, va a ser pelota para San Isidro. Hasta aquí. Ya enseguida también seguramente vamos a ver los cambios que van a ir haciendo los dos equipos. El calor está impresionante aquí en la cancha del Sport San Isidro.
Exactamente, mete el centro. Ahí busca el jugador Gaona, golpe de cabeza. Villar se queda en el fondo con esa pelota. Ya va saliendo rápidamente por intermedio el jugador que baja y controla esa pelota. Es Valdés. Valdés tocando más atrás para que la juegue por esta zona. Otra vez la pelota para Valdés. Atención, el número 16 que va buscando la pelota. Ya pierde el balón. Vamos a ver qué indica el juez. Habrá tiro libre, será para el conjunto de San Isidro. Así va a ser pelota para San Isidro de vuelta. Aquí va a ser balón para el equipo naranja. Partido 0-0. 0-0, marcador en blanco, sin goles, sin la emoción del gol. En el día de la fecha aquí en la cancha de San Isidro, hoy sábado 31 de enero 2026. Así es, 31, último día de este mes. Qué rápido que pasa este mes de enero, ¿no? Para usted, ¿cómo? Muy rápido pasó. Claro. Para mí que... Siempre la gente dice que me largo, pero esta vez sí pasó en un flash este mes de enero. Y se viene el mes más corto, que es el mes de febrero. Sí, señor, y trae consigo algunas actividades también, la fecha especial. El mes de febrero, por ejemplo, Día de los Enamorados y demás cosas, ¿verdad? Que seguramente va a haber algo por ahí. Exactamente. El árbitro llamado... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido ahí? No pude visualizar cuando estábamos hablando. Ahora, la devolución, suelta directa, que le dicen a eso. Va a ser suelta neutral, el famoso. Sí, señor. Ahí está. Suelta direccional o neutral. Sí. Que se cambió el nombre. Anteriormente le llamaban pique o... Sí, así es. Bote, balón y demás cosas. Termina la pelota por un costado. León, que no puede dominar esa pelota, muy fuerte el pase. Habrá servicio de costado que ya lo cumple el conjunto de Libertad por intermedio de Saúl. Ahí está Saúl, baja y controla. Atención, lanza largo buscando a su compañero. Cuando la pelota termina por un costado, saque lateral será para San Isidro del Norte. Así es, va a tener de vuelta pelota San Isidro de vuelta a su favor. Hasta aquí está mejor en cancha el equipo de San Isidro y está mejor en la llegada también, que solamente le falta hacer el gol al equipo de San Isidro. Sí, señor, cuando se viene por ahí el jugador Gaona que va buscando, ya va despejando la marca, complementa quitando. Atención que va recuperando el capitán del equipo, que bien toca para Saúl, lanza largo, se pelota buscando a Valdés, corre Valdés, está habilitado. Atención, está habilitado, ¿no? Estaba inhabilitado Valdés. Estaba inhabilitado Valdés. Habrá tiro libre para San Isidro. Quedaron 6 Valdés, va a hacer salida para San Isidro de vuelta. Acá intentó Libertad, pero quedó en el jugador Valdés, el delantero del equipo Gumarelo. Muchas gracias al presidente del Sportivo de la categoría senior, Edgar Salina, que acompaña la transmisión. También le agradecemos al mini mercado El Divino mío, Héctor González y familia. Sí, señor, va sacando, despejando, va buscando Gaona, baja esa pelota, tocando para Villalba. Atención, ya va recuperando el conjunto de San Isidro, la pelota para Cabrera. Cabrera levanta el centro, sale el arquero Villar, remate al arco, rebotó, le queda al jugador Gustavo, el remate al arco, se tira en el piso, el remate violento que termina por línea final hacia el palo izquierdo del guardameta Villar. Increíblemente pasó de todo ahí el área de Libertad, pero en la última jugada de vuelta no pudo acertar bien el arco. Los jugadores de San Isidro va a hacer salida para Libertad, que se salvó de vuelta en esta jugada, que muchos pidieron mano. Vamos a ver ahí la repetición, Joel, que vos estás más cerca ahí, para usar un poco la repetición, pero se salvó Libertad de una ocasión clara de gol de San Isidro. Sí, señor, se salvó esta vez y bueno, hubo mano, ¿no? Pero pasó desapercibido, no se pudo ver la mano cuando viene Villalba. Que bien toque para Gustavo. Gustavo hace la pausa. Atención, mete la pelota al medio. Va punteando la marca. Ya recupera otra vez el rebote. Le va quedando al jugador Dionel, que va sacando la defensa. Recupera por allá y se viene la carga del conjunto de otra vez de San Isidro. Va recuperando la pelota en mitad de terreno. Ahí está buscando el jugador Araujo. Pierde la pelota. Ya recupera Valdés. Valdés toca más atrás. Atención, lanza largo esa pelota buscando a su compañero. Muy exigido el pase. La pelota va terminando en la mano del guardameta del conjunto de San Isidro, va saliendo rápidamente.
Atención, se viene el conjunto de San Isidro, cambio de frente, pelota larga, baja y controla. Atención, toca para Cabrera, Cabrera para Araujo. Araujo tiene la pelota, sigue Araujo, tocando más adelante sobre el extremo izquierdo. Atención, levanta la vista, sigue, amaga primero, mete, quiso evitarle pase en profundo, quería meter para el compañero que no entendió la jugada, pelota termina por por línea final, por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto de Libertad. Así es, acá de vuelta intentó San Isidro, pero no pasó nada en esa jugada, va a ser salida para Libertad, que está aguantando este partido, cada ataque de San Isidro está mejor. San Isidro en ataque, pero hasta aquí se le está negando el gol el portero. R largo hasta ahí el equipo San Isidro, pero todavía no puede mandar adentro, todavía les cuesta marcar un gol al equipo naranja en este partido. El remate al arco, el arquero estaba atento ahí, en dos tiempos se queda con esa pelota. Quedó de vuelta ahí atento el portero, que mira que ya no sacó. Está acompañando la suerte para sí. completar el gol. Mirá que bien está Villar el día de hoy, porque atajó muchas pelotas importantes, pelota de gol que está sacando el portero Villar en este partido. Exactamente, Villar quedó tendido en el piso después de la acción, después de la intervención de esa jugada. Está en el piso, lesionado, y está solicitando la ayuda para que vaya alguno, por ejemplo. Ahí pide la asistencia el portero Villar. 12 minutos, segundo tiempo, partido 0-0 todavía. Si vamos a ir viendo el ataque por ataque, creo que San Isidro está mejor, pero se le está negando el gol al equipo naranja. Sí, uno de los involucrados es el arquero Villar, que quedó tendido en el piso. Ahora se van a hidratar los muchachos. Así van es. a tomar un poquito de agua por el calor sofocante. Claro, un minuto de pausa para los futbolistas también. Y se mantiene 0-0 este primer partido en la tarde. Hoy tenemos 7 partidos, este es el primero recién. Después se viene el partido del Sport Urupuná y Sportivo Garendá, dos equipos que viene buscando sumar también en la tabla. Sí, esto recién comienza, ¿no? Sí, empieza como dice la gente. Recién. Sí, pero así es las cosas. Claro, Hay que acercarle lo mejor lo que es el fútbol, lo que reúne a tanta gente a veces en un campo deportivo. Es el deporte más popular del mundo. Claro, indiscutiblemente. Así es. Cuando vos te vas en un partido de fútbol, venís despejado después. Sí, eso es lo que... Eso es lo que es el fútbol, ¿verdad? El fútbol es incomparable. Claro que sí. Bueno, partido 0-0, señores. Faltan 5 minutos y algo más para que ya... 10 minutos, exacto, para que se termine ya este primer partido. Muchas gracias a los grandes amigos que auspician, que acompañan la transmisión a este campeonato Senior Iribucuá 2026, campeonato municipal Senior Iribucuá 2026 en este caso. Muchas gracias al presidente Edgar Salina, presidente del Sportivo Garendá categoría Senior. También le agradecemos a Comercial Santa Elena. Muchas gracias al amigo Ricardo Bay Familia. También le agradecemos a Mini Mercado El Divino, al amigo Héctor González y familia de Garendá que acompañan la transmisión tarde de fútbol el día de hoy, sábado 31 de enero. Sí, señor, 31 de enero. Ya se va enero. 2 de enero. Ahí está Villar, que vuelve a la portería. Esto se renueva en instante aquí en la cancha de San Isidro del Norte. Ahí está el jugador que va a despejar la pelota del fondo, rechaza fuerte arriba, cayendo en mitad de terreno. Villalba con el golpe de cabeza. Atención, golpe de cabeza que va bajando y controla el jugador de Libertad. Lanza largo esa pelota buscando a Valdés. Sale primero en el cruce, despejando el balón, sacando como puede. Atención que le va quedando al jugador que va dominando esa pelota. Es el jugador que no puedo visualizar el nombre. Ahí está Villalba. Villalba, atención, metiendo la pelota para Enriquet, sale tocando bien la pelota para el capitán del equipo, mueve bien el conjunto de Libertad, se viene el avance, atención, Quintana para Valdés, pase profundo para Valdés, estaba en posición por ahí, toda vez que aparece ahí Valdés para el ataque, aparece en posición ilícita. Cada ataque interesante que crea Libertad le causa problema el offside, hasta aquí de vuelta. Aquí de vuelta quedó en offside el jugador Valdés. Ya va por tercera ocasión que quedó en offside el jugador Valdés aquí
en esa jugada. Sí, va a ser salida para San Isidro. Sí, señor, el número 7 ingresa en el campo deportivo y se retira un jugador. 2 jugadores se retiran del campo deportivo para permitir el ingreso. Está el número 2, vamos a confirmarlo, el nombre del número 2, para así de esa forma podamos mencionarlo. Que 2 cambios en el equipo del conjunto de San Isidro. Así es, hizo ya los 2 cambios San Isidro y ya se hemos corroborar quién ingresó y quién salió del campo de juego. Exactamente, cuando va saliendo el recién ingresado con la pelota tocando para Cabrera. Cabrera tiene la pelota, atención Cabrera sigue, hay un rebote, la pelota termina por un costado, saque lateral, será para San Isidro. Así va a ser pelota para San Isidro en esta vez, que ya sale largamente ese jugador. Exactamente, cuando va recuperando el jugador Gustavo, moviendo bien la pelota, recupera el conjunto de Libertad, amaga primero, se escapa de la marca, se mete, el jugador otra vez retrocede con el balón, más atrás prefiere tocar para su compañero, pelota en mitad de terreno, lanza largo, para base en profundo, que bien la cara del conjunto liberteño, espera Valdés, remate al arco, desviado, la pelota termina por línea en fondo. Estaba esperando con ansia Valdés para pegarle a esa pelota, ¿no? El compañero prefirió rematarlo él, pero le salió desviado, terminó, Saúl avanza, toca para su compañero, moviendo bien la pelota, atención para el jugador, amaga primero Saúl, toca muy bien la pelota, el conjunto de Libertad, cambio de frente, pelota larga, sale del cruce Araujo, rechaza la pelota largo, atención, le va quedando en el fondo, para que la domine y salga jugando el número 17 del conjunto de Libertad. Pierde la pelota, ya recupera el conjunto de Libertad. Ahí está Gustavo moviendo bien la pelota, tocando en el medio sector para Villalba. Villalba tiene la pelota, sale del cruce, puntea la pelota, el rebote. Atención para Saúl. Saúl que domina para el conjunto de Libertad. Cambio de frente, pelota larga, exigido el pase muy fuerte. Termina la pelota por la línea de fondo, o sea que por la línea al costado. Saque lateral para el conjunto de San Isidro. El partido está 0-0. Así es, de a poco también Libertad se va asomando al arco de San Isidro que se va quedando también de a poco en este segundo tiempo, pero hasta aquí solamente falta el gol para que sea más interesante este partido. Hasta aquí solamente falta eso para que podamos tener completo partido. 0-0, interesante. San Isidro que arrancó bien en el primer tiempo, segundo tiempo, ahora ya le está costando también físicamente esta última parte del partido. Libertad a poco también va asomando al área, pero el tema de boxeo le está complicando mucho a Libertad en este partido. Sí, señor, cuando va despejando la defensa, rechazando la pelota como puede, lleva recuperando Araujo. Araujo tiene la pelota para el conjunto de San Isidro, se viene Araujo, mete el centro, pelota que va bajando, controla bien, atención con esta carga, se cae el jugador, falta. Infracción indica el juez del compromiso. Ahora tiro libre será para el conjunto de San Isidro. Así va a ser pelota para San Isidro. Un tiro libre interesante que prepara acá San Isidro a ver quién se encarga de esa pelota. Pero acá, si el pateador patea bien, le puede llevar complicación al portero Villar. Exactamente, está el jugador Gaona, el número 9, el atacante, el grandulón del conjunto de San Isidro. Atención, tranquilo, toma distancia, va a autorizar el juez, se coloca bien, otra vez mira fijamente el balón, ahí está el jugador Gaona, directo al arco, el arquero sacó esa pelota, que bien le pegó a Valdés. Sí, pegó. El jugador Gaona. Sí, muy bien, ahí Gaona con un tiro libre importante directamente al arco, pero atentísimo el portero Villar que sacó de vuelta esa pelota. Sí, señor, ahí ahora se luce Villar con ese toque con el pecho de la pelota. Sí, se hace figura ya Villar en este partido. Señor. La figura del partido es el número 33, el guardameta del conjunto de Libertad. Sacó pelota interesante. Se viene la carga del conjunto de Libertad por el intermedio del jugador Valdés. Valdés amaga primero, mete el centro, pelota al segundo palo, golpea de cabeza, no pudo. Araujo, le queda al jugador que deja que termine esa pelota por línea de fondo. Habrá tiro libre esquina sobre la punta derecha para Libertad. Sí, tiro esquina, pelota parada para el equipo Gumarelo, a ver cómo trabaja en esta el equipo de Libertad.
Atención, viene el centro abierto, baja el jugador que quiere sacar el remate, marca Araujo, puntea la marca, falta, infracción en perjuicio de Cabrera, habrá tiro libre, será para el conjunto de San Isidro. Así va a ser pelota en salida para el equipo de San Isidro, ahí le coló la falta. Va a ser pelota para el equipo naranja que prepara la salida ya, casi finalizando ya este partido. Sí, señor, casi en los minutos finales. Ahí está Villalba. Villalba adelanta el pase para el jugador Peralta. Otra vez la devolución para Villalba. Equivocado. Villalba quiere, pero sin embargo aparece la marca. Protegiendo la pelota con el cuerpo. Intenta sacar. Saca. Le queda Peralta. Baja, controla. Peralta toca para Gustavo. Ahí está Gustavo. Avanza con la pelota. Sigue Gustavo. Limpia el camino. Se cae Gustavo. No pasó absolutamente nada. Va recuperando la defensa. Ya va saliendo el conjunto de Libertad. Despeje desde el fondo. Golpe de cabeza. Atención. Baja y controla. Puntea otra vez la marca. No puede controlar. El jugador se tira en el piso. Cuando filtra el pase. ¿Para quién? Para que corra el jugador. Se viene la cara del conjunto de Libertad. Remate al arco. Gol. Gol. El conjunto de Libertad en un contragolpe de Obrero Serrano de Joco tomó la carrera el número 16 que había sacado el remate de zurda hacia el palo izquierdo del guardameta, nada pudo hacer, convierte el primer tanto el conjunto de Libertad dando apertura en los minutos finales. Vamos a ver el nombre de aquel señor que había marcado de zurda el remate violentísimo que sacó de zurda. El señor, ¿cómo es el nombre? El número a ver, vamos a ver 16. Vamos a ver un poco, el número 16. Sí, interesante el contragolpe. Salió de una jugada de San Isidro, vino al gol de Libertad, salió con todo Libertad larga, pelota con pelota larga. Contragolpe letal. Esta última jugada a los 22 minutos. Casaca número 16. Antonio Notario marca. Antonio Notario corrió como si nadie le hubiera atacado al señor. Recibió el pase hacia la zona izquierda, tomó la carrera y bueno, mirando al pórtico sacó el remate de zurda, violento el remate. El arquero ni buscó ni se esforzó para atajarlo, porque totalmente quedó sorprendido. Mira que San Isidro intentó muchísima oportunidad de gol le tuvo San Isidro que no pudo marcar. Y en una ocasión clara de gol que tuvo Libertad, marcó. Y con ese gol, creo que, no sé, va a sumar de a 3 el equipo de Libertad porque falta poquito para que se termine. A los 22 minutos, el gol para Libertad. A los 22 minutos, el señor Antonio Notario. Antonio. Sí, señor. Antonio, que había marcado el gol, el número 16. Le alcanzó la pelota. Estaba solo, recibió de zurda, bajó, controló, tomó algunas carreras y sacó el remate. Se metió ahí de la cabecera del arco. Imposible para el arquero. Imposible. Porque San Isidro era el dominador, equipo que estaba más cerca de llegar a un gol. Así es. Hasta que en una recuperación Libertad liquida el partido. Aquí pasó lo que siempre dicen en el fútbol, que se dice en el fútbol, si no hace, te hacen. Y acá pasó eso. Libertad hizo lo suyo, y encontró aquí está el ejemplo claro, ¿no? Así es. Lo que dice la gente, ¿verdad? Vamos a ver un minuto más y termina el compromiso. El árbitro está mostrando. Vamos a ver. Va sacando Villar. Esa pelota está ganando el conjunto de Libertad. 1-0 para Libertad, 0 para el conjunto de San Isidro. Sorprendido quedó la gente de San Isidro. Sí, quedó totalmente sorprendido porque en un ataque de San Isidro vino el gol de Libertad, de un contragolpe letal. Letal. Ahí está buscando Cabrera, controla esa pelota, ahí está Cabrera, mete la pelota al área para Villalba, Villalba controla, hubo mano, indica el juez del compromiso, habrá tiro libre, será para Libertad. Sí, va a ser pelota para Libertad, acá no le gusta a nadie, la gente de San Isidro lo que cobró el árbitro. Creo que va a ser la última jugada ya para que se termine ya el partido. Exactamente, esto va a terminar, señoras y señores, el triunfo de Libertad. Atención que va controlando, esa pelota va bajando y controla.
Que viene el jugador Cabrera, cambió de frente, pelota para Gustavo, avanza con la pelota, tocando más adelante para Peralta, muy exigido el pase, corre Peralta, alcanza la pelota, Peralta mete el centro para Gustavo, atención, viene el centro, está el jugador que estaba ahí salvando para que siga el triunfo de Libertad. Señor. Así es. Que puso la pierna para sacar esa pelota. Así sacó esa pelota el futbolista de Libertad. Partido 1-0 arriba, está ganando el equipo Libertad última. Y ya que se termina este partido. Viene el centro, pelota abierto, Villar. Sin Se dificultad vuelve alguna, la nada mano más y al nada arquero. menos. Dice el juez del compromiso ha terminado, ha ganado el conjunto de Libertad por 1-0. Así es. Gol que había convertido, podemos repetirlo. Antonio Notario. El Antonio 16. Notario Así es. es el actor del tanto. Con este 1-0 ganó Libertad. Bueno, terminó el partido, señores. Primer partido de la jornada de minutos. Se viene el segundo partido entre Grupona y Sportivo Ugarenda. ¡Pausa! Ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este segundo partido. Ya en la tarde de hoy, recién terminó el partido Libertad San Isidro. Ganó Libertad 1-0 su partido, ya la última parte del segundo tiempo. Y ahora de minuto arranca este segundo partido entre el equipo albiceleste, el Sport Upuná, ante el Sportivo Arendá, que arranca en este preciso momento, Joel. Sí, señor, ha arrancado el compromiso, en marcha el partido. El segundo partido, lo que da de la tarde, ha movido el conjunto de Arendá y el conjunto de Upuná. Sí, señor. Upuná es el albiceleste. ¿Eh? El equipo celeste. El equipo celeste, Sí, el señor. conjunto de Arendá. Y el otro de Upuná sería la que tiene la camiseta roja, ¿no? No, la roja es de Arendá. Arendá. Sí, señor. Ahí está la diferencia. Bueno, ahí va saliendo el conjunto de Arendá, moviendo bien la pelota ya el conjunto de Arendá. Ya tiene el balón, ya va saliendo sobre el extremo izquierdo, adelantando el pase. Atención, va recuperando otra vez el conjunto de Arendá, que bien mueve la pelota, tocando en el medio sector. Atención, va recuperando otra vez, intenta meter el pelotazo largo, pelota arriba, balón que va picando, baja y controla esa pelota, tocando muy bien la pelota para el número 10 del conjunto de Arendá. Le va a corresponder Antonio saque López. lateral. Antonio López es el 10 de Arendá. Sí, Bien, vamos. muchas gracias a Agrobet del doctor Armando Rojas, que acompaña también la transmisión de la ciudad de Greuca. Agrobet, muchas gracias al doctor Armando Rojas y familia que acompaña la transmisión en la tarde de hoy. Sí, señor. Cuando se viene la carga del conjunto de Upuná, que viene el pase filtrado sobre el extremo izquierdo, se viene la carga, atención, remate al arco, el arquero desvió, la mandó al córner, esa pelota, el remate violento del número 16, sería el jugador que sacó el remate, el disparo de zurda, sacó el arquero al córner, tiro libre esquina, será para el conjunto de Upuná. Así va a ser primera pelota parada para el equipo de Upuná en esta jugada. Sacó al córner esa pelota el portero albirrojo. Vendrá al centro al área, atención, pelota al segundo palo, golpe de cabeza de la defensa, ya va recuperando el conjunto de Arendá, que se viene por allá el número 10, lanza largo esa pelota, ya va bajando el capitán del equipo, atención, moviendo bien la pelota, se viene la carga de Arendá, que bien pinta el pase cuando sale del cruce, sacando la pelota, desviando hacia un costado, era Paredes López, que se quería escapar de la marca, termina la pelota por un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de Upuná. Así es, acá sacó la pelota el futbolista, pero partido 0-0 estos empezó recién. Así que mucho todavía por delante. Vamos a ver qué pasa en este partido. El equipo albirrojo que necesita sumar de a 3 para que pueda estar cómodo en la tabla, pero hasta aquí 0-0. 0-0 el partido, termina la pelota por un costado de vuelta. Allá el encargado de esta pelota. Saque lateral que le corresponde al conjunto de Upuná. Atención. Está Ayala para cumplirlo. Vamos a ver quién se le rima. Se le rima a un compañero. Pelota que va recuperando el conjunto de Arendá. Pelota arriba, baja y controla esa pelota con el golpe de cabeza. Quería meterle pase en profundo cuando saca la defensa, rechazando la pelota. Era el número 5 que había sacado la pelota hacia un costado. Saque lateral será para el conjunto de Upuná. Así es, de a poco de vuelta en ataque el equipo albiceleste, el Sport Upuná, que hasta aquí el fin de semana anterior sumó a 3 y hoy de vuelta seguramente va a buscar ganar el partido, pero hasta aquí 0-0. Bueno, muchas gracias al presidente del Sportivo Arendá, el señor Edgar Salina, que acompaña la transmisión. También le agradecemos a Agrobet del doctor Armando Rojas. Muchas gracias a Mini Mercado del Divino, el amigo Héctor González y familia. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, el amigo Ricardo Bade y familia, que apoya la transmisión.
a través de Pulse Sport Más, Campeonato Municipal Senior Gribucua 2026. Sí, señor, cuando se viene la carga, atención, sale del cruce, ya va recobrando por ahí, el número 7 sería el señor López. López tiene la pelota, López para su compañero, que bien filtra el pase sobre la punta derecha, se cree capaz de marca muy bien el cuadro Ayala para el conjunto de Bupona, tocando bien la pelota, moviendo bien cuando se viene, atención, tiene el balón, tocó muy bien para su compañero, el número 16 que avanza para el conjunto de Bupona, pase en profundo para que la corra por esa zona, el número 19, atención que se viene la carga del conjunto de Bupona, mete la pelota al medio, atención, baja y controla, quiere, cuando va sacando la defensa, pelea muy bien ahí en el fondo la parte defensiva, no quiere complicaciones, puntea a cualquier lado el balón. Sí, hasta aquí está sacando todos los centrales de Arenda, está muy atento todavía en estos primeros minutos del partido. Ahí está la pelota para el guardameta, el arquero Areco. Areco va saliendo con la pelota. Areco sigue, levanta la vista, amaga primero. Areco toca para Santa Cruz. Santa Cruz tiene la pelota sobre la punta derecha, se quiere escapar. Mete muy bien la pelota para Paredes. Ahí está Paredes. Paredes mueve bien la pelota. Paredes tocando muy bien la pelota para su compañero que tiene el balón. Sería Velázquez. Ya va saliendo la parte defensiva, rechazando el Calvo. Esa pelota termina por un costado. Saque lateral será para el conjunto de Bupona. Así es, hasta aquí bien, Bupona está teniendo pelota, manejando un balón, pero lo que falta todavía es definir en la parte decisiva. Hasta aquí bien, los centrales albirrojo también, que cada vez que tiene la posibilidad de sacar, saca en cualquier lado la pelota. Partido 0-0, pero mejor Bupona futbolísticamente en este primer tiempo del partido. Sí, señor, habrá tiro libre, viene el centro, pelota cerrado al segundo. Debe saliendo el conjunto de Arenda sobre el extremo derecho. Lanza largo, pelota al va bajando y controla el jugador que busca. Pierde la pelota, ya recupera el conjunto de Bupona por intermedio del jugador que tiene la casaca número 3. Ahí está González, no puede. Primero aparece para sacar esa pelota el defensor, ya recupera otra vez el defensor, el número 5 sería el muchacho, el remate al arco, aprieta mal el conjunto de Bupona, que así es. Arenda. Está mejor Bupona en este primer tiempo, toda la segunda pelota, todo el balón está ganando los jugadores de Luis Celeste, a Arenda todavía les cuesta tener un poco más la pelota. Sí, señor, se gana la tarjeta amarilla. Sí. El jugador que quiso llevar la pelota, que quiso engañar al árbitro, ¿no? Sí, Quiso llevar la pelota con la mano, pero bueno, merecido la tarjeta amarilla. Así es. Ahí está el defensor, rechaza la pelota, carga fuerte arriba el balón, pelota se desvía, termina el córner, tiro libre, esquina sobre la zona izquierda para el conjunto de Bupona. Otra pelota parada que va a tener a favor del equipo albiceleste, el Sport Bupona. De vuelta va a ser pelota en la esquina. Pelota parada para el equipo albiceleste. Vamos a ver quién será el encargado de esta pelota detenida sobre la zona izquierda para el conjunto de Bupona. Viene el centro, pelota al segundo palo. Golpe de cabeza se desvía esa pelota. Ya va saliendo por allá. El número 10 sería el señor que tiene el balón. Va saliendo por ahí, ya pierde la pelota, recupera el conjunto de Bupona. Atención, toca al medio, sin embargo va perdiendo, ya recupera, ya va saliendo el conjunto de Vía. Ya saca fuerte arriba esa pelota a mitad de terreno, va recuperando el número 6, la pelota no puede dominar. Mueve bien la pelota, el conjunto de Arenda rechaza largo esa pelota buscando a su compañero, está en posición prohibida, sí señor, exactamente. Sí. Banderín levantado, todo anulado, habrá tiro libre entre cuartos de cancha para el conjunto de Bupona. Así es, hacer pelota de vuelta para el equipo albiceleste, que hasta aquí está manejando el partido a su gusto el equipo albiceleste, pero solamente le falta en cada jugada final con más, estar atento más allá arriba a lo delantero, pero bien también ahí atrás el equipo albirrojo. Exactamente, ya López mete el centro cuando va sacando el número 5. El número 5 sería el muchacho Silvino, Juan Silvino, es que sacaba la pelota, despejaba, hacia un costado, saque lateral para el conjunto
de Ubupona, que va a cumplir por allá el jugador que tiene la casaca número 2. Pelota que va terminando por el costado. Ya tiene el balón el jugador Rubén López. Toca corto para su compañero. Mete el centro. Pelota al segundo palo. Va sacando. Remate al arco. Todo anulado, ¿no? Sí, anulado. Todo anulado. Hubo infracción en ataque. Así es. Por eso la cobra la falta. Va a ser salida para Arenda. El número 5 es Salinas. Juan Salinas. Juan Silvino Salinas. Juan Salina. Sí, señor. El central número 5. Juan Silvino Salina. Así es. Y el otro es Alberto González. El segundo central es Alberto González. González, el calvo. Así es. Ya va saliendo el conjunto. Ahí está López. López que tiene la pelota, lanza largo. Mal. La pelota termina en la mano del portero. No se apura nada. Toca para el jugador que tiene la pelota. Adelantando el pase para su compañero. Se quiere escapar de marca. Le cometieron infracción. Falta. Infracción. Habrá tiro libre. Será para el conjunto de Ubupona. Así es. Acá le cobra la falta al futbolista. Va a ser tiro libre. Seguramente va a cargar directamente al área el equipo albiceleste buscando su gol. Sí, señor. Sí, la punta derecha será para el conjunto de Ubupona. Así es, ya por la cuarta ocasión, tiro de esquina de vuelta para el equipo albiceleste, que todo en la cancha. Y acá de vuelta va a tener una pelota parada a su gol el equipo del Sport Ubupona. Vamos a ver cómo lo hace el señor que mete el centro cerrado el arquero. Y el arquero sin dificultad alguno se queda con esa pelota. Así es, muchas gracias a Agrobet del doctor Armando Rojas desde Grucá, forma parte de auspicia la transmisión. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, muchas gracias a Mini Mercado del Divino y al presidente Edgar Salina, presidente del Sportivo Arendá categoría senior. Va saliendo con la pelota el jugador Ayala, tocó mal, recupera el conjunto de Arendá, va peleando por allá el jugador que le cometió la infracción, el número 10 sería el señor Antonio López. Antonio López, ahí Tres. punto de Arendá. Tres. Ahí Silvino López. Sí, y Ramón López. Ramón López, Sí. Antonio López. Así es. Equipo López, ¿no? Así es. Va por ahí la cosa. Sí. Hay también otro que juega en el sector defensivo en la parte del equipo del conjunto de Arendá. Que es López también. Sí, de Ubupona, Rubén López, Sí. lado derecho. El lado derecho, sí, el señor. defensor. El 2. Sí, señor, exactamente. Ahí López mete el centro, pelota al área, golpe de cabeza, al rebote, remate al arco. Atención del arquero. Y el arquero se queda en el fondo con esa pelota. Qué pelota sacó el arquero aquí en esta jugada interesante que creó el equipo albirrojo. Atento ahí Areco, que se quedó con esa pelota. Va a ser salida para Ubupona. Sí, señor. Cuando se viene la carga del conjunto de Ubupona, que mete la pelota, que tiene Ayala. Atención Ayala, levanta la vista, mete el centro, puede sacar la defensa. Qué regalo el remate al arco. Y el arquero logró desviar o no tocó la pelota. No tocó la pelota el arquero de puntín, sacó el remate, terminó por línea de fondo esa Así pelota. es, por poquito. Sí, señor, Se de ida y salvó. vuelta del partido. Se salvó el arquero, el portería de Arendá. Sí, se hizo ida y vuelta este partido. Tocó un chiquito. A ver. Con el aire debió esa pelota. Bueno, ahí está entonces. Pelota erró el arco. Sinceramente aquí el equipo de Ubupona va a hacer salida para Seferino Aquino de su portería. Sí, señor, ahí está Ayala. Ayala tiene el jugador que se escapa de la marca, se viene la carga. Sale en el cruce, ya va sacando la defensa, rechazando la pelota, golpe de cabeza. Vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Habrá tiro libre, será para Arendá. Así va a ser pelota para Arendá en este caso. En esta jugada va a ser pelota para el equipo albirrojo. Partido 0-0 en este primer tiempo. El segundo partido en la jornada. Sí, señor, ahí está el jugador que va moviendo la pelota, el número 17, sería el señor, el que es grande también, Acuña. Cuando ya se viene la carga de Ayala que mete la pelota en el cruce, apareció recuperando, iba saliendo el conjunto de Ubupona. En el cruce apareció recuperando otra vez la pelota. La carga por intermedio de López. Atención, que tiene la pelota el capitán del equipo, puntea la pelota, recupera, ya salió fuera del juego, indica el juez. Sí, Banderín levantado, todo anulado.
Habrá salida de portería para el conjunto de Buponá. Así es. Va a ser pelota. Se va a hidratar los muchachos. Habrá minutos de hidratación. 15 minutos de vuelta, ¿no? Sí, 15 minutos ya. Qué rápido. Creo. Y va a ser. Cuando hay un partido de ida y vuelta, ya que los minutos corren rápido. Mira que Buponá tuvo lo suyo. Garenda también, esta última parte ya tuvo también oportunidad de gol, pero hasta aquí, bien. Los dos porteros, del lado albirrojo y del lado albiceleste, así que bien atentos todavía los arqueros aquí en este partido. Partido 0-0, segundo partido en la jornada. Después de esto se viene el tercer partido, juega Manchester. A ver, vamos a ver quién va a ser el rival de Manchester. Ya enseguida vamos a corroborar, pero se hace lindo este campeonato de esta fecha. Partido 0-0, un gol recién tenemos en 2 partidos. Llegamos a ver qué pasa en esta última parte del primer tiempo y segundo tiempo todavía completo que queda para estos dos equipos, Joel. Sí, señor, tuvo Arendá y después se vino la réplica del conjunto de Buponá, cuando casi llegó el tanto de la apertura por intermedio de la gente de Arendá y después la recuperación, rechazo largo, vino la carga y no pudo concretar la gente de Buponá. Así es. 2 ocasiones, en este caso, sumando ya claridad. La dos llegadas de una llegada de parte del equipo de Arendá y una llegada de parte del conjunto de. Son las 2 llegadas más que más oportunidades, o sea, que pinta más para gol, pero los arqueros estuvo atento. Estuvo atento el arquero. Vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Tiene un poquito más que está preparando la salida para el conjunto de Buponá. El número 5, el señor, que vamos a mencionarlo. El número 5, el grandulón, grande el señor, ¿no? El número 5 que no tengo acá. El número 5. Golpe de cabeza de López. Atención, baja y controla. Se viene el conjunto. Ya recupera. Toca el jugador que tiene el balón. Qué bien, toca para quién, para López, ya va recuperando González va saliendo, adelantando para López, recupera otra vez el número 17 del conjunto de Buponá. Atención, cambio de frente, pelota larga, mal, ya va recuperando López, más atrás tocando para su compañero, otra vez adelante para que la juegue y eleve el centro, pelota que va buscando para su compañero, baja bien, filtra el pase, atención, hace la pausa, no puede sacar el remate. Ahí amaga primero, el número 23 quiere avanzar, ya va sacando la defensa, rechazando la pelota como puede, pelota arriba, atención, bota el balón, quiere el jugador que va recuperando, quiere llevarse la pelota, pero no puede, marca muy fuerte la gente, muy bien también al fondo ahí la gente de Arenda. Muy atentos los centrales hoy. Los centrales albirrojo en este caso, entre González, Salinas y más ahí atrás. Bien seguro, hasta aquí aguanta muy bien el equipo albirrojo, cada contragolpe del equipo albiceleste, el Sport Buponá. Muy bien, cuando se viene la canción, ya recupera el conjunto de Arendá tocando más atrás para que la juegue por esta zona. El jugador que mete el centro, pelota al rebote, directo al arco, mal desviado esa pelota, termina por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto de Arendá. Así es, acá intentó el arquero, o sea, el jugador sorprender al arquero, pero le salió horrible ese remate. Va a ser salida para Aquino de su arco para el equipo albirrojo. Partido 0-0 primer tiempo. Exactamente. Ahí está sacando la pelota como puede el defensor. El arquero sería Aquino del conjunto de Arendá. Ya va recuperando, apretando por esa zona el jugador López, el número 10 del conjunto. Atención, pelota arriba, golpe de cabeza, ya recupera y se viene el avance del conjunto de Arendá. Observa primero, amaga, pierde, puntea, la marca, ya recupera. Atención, adelantando el pase para que se venga la carga del conjunto de Buponá. Ahí está teniendo el balón, moviendo bien la circunferencia. Atención con esta carga, hace la pausa, levanta la vista, toca corto, otra vez para su compañero sobre la punta derecha, este apunta y tira, remate al arco, hay un rebote y recupera López. López hace la pausa, amaga primero, sigue López para el conjunto de Arendá. Atención con esta carga, marca muy bien ahí el señor, el grandulón, el capitán del equipo, sería no.
Espínola, el grandulón Espínola en la defensa del conjunto de Buponá. Así es, partido interesante. Guaranda tiene lo suyo ahí arriba, pero todavía le cuesta tener oportunidades claras de gol para los dos equipos, que va buscando, intentando ambos equipos también, buscando la fórmula de cómo llegar al gol en este primer tiempo. Sí, señor, cuando ya se viene el avance por intermedio del defensor que sale y toca la pelota al medio. Qué bien pase filtrado. Atención, se viene López. López da la vuelta, toca más atrás, remate al arco. Le salió muy mal el remate de López, el arquero mansamente. Hizo agarró todo, llevó la pelota, manejó la pelota ahí al área, pero el remate le salió mal a López. Bien atento ahí también, que se quedó con ese balón sin complicación del Puerto Areco. Sí, señor. Atención, que va recuperando, se viene otra vez el conjunto de Villarenda. Cuando va sacando la defensa, hay tensión con esta réplica. Quiso meter y filtrarle pase en profundo. Cuando apareció marcando muy bien ahí en el fondo el 15 del conjunto de Villarenda. Pelota termina por un costado. Habrá reposición, saque lateral será para el conjunto de Buponá. Así es, muchas gracias a Agrobet del doctor Armando Rojas, que acompaña la transmisión. Agrobet espera en la ciudad de Uruguay. Muchas gracias al presidente Edgar Salina, presidente del Deportivo en la categoría senior. También le agradecemos a Mini Mercado del Divino, del amigo Héctor González y familia. Muchas gracias a Comercial Santa Elena desde Ugarenda, acompañando la transmisión de este partido en la tarde de hoy, tarde de full aquí en la cancha del Sport San Isidro Campeonato Senior 2026. Ahí está el jugador Lugo, atención, se viene por allá, pelota arriba, va sacando la defensa, termina la pelota para un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de Buponá. Bueno, ahí está, partido 0-0 todavía en este primer tiempo. ¿Cuánto tenemos, señor productor? 22 minutos ya de este primer tiempo. Tuvimos ya oportunidad de gol de los equipos. Tuvieron ya su oportunidad para hacer el gol, pero hasta aquí 0-0. 0-0 González, que no puede. Estaba muy marcado por Ibarra. Pelota que termina por un costado. Le cometió infracción a González. Habrá pelota en el piso. Tiro libre será para Arenda. Así es, va a ser pelota para el Sportivo Arenda. Ahí le cobró la falta a González, va a hacer salida albirrojo. Ahí va sacando la defensa, rechazando la pelota fuerte, termina la pelota por un costado. Reposición, saque lateral, será para el conjunto de Buponá. 0-0 el partido. Así es, va a ser balón para el equipo albiceleste, que después de un interesante 10-15 minutos se quedó el equipo albiceleste. También se entiende por el tema del calor también. Pero Ugarenda después de eso levantó un poquito más y tuvo más oportunidades también, pero hasta aquí les cuesta todavía hacer gol a los dos equipos. Sí, señor, cuando va saliendo el conjunto de Buponá, no puede bajar la pelota Silvino, que viene, aprieta Silvino, gana la posición de la pelota, punta y tira, remate al arco, hay un rebote, sale el arquero, puntea la marca, le queda al jugador Ayala, que no puede. Atención, golpe de cabeza, ya va recuperando el conjunto de Buponá. Vamos a ver, está habilitado, el jugador está habilitado, se viene la réplica, González que marca, el rebote le va quedando, cambio de frente, muy mal, el cambio de frente recupera y va saliendo el conjunto de Arenda, pelota arriba, atención, va sacando la defensa, rechazando. Va buscando González, despeja la pelota hacia un costado, saque lateral, nada más y nada menos. Dice el árbitro, ha terminado la primera parte 0-0 sin la emoción del gol del partido, el compromiso. Así es, nosotros vamos a una pausa, ya venimos para el segundo tiempo.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para esta segunda etapa, segundo tiempo, segundo 25 minutos. Primer tiempo, bien. Grupo A tuvo lo suyo en los primeros minutos y después Uganda levantó también un poquito más. Tuvo ya esta última parte, tuvo llegada interesante, pero solamente falta el gol en este segundo partido en la tarde de hoy, sábado 31 de enero. Muchas gracias a Agrobet del doctor Armando Rojas, que acompaña esta transmisión. Agrobet te espera en la ciudad de Irucua. Agrobet, muchas gracias al doctor Armando Rojas en este caso. También le agradecemos al presidente Edgar Salinas, presidente del equipo albirrojo, presidente del club albirrojo en este campeonato senior. También le agradecemos a Mini Mercado del Divino, todos los servicios de despensa, productos para la canasta familiar y a buen precio, productos cárnicos y embutidos, bebida, la mejor marca y bien fría. También cuenta todos los servicios de Pago Express y aquí Pago. Visita su local en Guaranda, a paso del club, se te espera sobre la avenida principal, te espera como siempre su local Mini Mercado El Divino. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, sección de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Guaranda Centro. Comercial Santa Elena, Joel. La segunda parte del compromiso va sacando la defensa, rechazando la pelota como puede hacia un costado. Habrá saque lateral, será sobre la punta derecha cuando va para cumplir el jugador Jiménez, el capitán del equipo del conjunto de Arendá. Se le rima por allá su compañero, sería el señor López. López mete el centro, pelota al segundo palo, va sacando la defensa, rechazando como puede, ya va recuperando otra vez por allá el jugador que tiene el balón, el número 8 sería Paredes. Atención, pelota, vamos a ver qué indica el juez. Habrá tiro libre, será para el conjunto de Arenda. Así va a ser pelota para el equipo albirrojo. Ahí le cobra la falta por el equipo Deportivo Arenda, categoría senior 0-0. Sí, señor, lanzamiento largo, pelota arriba, va buscando López. López tiene la pelota, sigue López, mete el centro, pasa en profundo. Se queda en el fondo con esa pelota. Así es, ahí intentó Garandá y un ataque, pero atento ahí el portero Areco, que se quedó con esa bola y salió rápidamente. Muy bien, cuando se viene la carga por intermedio del jugador. Cuando se viene, saludos de vuelta para toda la gente. Estamos en esta segunda parte del compromiso. Un pequeño problema técnico que vamos solucionando. Le pedimos disculpas a la gente. Ya cuando se viene la carga, atención que tiene la pelota sobre la punta derecha. Hace la pausa, levanta la vista, toca la pelota al medio, remate al arco, va sacando la defensa, rechazando como puede, pelota arriba, atención, vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Habrá tiro libre, será para el conjunto de Viarendá. Así va a ser pelota albirroja de vuelta, en esta le cobró la falta de vuelta a los jugadores de Grupo A, va a ser tiro libre para el equipo albirrojo. Sí, señor, tiene que quedar quieto el balón, sí. Está todavía rodando ahí. Quiso jugar rápido, pero le cobró vuelta al árbitro. Sí, señor, cuando se viene la carga por intermedio del jugador López, que tiene la pelota sobre la punta zurda, se viene Viarendá, por intermedio López, mete la pelota al medio, atención, el rebote le queda otra vez a López, sigue López, amaga López, toque corto para López, atención, amaga López, el número 10, sigue López, vamos a ver qué ha ocurrido ahí, sigue López, quiere pasar la marca, toque corto, atención, ya recupera y se viene Espínola, ya recupera otra vez el conjunto de Arenda cuando va teniendo la pelota, avanza con la pelota cuando sale del cruce, González sacando la pelota hacia un costado, habrá saque lateral para el conjunto de Grupo A que ya se cumple rápidamente, pelota para el jugador López, mala tirada le sanciona, ¿no? Sí, Falta técnica al jugador, le cobra ahí el árbitro. Ahí está González cumple el servicio de contado, tocando para López, sale en el cruce, sacando la pelota, desviando, era Ibarra, termina la pelota por un costado, atención, la pelota para López, sigue López, amaga López, quiere pasar la marca, lo consigue, impresionante López pasa en profundo para que la juegue por esa zona, sería el señor López, pelota que termina por línea de fondo, abrazaría de portería para el conjunto
de Buponá. Así es, ahí hizo lo suyo López también por ese lado derecho, el lado izquierdo en este caso, pero les cuesta hasta aquí la finalización. Cada jugada que crea el equipo albirrojo está lento y no está aprovechando las oportunidades que tiene el equipo de Urandá en ataque. Está para sacar esa pelota el jugador Espínola, el defensor, el número 5 del conjunto de Buponá. Saca fuerte arriba esa pelota cayendo del campo contrario. Ahí está peinada, muy bien, peinó muy bien el jugador. El número 13 era Ramos que peinaba. Pelota que termina la mano del portero que va saliendo rápidamente, rechazando el fondo esa pelota, golpe de cabeza. Hacia un costado termina esa pelota. Saque lateral será para el conjunto de Arenda. Así va a ser pelota para el equipo albirrojo ahí, saque lateral. Va a ser pelota para el equipo de Arenda en ataque. Sí, señor, cuando va recuperando y se viene López. López toca para su compañero. El jugador que tiene la casaca número 5 sería el señor Silvino. Sale del cruce y va recuperando el defensor Ayala. Ayala tocando más adelante para que se venga la carga del conjunto de Buponá. Atención, hace la pausa. Toca más atrás para que siga y haga la pausa. El jugador retrocede más atrás para que juegue por esa zona el jugador de Paredes. Paredes, cambio de frente, pelota sobre la derecha para Jiménez. Ahí está Jiménez, el capitán del equipo. Levanta la vista, mete al centro, el primer paro del arquero. Y el arquero aquí no se queda en el fondo con esa pelota para salir de portería para el conjunto de Arenda. Sí, muy atento el portero Aquino ahí en esa jugada también. Hasta aquí bien los dos porteros. Solamente falta acá que los delanteros puedan estar más sobrios en cada jugada, porque cada pelota que sacan los porteros hasta aquí son pelotas que se patean fuera del área o en servicio de esquina y demás cosas. Hasta aquí poco trabajo de los delanteros de los dos equipos. Este abogado saca la pelota, le queda a González para el cumplimiento del servicio de costado. Ya lo va a cumplir González buscando a su compañero Dávalo que no puede. Primero aparece a López sacando la pelota como puede. Ahí está Silvino López, lanza largo esa pelota buscando a su compañero Báez que no puede. Atención, ya va recuperando López, el defensor del conjunto de Arenda. La pelota desviado, termina por un costado. Saque lateral será para el conjunto de Buponá. Así es, se intentó de vuelta acá el equipo albirrojo, pero no pasó nada. Pelota para el equipo albiceleste que prepara la salida. Sí, señor, tranquilo el público, ¿no? Sí. Hay mucho público aquí agradable, en esta tarde sabatina. Claro, cada tarde de fútbol siempre agradable. Cada sábado hasta aquí creo que no tuvimos tumulto por ese lado, al lado del público, y los jugadores también en sí se portan de la mejor manera para cada tarde, cada fin de semana. Exactamente, cuando se viene el conjunto de Buponá por intermedio del jugador Isidro que mete la pelota, era el número 11, el jugador Isidro Santa Cruz que quería meterle el centro. Vamos a ver qué indica el juez. ¿Hubo infracción o posición prohibida? Habrá tiro libre del fondo para el conjunto de Buponá. Así es. Bueno, muchas gracias a Agrobet que acompaña la transmisión. Agrobet te espera en la ciudad del Uruguay. Gracias a Agrobet del doctor Armando Rojas. También le agradecemos a Mini Mercado del Divino, Comercial Santa Elena. También le agradecemos a Edgar Salina, presidente de Deportivo en la categoría senior Iribucuá. Sí, señor, pelota que termina por un costado. El partido está 0-0, marcador en blanco. Ha venido el viento agradable, ¿no? Sí, se hace agradable ya en la tarde. Sí, ya se va poniendo más lindo la tarde para la práctica de fútbol, porque al principio con un calor de 50 grados estuvieron jugando el partido, pero era un partido más atractivo que lo que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, el primer partido juega bien. Ambos equipos desde el primer momento tuvieron su posibilidad, pero en la última parte supo ganar el equipo liberteño acá. Hasta aquí 0-0 segunda etapa. Ahí está Espínola, lanza esa pelota largo cayendo en el área del arquero, remate al arco. Se debía esa pelota, pasó cerquita del palo izquierdo y terminó por línea final. No
cree el jugador lo que le pasó. Tenía que meterlo adentro de esa pelota, pero no pudo ser. Sí, un regalo ahí del portero para el equipo de Grupo Era A. Velázquez, Lorenzo Sí, Velázquez. que no pudo cazar bien esa pelota. Se levantó, erró el arco, frente al arco en sí, por cierto, pero no pudo acertar el arco, por ende se salva el equipo albirrojo. Está sacando la pelota del fondo al jugador Aquino. Le va quedando al otro sector para el 37, que es recién ingresado también al equipo del conjunto de Arendá. Lo vamos a confirmar en 37. breve. El número 37 Vamos a ver quién es. sería el 37. Acuña o Rivas. A ver, Acuña creo que es. Acuña. Sí. Bueno, Acuña. gracias. Aquí se viene la carga otra vez sobre la punta derecha. Marca González. Mete López. La pelota en el área. Otra vez busca Velázquez. Manotea el arquero. Se queda en 2 tiempos con esa pelota. Así es, se quedó ahí con ese balón del portero Aquino que prepara la salida. Prepara la salida rápidamente, sacando fuerte arriba. Corre, no hay nadie en esa zona. López, muy exigido el pase, termina la pelota. Recogiendo el arquero. Habrá apertura del fondo para el conjunto de Buporá. Así es, muchas gracias a Mini Mercado El Divino, todos los servicios de despensa, productos para la canasta familiares a buen precio. También cuenta con servicio de pago express y aquí para visitar su local a Paso del Cruce te espera en Garantá, Mini Mercado El Divino. Sí, señor, cuando se viene otra vez la carga del conjunto de Buporá, que va sacando el guardameta. Está haciéndose la figura del partido, Sí, el arquero. Se está haciendo figura del partido el portero Aquino. Se le está dando con todo ahí los jugadores de Grupo A. Cada vez que tiene posibilidad de patear el arco directamente ya patea y ahí atento. Hasta aquí, atento y seguro el portero Aquino. Sí, señor, cuando van recuperando, saliendo por ahí Dávalo, rechazando la pelota, golpe de cabeza de Paredes. Atención, pelota arriba, estaba en posición prohibida, arrancando la posición prohibida el jugador que logró cabecear esa pelota, pero estaba inválida la jugada. Habrá salida de portería, será para Arendá. Así es, muchas gracias Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Brandá, todos los productos para la canasta familiar y a buen precio en la parte de despensa, carnicería, ferretería, materiales de construcción y veterinaria. Visita su local en Brandá Centro, te espera como siempre Comercial Santa Elena. Sí, señor, está preparando la salida lentamente. El arquero le deja a su defensor para que saque esa pelota. Fuerte arriba. Cuando va recuperando López, mano, dice el árbitro. Sí. Ahí, mano, habrá tiro libre en mitad de terreno, será para el conjunto de Vigarenda. sí, ahí hizo sonar el silbato el árbitro, digo bien, le cobró ahí la mano, va a hacer pelota para el equipo albirrojo. Exactamente. Cuando va colocando la pelota, el jugador López, el número 10 del conjunto de Vigarenda, está cerca también González. El ejecutor será López de zurda, mete el centro abierto al segundo palo cuando va sacando la defensa. El rebote va buscando el defensor Lugo. Lugo no puede, ya recupera y se viene de avance el conjunto de Buporá. Pelota al medio para el jugador Velázquez que va recuperando la pelota, el número 16. El señor Ibarra, atención. Va lanzando largo esa pelota. Ahí está Jiménez. Jiménez tiene la pelota solo. Está sobre la punta derecha. Atención, ¿qué hace Jiménez? Jiménez observa primero. Mete la pelota al medio. Va sacando la defensa. Rechazando como puede el defensor. Sacando la pelota. Ya recupera González. Y va saliendo el conjunto de Arendá. Así es. Muchas gracias al presidente Edgar Salina, el presidente de Deportivo de Arendá categoría senior, que acompaña la transmisión, que da su apoyo a la transmisión de este partido. Campeonato Municipal Senior Grupo 2026. Ahí está arriba, atención, ya va sacando Espínola, que indica el juez del compromiso. Hubo infracción en mitad de terreno, será tiro libre para el conjunto de Buporá. Así es, va a ser pelota para el Buporá, un lindo tiro libre que va a tener el equipo albiceleste. Así que vamos a ver qué pasa en esta jugada. Vamos a ver qué pasa, qué ocurre en esta acción. Está el número
que será el encargado, mete la pelota al área, va sacando la defensa, ya complementa y quitando, el jugador lanza largo esa pelota buscando a López que corre, está López, se escapa de la marca, se viene el primero, López sigue, López más atrás, remate al arco, se pierde la oportunidad de abrir el marcador del conjunto de Villar. Anda con esta acción. Increíblemente, oportunidad clara de gol. Era Ricardo Báez, ¿no? Sí, Báez. Báez que se acaba El de perder. 83. No le entró con la mayor potencia al balón. Sí. Justo apareció ahí la pierna para sacar esa pelota, ¿no? ¿Había terminado la primera parte o no? Sí. Ahora vemos la repetición. A ver un poco. La jugada, creo que tuvo todo ahí Báez para convertir el gol, pero desaprovechó una ocasión clara de gol. El equipo de Garendaki estaba solo, tomá metelo. Que le puede costar después de estos errores, le puede costar el partido al equipo albirrojo. Qué tremendo, ¿no? Sí. Qué manera de desperdiciar una ocasión clara de gol. Así es. Pero no pudo hacerlo. Clara en este segundo tiempo. Era la más clara, ¿no? Tenía que convertirlo para ponerlo al tiro del triunfo a su equipo, pero no pudo ser. Porque le sorprendió seguramente el balón. Alfombra roja le puso López la pelota y no pudo aprovechar Báez. Sí, tomá metelo, le dijo López. Del sector derecho le metió ahí al medio. Pero el jugador prefirió tocarlo suave para que pueda sacar la parte defensiva. Llegó a tiempo el jugador para quitar esa pelota. Bueno, partido 0-0. Todavía en esta segunda etapa. Ya falta poco, para 10 minutos más y ya se termina lo que es este segundo partido en la tarde de hoy aquí en la en la comunidad de San Isidro del Norte, cancha del Sport San Isidro hoy, donde se oficializa de local este campeonato municipal senior Liucua 2026. Todos los partidos se va a disputar acá en Hasta este mismo aquí, escenario sí. deportivo, ¿no? Creo que sí, porque hace 3-4 fechas atrás se viene jugando aquí en este reducto deportivo aquí en la comunidad de San Isidro del Norte. Sí, lindo lugar, ¿no? Sí, una cancha interesante, una linda cancha por cierto, porque una cancha con pastado de primer nivel. Solamente falta unas cositas para que pueda ser una cancha en óptimas condiciones, porque sin que tenga el regadío automático creo que le va a costar mantener el pastado principalmente de gol. Sí, señor. Va sacando, recupera el rebote, lanza otra vez, directo al arco, termina la pelota por línea de fondo, abrazaría de portería para el conjunto de Ubuponá. Mirá que se salvó de la última jugada del equipo de Ubuponá, que también tuvo ya oportunidades importantes del primer tiempo, que hasta aquí no puede marcar el gol. Y Guarandá tuvo una oportunidad magnífica también de ganar el partido ya, pero desaprovechó también esa ocasión clara el jugador Báez en la última jugada después de la hidratación. Ahí está saliendo López con la pelota, adelantando el pase para su compañero. Hay un recién ingresado del equipo, el número 7 del conjunto Es Barrio, que ingresó del equipo del conjunto de Ubuponá, el número 7, que se había retirado. No pude visualizarlo, pero Ibarra está en la cancha. Así es. Exactamente. Ya va saliendo la pelota para López, lo consigue López, tocar para otro López. López da la vuelta, busca su perfil, quiere sacar el remate, sacó de zurda, pero apresuradamente sacó otra vez el jugador. Vamos a ver, otra vez tiró afuera, pero estaba inválida la jugada. Sí. Muchas ocasiones de gol están desaprovechando a la gente de Arenda. Así es. Sé que todavía le falta esa puntada final para los dos equipos para que podamos tener gol en este partido. Exactamente. Está para sacarlo el número 5, Víctor Espínola, rechaza la pelota largo, buscando a su compañero que baja con el golpe de cabeza para López, mete largo el pase, va sacando Silvino, con el golpe de cabeza va complementando. Vamos a ver qué indica el juez. Hubo infracción, falta dice el árbitro, en perjuicio del capitán del equipo Abogado. Habrá tiro libre para el conjunto de
Arenda. Sí, va a ser pelota para Arenda. Ahí le cura la falta en ataque al equipo de Ubupona. A usted le es más fácil decirlo, ¿no? Sí, porque ustedes son de... mira que hace rato ya estamos haciendo esto y Y también aparte de somos- todos son de Claro, Arendá, claro, sí. su querido pueblo natal. Así es. Exactamente. Cuando va lanzando largo esa pelota, cuando se prepara otro cambio en el equipo del conjunto de Arendá, Vamos a ver quién ingresa. Acuña, Elvio Acuña. Elvio, sí. Elvio Acuña se está preparando con la 17 para ingresar en el equipo del conjunto de Arendá. Vamos a ver quién deja la cancha para permitir el ingreso. Ahí está el jugador Ibarra. Ibarra tocando para quién, para su compañero Jiménez. Ahí está Jiménez, el capitán del equipo, avanza con la pelota tocando más adelante para que la juegue. Ahí la devolución para Jiménez. Jiménez tocando para quién, para el jugador que apunta, mete el centro, pelota al segundo palo, no puede sacar el remate. La defensa apareció para sacar esa pelota, era Santa Cruz. Ya va sacando fuerte Espínola. Atención que va bajando para controlarlo Ibarra. Velázquez, Ibarra. Atención, se viene por ahí el jugador. Amaga primero, se cae, no pasó absolutamente nada. Ya se viene la carga. Atención con esta carga del conjunto de Arendá, adelantando el pase para López. Ahí está López, busca compañía. López toca sobre la derecha para que otra vez la devolución mal. La pelota saca sin complicaciones. Carvajal hacia un costado, saque lateral, será para el conjunto de Arenda. Va a haber cambio. Creo que va a ingresar Acuña. Vamos a ver quién se retira. Ingresa Acuña. Acuña, sí, vamos a ver quién se retira. Creo que se retiró Ábalos o Dávalos en este caso. Vamos a verlo. O Báez. Sí, Rico Báez, Báez. el delantero, sí. Ahora Salina va como delantero y como central va Elvio Acuña con González. Exactamente. Cambio táctico, ¿no? Sí. En la fecha anterior, por ejemplo, Salina marcó 2 goles, que es central que jugó de delantero. El número 5. Sí, y hoy hubo delantero titular, pero no pudo marcar el gol y ahora devuelve a ser delantero Salinas. Salina es el actor del 2 tanto. Sí, la fecha anterior. Los partidos Anterior. que había jugado antes, Claro, ¿no? sí, señor. Se había jugado. ¿Es él el delantero mismo o defensor? Es defensor natural. Ha naturalizado Sí, defensivamente. es defensor había jugado y anteriormente. cada vez que se le necesita un delantero va en ataque. Ah, bueno. Es un jugador polifuncional en este caso. Exactamente. Multifacético, Así juega en mismo. cualquier parte. Claro que sí. Hasta pasa pelota, ¿no? No Pues le también, interesa. claro, sí. Total. Eso es lo que hacemos mucho nosotros, pero vamos a ver qué pasa en este cambio posicional. Exactamente, viene el centro, pelota cerrado, el arquero con Espínola, sí, pero igual saca la de defensa, recupera el jugador, el número 37 sería el muchacho Acuña Rivas. Atención, pelota que va bajando, ya controla por ahí Velázquez. Atención, se viene Velázquez. Comete infracción, falta, dice el árbitro. Para tiro libre será para el conjunto de Ubupona. Bueno, va a ser pelota para el equipo albiceleste. Entonces que prepara la salida. Partido 0-0, segunda etapa. El número 37 es Rivas. Rivas, Sí. Lionel Rivas. Así es. Que sorprende un poco esta jugada de Edison. Porque Rivas es jugador del sí. A Sí. ver. Todo anulado. Sí, levantó el banderín. A muchos Todo no. anulado. Vamos a ver la repetición ahí porque creo que tiene razón lo que está protestando. Creo que está habilitado, no sé. Vamos Vamos a ver aquí. la repetición ahí con el compañero porque creo que sí está habilitado el jugador. Levantó la banderín ahí, la línea, entonces quedó todo, no se va a hacer salida por aquí, no. A ver, Ahí está, lo están llamando al árbitro. La banca. creo que le va a sacar creo que le sacó la tarjeta, creo. Sí. Bueno, de que donde se partió la jugada, ahí se cobra ahí está la línea. Así que vamos a ver qué pasa. Sí, señor. Vamos a ver. Estaba en posición prohibida. Cuando partió del balón, él Sí. venía arrancando de la posición prohibida. Así es, ahí el que Ahí lo que sí, cobró. a veces no entiende la regla de juego, Claro. por ejemplo, lo que están En cancha.
en cancha y aparte de todo también los que están afuera. Ahí la vamos a la repetición, Joel. Sí, ahí va, viene el centro. Ah, En offside. estaba en offside, Sí, así correcto. es. Cuando arrancó la jugada. Estaba en offside el señor, así que bueno, Bien cobrado. habrá saque lateral, será para el conjunto de Ubupona para cumplirlo. Por allá el jugador Ayala con el servicio de costado, lanza largo esa pelota, buscando al jugador que tiene eso Ibarra, baja y controla. Atención, más atrás jugando para su compañero que da la vuelta, era Ayala toca más adelante para que la juegue por ahí Velázquez. Atención, era Ibarra adelantando el pase para que la juegue por esa zona. Paredes avanza con la pelota, sigue Paredes. Atención, Paredes, la individual impresionante, el centro al medio, le va quedando al jugador Ibarra, remate al arco. Y el arquero saca el córner de esa pelota. Atentísimo está ahí el portero Aquino, que sacó una pelota complicada al córner. Está apretando con toda esta última parte del equipo albiceleste. Exactamente, ya van 24 minutos de juego. Esto va a terminar en cualquier momento. Sí, señor. Está para levantar el centro Jiménez, el capitán del equipo del conjunto de Ubupona, mete el centro, pelota que buscaba con el golpe de cabeza conectarse el jugador Espino, pero no pudo ser, no pudo saltar por completo. Ya va saliendo el jugador González, rechaza la pelota, atención, puntea más por allá el jugador Riva, la pelota nada más y nada menos, dice el árbitro. Ha terminado el partido, 0-0, marcador en blanco, sin goles, sin la emoción del gol, terminó este compromiso. Así es, partido 0-0, segundo partido en la jornada. Nosotros vamos a una pausa, ya venimos enseguida para el tercer partido.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este partido, tercer partido en la tarde de hoy, aquí en la cancha del Sport San Isidro, donde juega Manchester Arendá, que dio vuelta a su remera y enfrenta al equipo de Independiente. Arranca en este preciso momento, Joel. Sí, señor, saludo de vuelta para toda la gente. Silva que se queda en el fondo con esa pelota, va rechazando la pelota largo, buscando a su compañero Blanco. Atención, va apareciendo la marca con el golpe de cabeza, sacando como puede la pelota hacia un costado. Saque lateral será para el conjunto de Manchester. Ya va recuperando, va sacando Independiente por el intermedio del jugador, el defensor. Silva que va recuperando, baja y controla esa pelota. Atención, pelea, recupera por esta zona el jugador Blanco. Atención, se viene la carga del conjunto de Manchester, que va recuperando la pelota del jugador, que va saliendo el conjunto de Independiente. Cambio de frente, pelota larga sobre la zona derecha para que corra por allá el jugador y mete el centro Silva. Atención, ya va recuperando el conjunto de Manchester. Sin embargo, otra vez recupera Espínola. Espínola moviendo bien la pelota, tocando para su compañero que tiene el balón, Florentín. Florentín amaga primero, sigue Florentín adelantando el pase sobre la punta derecha, mete el centro. Atención, pelota al área, remate al arco desviado, termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería, será para el conjunto de Manchester. Así es, arrancó recién este partido, vamos a ver si hay goles en este, porque el segundo partido no tuvimos goles en Reguardia de Grupo A, fue 0-0. Este es el tercer partido en la tarde de hoy y que ya vamos a ver si hay goles o no en este tercero en la jornada de sábado. Sí, señor, el árbitro está corriendo en busca del balón para que arrime por allá. Tiene que sacar fuera del campo deportivo para que así, de esa forma, no haya dos balones dentro del campo. Está preparando la salida el conjunto de Manchester. El partido está 0-0, primera parte del compromiso. Aquí en la cancha de San Isidro del Norte, pelota arriba. Golpe de cabeza que busca sacar la defensa, ya rechaza la pelota baja y controla. Qué bien el pase sobre la punta derecha para que corra por esa zona. El jugador que tiene la sería Malmori y del Manchester, el jugador que buscaba la pelota, termina la pelota por línea del costado, ya va saliendo el conjunto de Independiente por intermedio del jugador Espínola que va saliendo con la pelota. Atención, sigue Espínola que tiene el balón. Atención, amaga primero, lanza largo esa pelota en el medio, golpe de cabeza de la defensa. Atención que baja y controla esa pelota el capitán de equipo que quiere la pelota larga, pecho, ya va recuperando, se viene Galeano amaga primero, pierde la pelota Galeano, se viene Manchester, que bien toca la pelota sobre la punta derecha, atención, vamos a ver, falta. Sí. Indica el juez del compromiso, habrá tiro libre, será para el conjunto de Manchester. Así es, por la falta va a ser pelota para Manchester, partido 0-0, primero minuto de este primer tiempo. Jornada y sábado 31 de enero, partido a través de Pulse Sport Más en vivo, aquí en la cancha del Sport San Isidro con el amigo Joel Rolón. Exactamente, está esperando el retorno de la pelota para que pueda ejecutarse esta pelota detenida. Creo que no hay pasado pelota por aquí porque viene complicándose así. Los organizadores también. Partido 0-0. Saludos a toda la gente que va siguiendo la transmisión. Seguramente estará por ahí también ya el amigo Davey, el preparador físico de Manchester. Por ahí estará viendo ya el partido de su casa. Sí, señor. Un saludo también para el relator de... Sí, al amigo Blas Antonio. Que Blas Antonio, sí. En una ocasión estuvimos compartiendo un partido... Sí, creo que fue en un partido de la selección de Jessica. Sí, en la selección Jessica Allí. Así es. En un momento decisivo. Así es. Con Blas Antonio. ¿Qué campeonato metió de aquella temporada Jessica Cañite? Sí, señor, era la final. O sea que para meterse entre los cuatro mejores fue ese partido. Cuando... Nada más y nada menos. En ese campeonato subió la intermedia para Guarí, que va a estar jugando esta temporada. Sí, señor, Paraguarí subió la intermedia. Hubiera sido Jessica Cañé, pero no pudo ser. Así es. Por algunos errores que cometieron seguramente. Siempre hay errores cuando hay una derrota. Siempre se ven los errores, claro, no el fracaso. No. Pero Y bien. Algunas veces el fútbol que a veces no te sale, a veces es tu día, a veces no es tu día y
Y ese es el ahí se fútbol, complican ¿verdad? las cosas. Claro, y ese es el fútbol. Y Cada vez porque hay te una dan- regla de juego que tiene que perder uno. Claro, siempre. Cuando llega a una distancia muy importante, bueno, uno tiene que quedarse y el otro va. Así. Y es lo que sucedió a Yacir Cañín, se quedó Yacir Cañín y se fue el otro equipo. Mira acá que el rival de Yacir Cañí jugó la final. La final jugó. Claro, que Paraguarí supo ganar. Sí, señor. Arroyo y Estero. Sí, señor, así fue. Muy bien, se viene el avance del conjunto de Manchester por intermedio del jugador que tiene la casaca número 25. Vamos a ver, pelota que va recuperando otra vez. Se viene la carga del conjunto de Independiente. Toca muy bien la pelota sobre la zona derecha para Silva. Silva adelanta el pase, pase en profundo. Atención con esta carga. Pierde la pelota el jugador Larrea. Ya recupera Manchester. Se viene Manchester por intermedio del jugador que tiene la casaca número 45. El arquero en el fondo se queda con esa pelota, es el jugador Monge de Independiente, ya va saliendo por intermedio de su compañero sobre el sector derecho para Duarte. Duarte tiene la pelota, ahí está Duarte, Duarte lanza largo, buscando a su compañero que tiene el balón a Ira Vega, toca para Silva, ahí está Silva, Silva no puede, le va quedando al número 6, sería el señor Galeano, Galeano puntea la pelota, le queda Silva, quiere zafarse la marca, lo consigue, cuando se viene la carga del conjunto de Manchester, sacó el remate, era Pleita, que quita, o sea que sacaba el remate, probó de media distancia, le salió desviado, cuando corre su compañero y tiene el balón, más atrás jugando para su compañero que es Pleita, que busca meter el centro, cuando la pelota termina por línea final, habrá tiro libre de esquina sobre la punta derecha, será para el conjunto de Manchester. Sí, pelota parada que va a tener en esta Manchester, creo que es la primera pelota parada que va a tener, vamos a ver si aprovecha así el equipo de Manchester entonces con la pelota parada. Exactamente, mete el centro muy cerrado y termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para Bien. el conjunto de Independiente. Arrancó bien Manchester hasta aquí, bien, pero solamente falta definir, ese es el problema también de Manchester, es cada vez que hace buen partido. Independiente me sorprende un poco el equipo titular del equipo Independiente, que es un equipo que siempre le crea problemas a cada equipo Independiente. Estos son los dos equipos nuevos de esta temporada recién, Joel. Ah, son nuevos. Sí, que se sumó para esta temporada, estos dos equipos. Anteriormente había 12 equipos. Sí, sí, y ahora hay 14 equipos, sí, sí. con 7 partidos. Así es. Bueno, aquí se viene el centro, golpe de cabeza del defensor, era Duarte que sacaba el rebote, segundo palo, pelota que va sacando la defensa, rechazando como puede Cantero, la pelota termina por un costado, vamos a ver qué indica el juez, ya se hizo el servicio de costado rápidamente, atención, se viene Manchester, puntea la marca, ya recupera y se viene la réplica del conjunto de Independiente por intermedio del jugador que va teniendo el balón, levanta la vista, toque largo para que corra y no llegue nunca. El jugador primero aparece, el defensor se queda con esa pelota y va saliendo para el conjunto de Manchester, tocando la pelota más adelante para que la juegue por esa zona. El señor que tiene es blanco, pelota largo, cuando sale en el cruce no puede, ya sí lo hace el defensor, ya recupera el conjunto de Independiente, teniendo el balón por acá el jugador Florentina. Atención, se viene el avance, quiso llevar la pelota, pero no puede, ahí este blanco, marca también, ya recupera el conjunto de Manchester por intermedio del jugador Malmori, el número 17. Ya la pelota se le fuera del juego, ¿no? Sigue Duarte, el capitán del equipo, adelanta el pase, se viene la carga del conjunto, el Galeano mete el centro de zurda, pelota al área, saca la defensa rechazando la pelota, otra le queda el rebote a Galeano, atención Malmori para Blanco, la pelota termina por un costado, reposición, o sea que le botó en la mano la pelota, ¿no? Sí, le cobra la mano. Exactamente, era Cardoso que le botó la pelota en la mano. Habrá tiro libre, será para el conjunto de Independiente. El partido está 0-0. Sí, pelota parada para Independiente. A ver qué pasa en esta. Pelota arriba, atención que el arquero deja que bote esa pelota y termina por línea de fondo. Habrá salida de portería, será para el conjunto de Manchester. Así es, hoy Manchester sin su portero titular también. Silva hoy está
como arquero. Ibarra es el portero titular, hoy no está, entonces por ende está Silva en el arco de Manchester. Exactamente, cuando va recuperando pelota que va sacando la defensa. Atención, busca contactarse con esa pelota el número 21 del conjunto. Era el jugador Espínola. Espínola pelea, Espínola logra recuperar la pelota con el golpe de cabeza. Colabora también por allá el jugador Vega. Atención, baja y controla remate al arco. El arquero se esfuerza y se queda con esa pelota. Hizo un esfuerzo tremendo. Así es, hizo un esfuerzo tremendo ahí el portero del equipo de Independiente. Partido 0-0 todavía en este primer tiempo. Sin goles, todavía vamos a ver si hay goles en este partido o no, pero hasta aquí solamente un gol tenemos en 3 partidos. Sí, señor. No hay todavía tantos goles en este compromiso, en este partido, en el día de la fecha. Hay pocos goles. Pocos goles. Así es. No pude gritar gol en el día de la fecha, ¿no? Así es. Y lo que más sumó, creo que lo que más marcó el gol, creo que es el puntero hasta aquí. Sí, señor Duarte. Pelota que va metiendo Duarte. Atención, va buscando el atacante que juega en esa zona. Es Larrea. No puede Larrea. Ya recupera Larrea. Puntea. Primero aparece la marca. Atención, le va quedando al jugador número 10. Sería el muchacho Florentino. Pelota arriba. A golpe de cabeza. Va sacando Manchester. Va bajando. Ya controla Silva. No puede. Termina la pelota, favoreciendo al conjunto de Manchester. Habrá tiro libre, será para Manchester. Así va a ser pelota para Manchester. Partido 0-0 todavía hasta aquí. ¿Cuánto tenemos, señor productor? 11 minutos de este primer tiempo. Sin y luego todavía 0-0. Muchas gracias a los grandes amigos que están auspiciando el partido, o sea que esta fecha, en este caso, la transmisión. Muchas gracias a Edgar Salina, presidente del Sportivo Grandá categoría senior. También le agradecemos a Mini Mercado El Divino, Comercial Santa Elena, Agrobet del doctor Armando Roja de Dirugá, sumando aquí y auspiciando la transmisión de este campeonato senior Uruguay 2026. Sí, señor, cuando va recuperando por la otra zona, el balón termina por un costado, saque lateral, será para el conjunto de Manchester. El defensor que va para cumplirlo sería Legal, Domínguez, Silva, Domínguez, Legal, Blanco, Mondiel, Acuña, Cardoso, Malmori, Fleita, Cardoso, León, Bogado, Martínez, son los jugadores del conjunto de Manchester. Así es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 suplentes tiene. Sí, 2 suplentes. Sí. Así es. Ahí está metiendo la pelota para que saque la defensa. Rechaza el defensor, sería el señor Cantero que rechazaba la pelota arriba. Golpe de cabeza. Va rechazando, quitando como puede la pelota hacia un costado. Va corriendo. No llega nunca Florentín, sí lo consiguió Florentín. Ya Cantero lanza esa pelota. Atención, aprieta y recupera y se viene el avance del conjunto de Independiente. El arquero sale, puntea la pelota. Le va quedando otra vez a Silva. Atención, el rebote para Silva. Mete el centro, pelota al segundo palo. Pelota que va botando y termina por un costado. Saque lateral para el conjunto de Manchester. Así es. Ahí intentó también la pelota. Partido 0-0. Sin goles todavía en estos primeros cuartos del partido, del tiempo. Seguramente ya hicimos ver la minuto de hidratación también para los jugadores. Calurosa tarde full aquí en la comunidad de San Isidro del Norte. Probó de media distancia Duarte, le salió muy elevado el remate, terminó por línea final. Habrá salida de portería cuando el árbitro da 1 minuto de tiempo para que puedan hidratarse, ¿no? Claro que sí. Los muchachos, porque un calor sofocante. Sí, y de repente viene la brisa suave. Claro, pero me imagino nomás jugar lo que jugaron Petroleros anoche. Con este clima, ¿eh? Ahí sí cambia toda la historia. Ahí sí el motorcito estará pidiendo trabajando agua. Con 1000 potencia, ¿no? El rayador. Debe tener una potencia de 1000, subió a 2000. Sí, el rayador, ¿cómo se dice? Acelerado. Así es. Bueno, partido 0-0, señores, aquí en la cancha del Puerto San Isidro. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, acá con el amigo Joel, que hoy nos acompaña con el relato en la tarde de hoy.
sábado 31 de enero del año 2026. Poca oportunidad de goles todavía en este partido. Los dos equipos van intentando, pero todavía no vemos trabajos interesantes de los dos porteros, de Independiente y del equipo de Manchester United, que hoy está sin portero titular. Hay que ver cómo responde Silva en la portería de Manchester United. Este es el tercer partido recién en la tarde de hoy sábado. Después tenemos 4 más por delante, así que mucho todavía en esta tarde de hoy sábado, entonces aquí en la comunidad de San Isidro del Norte. Mañana estaremos en vivo del estadio de Atanasio Villagra de la Ciudad de Liberación para el partido de la finalísima del campeonato de la Precopa Paraguay Campeón de Campeones, donde juega el equipo albirrojo de local. El Sportivo Grandal recibe al equipo de Capibarú al 4 de mayo. Otro equipo albirrojo, esta vez las finalistas son equipos, o sea, la segunda vez ya equipo finalista lo da albirrojo, Joel. El año pasado fue Arenda 29 de junio de Barrio San Pedro, que es el equipo albirrojo, y esta vez Arenda ante el equipo albirrojo de 4 de mayo. Arenda hasta cuando, el año pasado, por ejemplo, salió campeón, ¿no? De vicecampeón. Vicecampeón, no logró el título de campeón también. Así es. Jugó una final interesante, pero no pudo. No pudo, pero esta vez de vuelta le gatillando toca. toda. La artillería va a poner mañana. La diferencia de antes, o sea, el campeonato anterior fue empate en ida. 2-2, creo que 3-2. Sí, perdió los 3-2 en aquel partido. Después la final jugó y terminó 1-1. Aquel final entre Vigarenda y 29. Mañana sí o sí, Vigarenda tiene que ganar su partido. Tiene que ganar y después tratar de que pasen los penales. Sí, señor, para que le acompañe la suerte también por medio. Vamos a ver qué pasa. Representante de Capibarú y de Iribucuá, en este caso. Iribucuá es fuerte en el fútbol siempre. Sí. Viene ya hace tiempo ya peleando posiciones importantes. Pero en cuanto a selección... Sí, eso sí les cuesta todavía. Les cuesta todavía, le está falta. costando todavía en nivel selección a Iribucuá. Siempre inglesa, pero hasta los cuartos, hasta ahí es lo que es. Yo creo, no me acuerdo todavía si llegó a una final o a la semifinal, creo que fue la última vez de la selección mayor de Iribucuá. Pero el déficit todavía nivel selección. Sí, señor. Nosotros a nivel de selección, por ejemplo, yacecañenses somos fuertes. Sí. Pero en cuanto a los clubes, este año, por ejemplo, el equipo campeón no había participado de la Precopa. Eso es lo que sorprendió un poco. No sé por qué no pasó algo, seguramente. No sabemos, ¿verdad?, lo que pasó, pero... La cuestión es que no había cancha, no tenía todavía su reducto deportivo habilitado para ese entonces, ya que tuvo mucho gasto para quedarse con el título de campeón, porque utilizaba los campos deportivos ajenos, ¿no? Claro. Para jugar su partido local. Liga Yescañé creo que tiene buenos estadios también, ¿no? Sí, tiene buenos estadios, pero hay algún problema de por medio también. Claro. Y a veces... Y creo que si no participa hay una multa interesante. Sí, hay una multa. ¿Sí? 10 millones, no sé si pagaron la multa. Bueno, sí, seguramente, y para que así de esa forma no pudiera participar, porque... Claro. Este año vamos a ver quién se consagra campeón. Sí. Ya se cayó de fútbol. Que seguramente se va a preparar con todo de vuelta. Sí, Libertad se está preparando, todos los equipos se están preparando, pero la cuestión es que está una ley que van a estar, seguramente esta vez que va a salir a favor de un equipo. Los equipos, por ejemplo, que están en las zonas rurales, no tienen a veces los recursos necesarios para traer jugadores de otra liga. Claro. Y esta vez, por ejemplo, van a tener 4, solamente después de jugar. Acá sí hay un implemento de 5 jugadores. 5 jugadores. Puede tener en un pero equipo. en Yacecañí va a ser 4. Y 4 también solamente, de otras ligas. Sí, acá 5. Y lo que van a implementar también un sub-20 sí o sí tiene que completar los 90 minutos. Sub-20. En esta liga, sí. Se tiene que completar. Cada equipo tiene que tener un sub-20 o sub-19, completar los 90 minutos. Los 90 minutos. Si sale un sub-19, tiene que ingresar otro sub-19. ¿Cómo se implementa la intermedia, por ejemplo? Exactamente. El remate al arco desviado, termina la pelota por línea de fondo.
llegó bien acá, intentó, pero no pudo direccionar esa pelota para que pueda hacerle trabajar el portero. Partido 0-0, hasta aquí todavía entre Manchester e Independiente. Eso conviene a los equipos que son de zona rural. ¿Por Sí. qué un equipo de fútbol, por ejemplo, se arma de una comunidad? Para que de ese equipo pueda salir valores de la comunidad. Claro, Por claro eso, que sí. porque vos, por ejemplo, traes otros jugadores de otras ligas que a veces son ya totalmente amañados, que vienen a jugar en un Claro. equipo deportivo. Y bueno, ya no es como los jugadores locales que mojan la camiseta, que a veces juega por amor a la camiseta. Sí, sí. Y vos sabés que acá en la Liga de Educar, por ejemplo, al año 2025 fue terriblemente. Los equipos se prepararon, pero de una manera importantísima. Creo que hubo 4 equipos que cargó con todo la temporada. Urandá también. Urandá, por ejemplo, te cuento, ahora mismo tiene 15 jugadores. Los 15 jugadores no son de Urandá. Son jugadores de diferentes ligas, de ciudades grandes. De Oviedo, por ejemplo, hay unos cuantos. Algunos de Asunción. De Argentina hay 2, otro de Colombia. Son gasto inmenso que hacen los clubes. ¿Por qué? Porque no hay valores dentro de la liga. La selección mismo no tiene un jugador local que va a poder pelear en el campeonato. Exactamente. Pero bueno, lo importante sería trabajar en los equipos, por ejemplo, en la escuela de fútbol. Tener inferiores. Eso es Sí. lo que siempre- Porque este año, por ejemplo, para llegar a una instancia importante, la Liga Yacycañí de Fútbol, todos son de la escuela de fútbol que vinieron practicando los distintos escuelas de fútbol de Yacycañí. Sí, sí. Los jugadores casi eran local, Y sí. que han llegado en la instancia importante del campeonato, se metieron entre los 4 mejores. Y todos son jugadores creados por varias escuelas de fútbol que tenemos allá en Yacycañí. Así es. Eso es lo más importante. Sí, acá llegó de vuelta Manchester. Tuvo una oportunidad magnífica de marcar el gol, ¿Qué pero será? pasó no tan lejos esa pelota. Muy bien, nos metemos a lo nuestro de vuelta. En el fútbol, la fiesta deportiva, desviamos un poquito de tema, ¿no? Sí, nos fuimos un poco. Ahora nos Pero metemos de lleno de vuelta el fútbol, partido ¿verdad? entre Manchester e Independiente. Ya se viene otra vez el jugador y después se viene la crítica, ¿no? Así es. Pero este es fútbol. De fútbol si La hablamos de rea que fútbol, tiene la pelota, atención, va bajando y controlando esa pelota, va teniendo el balón, mete la pelota, pasa en profundo, atención con esta carga, puntea la marca, va saliendo, despejando el balón hacia un costado, el defensor sacando como puede, termina la pelota para un costado, brazo lateral, será para el conjunto de Manchester, el partido está 0-0. Así es, 0-0 todavía en este primer tiempo. Manchester tuvo ya 2 claritas, pero no pudo marcar hasta aquí 0-0. Partido aquí en la cancha del Sport San Isidro. Muchas gracias a Edgar Salina, presidente de Deportivo Urandá, categoría senior del Grupo 2026, todo el campeonato. Gracias al amigo Edgar Salina también que acompaña la transmisión. Le agradecemos también a a Comercial Santa Elena. Muchas gracias también a Mini Mercado del Divino. A ver. Agrobet, ahí está, entonces el del doctor Armando Roja que acompaña la transmisión aquí, la transmisión a través de Pulse por Más. Sí, señor, la pelota que va terminando por línea final, llegó de vuelta el conjunto de Manchester, pero no pudo definir. Ya van transcurriendo, a ver cuántos minutos, 23 minutos del primer tiempo, 0-0 sigue el partido. Así es, mira que Manchester está desperdiciando ya oportunidad de gol en este primer tiempo, que hasta aquí no está fino lo delantero. Y Independiente les cuesta. Uy, no, me sorprendió un poco el equipo Independiente, que es un equipo siempre peleador, pero hoy no está, creo que no sé qué está pasando, pero vamos a ver qué pasa en la segunda parte también. Partido 0-0, 5 goles todavía en este primer tiempo. Sí, señor, va lanzando largo esa pelota, va bajando y controlando. Atención, ya va recuperando, va saliendo para el conjunto de Independiente, pelota al medio. Va teniendo el balón el jugador que tiene la casaca número 6, Galeano. Ya pierde la pelota, ya va recuperando el conjunto de Manchester y se viene la carga con todo. Atención, tocando más adelante para que juegue por esa zona, cubra con el cuerpo el defensor, pone el cuerpo, cubre la pelota, ya termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería, será para el conjunto de Independiente. Ahí está entonces de vuelta en ataque, se fue con todo el equipo de Manchester, pero no pasó nada, va a ser salida para Independiente. Última jugada ya del partido, 0-0.
0-0 el partido, marcador en blanco aquí en la cancha de San Isidro del Norte. Atención que va sacando la defensa. Vamos a ver, marca la final del primer tiempo. El árbitro pita la final del compromiso de la primera parte. 0-0 el partido. Bueno, pausa. Ya venimos para el segundo tiempo.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo, segunda etapa entre Manchester Arenda y el equipo de Independiente, partido 0-0. En estos arranca esta segunda etapa, el segundo tiempo, segundo 25 minutos, partido 0-0 sin goles todavía en este tercer partido en la jornada de hoy, sábado, señoras y señores, en vivo a través de Pulse Sport Más, relata Joel Rolón. Gracias, compañeros. Estamos retornando para la segunda parte del compromiso entre Manchester e Independiente. 0-0 el partido. Marcador sin goles hasta el momento. El compromiso aquí, el desarrollo del partido en la tarde. Mucha gente está moviendo de aquí para allá. Sí. Alrededores de la cancha. Cada, Están disfrutando del espectáculo, la pista deportiva, lo que es el fútbol. así es, cada equipo tiene su gente atrás, sí señor. Lo que dicen anteriormente. Cada equipo tiene su dama, como se dice. Así es. Exactamente. Está moviendo la pelota el conjunto de Independiente. Tiene el balón. Atención, sale en el pulso. Ya va recuperando y se viene por intermedio del número 16. Sería Cantero. Ya va recuperando otra vez el conjunto de Manchester. Moviendo bien la pelota. Tocando, adelantando el pase mal. Desviado la pelota. Termina por un costado. Reposición manual será para el conjunto de Independiente. Así va a ser pelota para Independiente. Gracias a los amigos que auspician esta transmisión. A Edgar Salina, presidente de Deportivo Brenda, categoría senior. Muchas gracias al Mini Mercado del Divino Comercial Santa Elena. También le agradecemos a Agrobet del doctor Armando Rojas. Sí, señor, va recuperando Cantero. Mete la pelota, era el jugador número 6, Galeano. Pelota que está en la otra zona, quería meter Duarte, pero no pudo, rebotó en un defensor del conjunto de Manchester. Termina la pelota por línea de fondo, tiro libre, esquina sobre la punta derecha. Será para Independiente. Así es, va a ser pelota para Independiente. Un tiro de esquina interesante que va a tener aquí pelota para vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en esta acción. Está Duarte colocando lentamente la pelota para cumplirlo. El servicio de la pelota detenida a favor del conjunto de Independiente. Duarte. La defensa va complementando y sacando la pelota y se viene la réplica del conjunto de Manchester. Corre el jugador traspasando lentamente el campo contrario. Hace la pausa. Atención, era Blanco. Blanco va. Blanco sigue, sale en el cruce. Sigue impresionante. Blanco se cae. Blanco, pelota al medio. Está el remate al arco. Saca la defensa. Impresionante lo que acaba de perderse el conjunto de Manchester. Increíblemente, Blanco le paseó a todo por ese lado izquierdo del campo de juego. Hizo todo, le dio la pelota para el gol, pero no pudo aprovechar el equipo de Manchester. ¿Qué será que le pasó al jugador, al atacante número 9, Fleita? Sí. Increíblemente tuvo todo ahí Fleita para definir ya y para meter el gol, pero no le salió bien esa última parte de la puntada final para Fleita. Se le agarró mal. El arquero, la pelota comete infracción. Le calzó mal. El jugador que está en el piso, el número 4, había cometido la infracción, Cardoso. Sí. Habrá tiro libre para Independiente que acaba de salvarse. Así es, no pudo calzarle bien esa pelota a Fleita y desperdició una ocasión clara de gol. Acaba de ser pelota que va a salir seguramente con la pelota larga el equipo de Independiente. Sí, señor, el 31 que metía la pelota, ya va recuperando otra vez. Se viene el avance por intermedio de... El rebote le va quedando, se viene la réplica. Atención, marca en el fondo, aparece Cantero, se queda con esa pelota Cantero. Cantero toca al medio, Cantero avanza, toca para su compañero. Que viene el pase sobre el sector izquierdo para que avance con esa pelota Florentino. Florentín va.
pelota al medio, saca la defensa con el golpe de cabeza, el rebote le va quedando para que complemente y saque, ya va recuperando Espínola, toca sobre el sector derecho para que tranquilice un poco la jugada por esa zona, el jugador Silva. Por la línea de fondo esa pelota. Increíble. Desviado, terminó encima del horizontal por línea final esa pelota. Llegó de vuelta el conjunto de Manchester, pero no puede capitalizar la jugada. Gran trabajo por el lado izquierdo en ataque del equipo de Manchester con Blanco. Acá de vuelta hizo una gran jugada, le dio de vuelta pelota a su compañero que no pudo agarrarle bien esa pelota, se levantó, erró el arco, se salva de vuelta del equipo Independiente. Sí, señor, cuando va recuperando, va saliendo con el balón, sería el señor Blanco. Atención, que tiene el balón, el número 15 sería Blanco. Ya va recuperando otra vez el conjunto de Manchester, la pelota va para Blanco, sale en el cruce el defensor marcando el... Para el jugador que va saliendo con el balón, rechaza largo esa pelota, golpe de cabeza de Duarte, pelota que va metiendo largo el jugador, atención que va bajando en el sector del jugador que tiene el balón sobre la punta sur, tocando Cardoso, atención se viene la carga, hace la pausa, Cardoso le comete una infracción, pero no fue falta, indica el juez del compromiso, ya va saliendo otra vez, buscando a Silva, en el club se apareció, sacando como puede la pelota, el jugador legal, atención que tiene la casaca que no se puede visualizar bien, sería legal, el 8, sí. Legal. Legal que juega como defensor. Sí, Silva sobre la punta derecha. Atención, Independiente con Silva. Mete el centro. Golpe de cabeza. El rebote le va quedando al jugador que va saliendo Cardoso. Atención, se viene Cardoso. Lanza largo esa pelota. En el medio sector va recuperando otra vez el jugador Espínola. Espínola tiene el balón. Espínola sigue tocando para su compañero, sigue Espínola, mete en profundo el pase, se cae el jugador, pero va sacando. Atención, pelota arriba. Bueno, ahí está entonces el partido, 0-0 todavía en esta segunda parte ya del encuentro. Que Manchester que va teniendo oportunidades de gol en esta segunda parte que no está aprovechando todavía el equipo de Manchester, pero Independiente le está costando un poco crear ataque al equipo Independiente en esta segunda parte del encuentro. Sí, señor, ahí está, colocando la pelota lentamente para el conjunto de Independiente, el número 6, que será el encargado Galeano de esta pelota detenida. Hay un cambio en el equipo del conjunto de Independiente, el 44, pelota al área, está Duarte, que no puede definir Duarte, no puede sacar el remate. La pelota termina al córner, tiro libre, esquina sobre la punta derecha para Independiente. Sí, pelota parada acá para el equipo de Independiente. Acá cargó el área directamente, pero consigue un tiro de esquina el equipo Independiente. Exactamente, viene el centro, pelota al área, Duarte con el golpe de cabeza, va sacando Leal. Rechaza la pelota, ya va recuperando y se viene la carga, la réplica del conjunto de Manchester, tocando para su compañero, que viene el avance, atención con esta cara, remate al arco, desviado, tenía que tomar 1, 2, 3 pasos más. Sí. El jugador decidió, era Acuña que sacó el remate, encima del horizontal, por línea final, abrazaría de portería para el conjunto de Independiente. Se apuró acá Acuña en esta última jugada que tuvo.
Se levantó mucho esa pelota. Mirá que se está equivocando en la parte final los jugadores de Manchester. Cantidad de ocasiones de gol ya que tuvo en este primer tiempo que no está aprovechando. Y en una le puede complicar la vida al equipo de Manchester, el equipo de Independiente. Ya que en el primer tiempo, por ejemplo, tuvo ocasiones. Sí, también. Varias ocasiones de goles. Cuando se viene la carga, hay un que ingresa en el equipo, el número 7, en el conjunto de Independiente. El 7, Fabio Cristaldo. Fabio Sí, Cristaldo. el con 7. una melena, más Sí, todavía sí. teñido el pelo. Sí, así es. Seguramente será algún músico de por Cantante. medio. Cantante de este. Cantante. juego. Sí, señor. De un grupo. Ah, por esa razón. Sí, así es. Por Está eso la teñido pinta. el pelo y más Claro. todavía con la melena atado ahí. Así es. Muy bien, cuando tiene la pelota por allá el jugador Larrea, sigue Larrea en el piso, ya va recuperando Leal tiene la pelota, Leal va saliendo, lanza la gruesa pelota buscando a su compañero Pleita, ahí está Pleita, sigue Pleita, marcado por Cantero, sigue Pleita, atención, Pleita se quiere escapar, no lo consigue, más atrás tocando para su compañero, este apunta y tira, toca la pelota, para quién va sacando Cantero, rechazando la pelota, atención que va recuperando por allá el número 9 sería Larrea, le escapa la pelota, ya va recuperando y se viene Leal, remate al arco, que cerca pasó esa pelota encima del horizontal, parece que está un poco nervioso ya el jugador Leal, el defensor Luis Legal. Así es. Luis Legal sería el Legal, apellido. sí, acá tuvo una pelota. Pero esta vez no le salió legal sí, el remate. pateó directamente al arco. Se levantó por poquito esa pelota y se salva al equipo de Independiente. Legal tuvo la posibilidad de marcar el gol, pero se levantó esa pelota. Sí, señor, terminó por línea final. Esa pelota, hay un cambio en el equipo del conjunto de Manchester. Se va a retirar, vamos a verlo, va a confirmarlo en minuto, en segundo, el jugador que deja la cancha. Y el que va a ingresar sería el 77, Bogado. Bogado se prepara. Vamos a ver quién se retira. El muchacho, el señor que deja la cancha. La camiseta, el número, lo que no. El señor que se había retirado. Se va a ir hasta los señores. Hay hidratación también. Sí. Creo que Roberto Bogado que va a ingresar. O Alberto. A ver, Meliano. Melanio. Ahí está. Melanio Bogado. Ahí está. Melanio Bogado. Me acordé de algo, pero no quise caerme en eso, pero Melanio Bogado va a ingresar. Vamos a ver por quién. Exactamente. Creo que Melanio Bogado. sí, va a ingresar por Domínguez. Domínguez. Lateral derecho, sí. Se va a Antonio retirar el Domínguez. capitán y va a ingresar Bogado. Antonio Domínguez deja la cancha entonces para permitir el ingreso de Melanio Bogado. Sí, el capitán Domínguez, el que se retira. Ingresa Bogado. Vamos a ver quién ingresa, quién va a quedar como capitán, seguramente. Sí, pero es el cambio que hace siempre. Acá. Exactamente. Bueno. Ahí está entonces partido 0-0, segunda parte. Ya, mira que Manchester está desperdiciando muchas oportunidades de gol en este segundo tiempo, que todavía no puede marcar el gol. Hoy vino, lo delantero vino hoy, no sé, porque el otro equipo en el segundo partido también juega así. No hubo goles, acá todavía no tenemos goles. Ya la segunda parte, falta poco ya para que se termine, pero sin goles todavía. Partido 0-0 entre Manchester United e Independiente. Exactamente, van retornando los protagonistas. Ya ingresa el señor número 77, Melanio Bogado. El mismo va a ocupar también el que estaba ocupando Domínguez. Sí, en el mismo lateral sector. derecho también, sí. Lateral derecho. Así mismo. Vamos a ver. Ya va saliendo el conjunto de Independiente por ahí del medio. Cantero va. Cantero toca más adelante para que la juegue por esa zona. El jugador que es recién ingresado también, el número 11, sería Gaona. Sí, Ya todo anulado. así es, quedó en offside. Ahí el jugador va a hacer salida para Manchester. Manchester está preparando el guardameta Silva para sacar esa pelota a favor del conjunto de Manchester. 0-0 como siempre el partido. Atención que va bajando, controlando esa pelota por esa zona el 44 Gamarra.
Ya pierde la pelota, recupera el jugador por intermedio que tiene, es el jugador que avanza con la pelota. Atención, ya se viene la carga del conjunto de Manchester. Pelota que va sacando fuerte arriba, salta Cantero, no puede el defensor que va sacando. Sería Duarte rechazando la pelota, complementando. Le va quedando a Legal que lleva esa pelota. Cantero salta, golpe de cabeza, pelota que quiere bajar. Ya lo consigue y lo controla, tocando muy bien para sus compañeros. Se viene el avance del conjunto de Manchester por intermedio, jugador que apunta y tira, va directo al arco. Atención, el arquero impresionante en dos ocasiones, pero qué impresionante, no tiene miedo aquel portero en esta jugada. Todo juega el arquero, por eso se salva Independiente. Acá hizo de todo el arquero en dos ocasiones, dos oportunidades, atajó el portero del equipo de Independiente. Ahí está Cristaldo, ya baja y controla esa pelota el jugador Espínola tocando para su compañero, el jugador Florentina, ya pierde la pelota, ya va recuperando, tocando más adelante, se viene la carga del conjunto de Manchester, cambio de frente, pelota larga para que corra y alcance y domine esa pelota y meta al centro, pelota al medio, ya va recuperando y va saliendo para el conjunto de Independiente, el jugador que tiene el balón, vamos a ver, pierde otra vez, aprieta, Manchester quiere el primero, atención, le va quedando al jugador que mete el centro, pelota que va botando, nadie puede controlarla, consigue Duarte quiere salir, complementa, Duarte rechaza la pelota, saca fuerte arriba, termina la pelota por un costado, saque lateral, será para el conjunto de Independiente. Así es, acá pasó, a ver, cambio. Cambio. Sí, el número 4 se va a retirar. El número 4 se retira Vega, sí. E ingresa 37 el señor Domínguez. Exactamente. Entonces que ingresó, se retiró el jugador número 4, ¿era? Exactamente. Entonces Domínguez por el 4, entonces el cambio para Independiente. El servicio de costado lo va a cumplir Gamarra, mala tirada. Sí, hasta eso lo pasa a Gamarra. Sí. Gamarra que juega en el sector defensivo, en la parte de derecha. Así es. Del conjunto de Independiente. Vamos a ver, se acerca Legal para lanzar esa pelota. Bota el balón, va sacando la defensa, rechazando. Se va quedando Domínguez con el golpe de cabeza, baja y controla. No puede dar la vuelta nunca. El jugador, el número 11, que es Gaona, está en posesión prohibida, todo anulado, indica el juez del compromiso. Habrá tiro Gaona de que ingresó en dos ocasiones, ahora en dos ocasiones ya se está quedando en offside. En dos ocasiones ya, se atenta un poquito en esta acción. Claro. Ya se viene el conjunto de Manchester, Cantero que marca, Cantero que sigue. Se quiere escapar Cardoso la consigue meter el centro, pelota al medio, atención, remate al arco. Y el arquero en el fondo se queda con esa pelota para salida. Desde el fondo para el conjunto de Independiente. Se está haciendo figura Independiente. Mira que te cuento, Joel, que antes no había el Uxay. Cantidad de goles teníamos cada fecha. Ahora sí les cuesta, pero mucho a los delanteros hacer el gol acá después de que haya el Uxay. Sí. Vamos a ver. Habrá tiro libre para el conjunto de Manchester. Así es, va a ser pelota. Muchas gracias a los grandes amigos que acompañan la transmisión, a los auspiciantes en este caso, a Edgar Salina, presidente del equipo albirrojo del Deportivo Herendá, el presidente del equipo de Deportivo Herendá, categoría senior en este caso, el amigo Edgar Salina. Muchas gracias también a Comercial Santa Elena, el amigo Ricardo Bay y familia. Mini Mercado del Divino, muchas gracias al amigo Héctor González, también que acompaña la transmisión. También le agradecemos a Agrobet, del amigo Armando Rojas, el doctor Armando Rojas, que acompaña y auspicia la transmisión del Campeonato Senior 2026. Exactamente, habrá tiro libre, esto va a terminar ya. ¿Cuántos minutos ya, señor Edison?
5 minutos más ya se va este partido. 5 minutos más se va este compromiso. Este partido está para el cumplimiento del servicio de la pelota detenida. Cardoso, el número 4, Cardoso, Raúl Cardoso se perfila de derecha. Atención, vamos a ver cómo lo hace Cardoso. 2 hombres en la retaguardia del conjunto de Independiente. Galeano y Cantero. Atención, mete el centro abierto en la cabecera del área. Va sacando Duarte, rechazando la pelota. Pelota arriba. El arquero manotea esa pelota, la saca media, le queda a Cardoso. Cantero gana, Cantero saca. La pelota va saliendo por intermedio del jugador del número 10 del conjunto Florentín. Florentín adelantando el pase para su compañero, que es Domínguez. Domínguez para el jugador Cristaldo. Estaba en posición por ahí, Cristaldo, ¿no? De que arrancó la jugada, ya está en offside Cristaldo, va a hacer salida para Manchester. Exactamente, está para sacar la pelota Silva, Raúl Silva, el arquero de Manchester. Sí, hoy está de portero Silva, el jugador de cancha. Exactamente, ahí está el remate al arco, desviado, mal, esa pelota termina por línea de fondo. Bueno, falta poco ya para que se termine este partido. Y así como pinta va a ser 0-0, así porque Manchester desperdició cantidad de goles en este partido. Le falta definir, porque muchas veces al equipo de Manchester hoy tuvo todo pero no pudo. Partido 0-0, casi ya 22 del partido, 0-0. Sí, señor, corría Fleita, no llegaba esa pelota, primero apareció el arquero Monje para sacar esa pelota hacia un costado, saque manual, será para el conjunto tiro libre de esquina. Sí, señor, tiro libre de esquina sobre la punta derecha para el conjunto de Manchester. Está Cardoso para cumplirlo. Cardoso de derecha va a meter el centro, mete el centro bajo, pelota que va sacando la defensa, rechazando como puede Cristaldo que pelea. El jugador que saca otra vez, mete a la carga, ahí está Legal, Legal recupera, puntea la marca, Florentín que va recuperando, se cae Florentín, falta, dice el árbitro, habrá tiro libre, será para el conjunto de Independiente. Así es, ahí el central hizo todo ahí para que no pueda ir en ataque el equipo Independiente. Bueno, partido 0-0 todavía. Creo que no vamos a tener gol en este tercer partido en la tarde de hoy. Muy bien, señoras y señores, vamos a ver. Vendrá esa pelota largo para que la saque por esa zona el jugador Bogado. Ya recupera el rebote Florentín. Florentín tocando para Cantero. Cantero que corre. Aparece primero Bogado. Melanio Bogado no quiere complicaciones. Rechaza la pelota hacia un costado. Saque lateral será para el conjunto de Independiente. Así es, pelota en ataque para Independiente en este saque lateral que va a tener a favor. Vamos a ver si aprovecha. Sí, señor, 0-0 el partido, marcador en blanco. No, hay todavía gol en este partido. Increíblemente, cierto. No hubo gol en este compromiso. Ya va saliendo por allá Cristaldo que rechaza, saca la pelota hacia un costado. Saque lateral para el conjunto de Manchester. Así es, va a ser pelota para Manchester en salida. Partido 0-0. Sí, señor, pelota arriba. Va buscando el jugador que va saliendo ya con la pelota. Y va recuperando. Hubo infracción. Falta, dice el árbitro. Para tiro libre. Será para el conjunto de Manchester. Pelota parada que va a tener Manchester. Creo que va a ser la última jugada importante ya para el equipo de Manchester, que seguramente va a cargar directamente al área. Exactamente. Está preparando por allá el número 16, Montiel. Se perfila de zurda Montiel. Ahí está Montiel, mete el centro, pelota al área, golpe de cabeza, el arquero sin dificultad. Con absoluta tranquilidad total, se queda con esa pelota, nada más y nada menos, dice el árbitro. Ha terminado el partido 0-0. Bueno, minuto de pausa, señores. Ya venimos para el cuarto en la tarde de hoy.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para este cuarto partido, ya en la tarde de hoy sábado, entre 15 de agosto y Sport Iribucuá 15 de agosto, que ya inicia en este preciso momento, Joel. Sí, señor, ya se ha puesto en marcha el compromiso entre Iribucuá y 15 de agosto. Sport Iribucuá ya tiene la pelota el conjunto de Iribucuá. Aquí la diferencia entre la casaca, ¿no? El que tiene la casaca naranja sería el Iribucuá. Y el otro, 15 de agosto, que tiene la camiseta rayadito, de color azul blanco. Exactamente. Ahí ya la confirmación. Servicio de costado para el conjunto de 15 de agosto. El partido arrancado. Vamos a ver, está buscando por allá el jugador Cano, que no puede. Ya habrá tiro libre, será para el conjunto de 15 de agosto. Atención, está marcando por allá Cano, Ibáñez, Villalba, Rotela, Villalba, Mareco, Ruiz, Paniagua, González, Bento, el conjunto de Iribucuá. Sin embargo, el conjunto de 15 de agosto juega Roberto Barrio, Blas Gómez, Rodolfo Enciso, Ireneo Franco, Bogarín, Romero Benítez, Capdevila, Masqueda, Portillo, Carvajal, pelota arriba, termina la pelota por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto del Sport Iribucuá. Así es, va a ser pelota para Iribucuá, partido 0-0 que arrancó recién. Este es el cuarto partido, juega estos dos equipos, hasta aquí 1-0 ganó el equipo de Libertad a San Isidro, 0-0 entre Bugarendá y Bupuná, 0-0 Manchester Bugarendá ante el equipo de Independiente, y este es el cuarto partido, 0-0 Iribucuá 15 de agosto. Sí, señor. Ya va recuperando la pelota en mitad de terreno, va buscando el jugador Mareco. Mareco va saliendo del cruce por ahí. Mareco que insiste, recupera la pelota Mareco. Toca más adelante para que la juegue por esa zona el jugador Cano. Corre y sale el arquero. El arquero Armoa era el jugador número 12, sería el arquero Portillo. Portillo en la portería del conjunto de 15 de agosto, ¿no? Que tiene la casaca número 12. A ver. Portillo. Sí, vemos ahí la planilla Edison. Creo que sí. Sí, Portillo. El número 12. El arquero. 15 de agosto. Sí, señor, el 15 de agosto. Es el arquero Portillo. Creo que es el Portillo, ¿verdad? Portillo. Ahí está el portero, Cristian Portillo, entonces, de 15 de agosto. Exactamente. Va a ser servicio de costado para el conjunto del Sport Iribucuá. Pelota que va terminando por línea de fondo. Abrazaría o sea que servicio de costado. Esta vez les favorece al conjunto de 15 de agosto. Está para cumplirlo Capdevila. Ya lo cumple. Pelota largo. Atención sobre la punta derecha. Va buscando el jugador Carvajal. Carvajal, pelota al medio. Se viene la carga del conjunto de 15 de agosto. Atención con esta carga que viene. Filtra el pase. Pelota arriba, muy arriba, al 35, era el jugador Romero, se apuró Romero, salió el arquero, dejó el arco libre para que Romero así levemente podía empujar esa pelota y terminar el gol. Pero así no pudo es. ser, él prefirió sacarlo violento y la pelota termina por línea penal. Así es, ahí no pudo marcar el gol Romero. Derli Romero es el que erró largo. Mira que es una oportunidad importante de gol y que nos supo aprovechar ahí Romero. Muy bien, va bajando la pelota el conjunto de el Sport Iribucuá, teniendo el balón por acá el jugador Villalba. Villalba, atento Villalba, cambio de frente, quiso meter el pase, en el cruce apareció, va recuperando el conjunto de 15 de agosto, se viene la carga, atención con este que va dominando la pelota, equivocado el pase, ya va recuperando Villalba. Villalba tiene más atrás jugando para su compañero para que la reviente el balón, pelota que va botando, ya tiene el balón el jugador Ruiz tocando para su compañero, el jugador Mareco. Hubo mano, indica el juez del compromiso, ahora tiro libre. Será para el Sport Iribucuá. Así va a ser pelota para Iribucuá. También quiero comentarle a la gente que está viendo el partido. Tenemos un pequeño problemita al tema en la imagen, por el motivo que el calor sofocante acá recalienta un poco el equipo también, pero por eso pedimos disculpas a la gente, pero de a poco estamos mejorando también eso por el tema del recalentamiento del equipo, entonces por ende se corta un poco cada rato la imagen que da la cámara.
Sí, señor, va recuperando Villalba. Villalba adelanta el pase para que la peine Ruiz. La defensa va desviando esa pelota hacia un costado. Saque lateral para el conjunto de Sport Iribucuá. Vamos a ver quién será el encargado. Ruiz se encarga de esta pelota. Largo el pase en profundo. Atención que va buscando por allá para quedarse con esa pelota. El jugador González termina la pelota por línea de fondo. Vamos a ver qué indica el juez. Habrá salida de portería. Será para el conjunto de 15 de agosto. Así va a ser pelota para 15 de agosto. Partido 0-0. La tarde de hoy, calurosa tarde, por cierto, el día de hoy sábado. 31 de enero, cancha del Sport San Isidro. Estamos en vivo a través de Pulse Sport Más, saludando a toda la gente que siempre acompaña en todos los partidos que hacemos cada vez, cada transmisión. Así que pedimos que deje su comentario y que se suscriba en el canal de YouTube de Pulse Sport Más, y para que pueda activar la campanita para que le pueda llegar todas las notificaciones cada vez que hacemos transmisión en vivo a través de la plataforma de Pulse Sport Más. Aquí se viene la carga, al centro, al medio, saca la defensa, rechaza como puede. Esa pelota hacia un costado, saque lateral, será para el conjunto del Sport Iribucuá. Ahí está entonces otro ataque del Sport Iribucuá, que es puntero de este campeonato, Joel, el equipo del Sport Iribucuá. Hasta aquí. ¿Quién es uno de los equipos que había salido campeón en la temporada pasada? El campeón vigente es Milan. Milan, Sí, que todavía no está jugando su partido. Más adelante. Jugó la final con Libertad. Ah, con Libertad. Sí. Fue el vigente campeón, Libertad el Milan del campeonato anterior. Ahora el puntero es el Sport Iribucuá, el equipo naranja que está jugando ahora. Exactamente. Está la pelota al medio en el área, el arquero sin dificultad alguno. En dos tiempos se queda con esa pelota Portillo. Va sacando rápidamente, tocando para Enciso. Enciso tiene la pelota, pica y va. Atención, Enciso. Enciso sigue. Enciso tocando más adelante para que la juegue, para que la cruce en el fondo y saque esa pelota. El jugador Ibáñez sacaba esa pelota. Le va quedando que quiere escaparse de la marca. Marca otra vez Ibáñez. Ibáñez, el defensor. Ya va teniendo la pelota en mitad de terreno el jugador Villalba. Atención Villalba para que mande largo esa pelota Ruiz. Ya va recuperando del medio sector del campo deportivo. Tiene el balón el jugador Gómez. En el club se apareció sacando como puede el jugador Villalba hacia un costado. Habrá saque lateral para el conjunto de 15 de agosto. Así va a ser pelota para 15 de agosto. Que a poco también va teniendo sus oportunidades en este partido. Ahí está Enciso, el encargado de cumplir el servicio de costado para el conjunto de 15 de agosto. Ya va sacando la defensa, va recuperando, despejando largo esa pelota. Golpe de cabeza del defensor. Atención, va buscando el jugador quedarse con esa pelota. Paniagua metió pelota largo, pero en el fondo está Portillo para quedarse con esa pelota. Va saliendo con Enciso. Ahí está Enciso, amaga primero, sigue Enciso, levanta la vista, toca más adelante para su compañero Romero. Romero que no puede, pierde la pelota, ya va recuperando el jugador Villalba. Villalba tocando más adelante para que la juegue por esa zona. El jugador que tiene la casaca número 16 sería el señor. Otra vez la deja para Villalba, cambio de frente, pelota larga sobre la otra zona para que se venga el avance de Bento. Ahí está Bento, avanza con la pelota, sale en el cruce, recupera la pelota del conjunto de 15 de agosto. Otra vez sacando la pelota como puede el jugador Ibáñez. Pelota arriba, golpe de cabeza. Atención, va bajando, controlando, pelota al medio. Va botando el balón y le va quedando para que la juegue más atrás Ruiz. Atención, sale del cruce. Ya recupera y va saliendo el jugador Villalba. Villalba toca más adelante para que la juegue por esa zona Villalba. Amaga primero Villalba Mareco. Mareco para el jugador que avanza sobre el sector izquierdo. Mete el centro. Pelota al segundo palo. Golpe de cabeza. Pelota termina por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto de 15 de agosto. Así es, muchas gracias a Agrobé del doctor Armando Rojas. Agrobé que te espera su local en la ciudad de Iribucuá. Gracias a Agrobé. También agradecemos a Edgar Salina, presidente del Deportivo Arendá, categoría senior Iribucuá. También agradecemos a Mini Mercado El Divino, sección despensa, todos los productos para la casa.
mercadería en general, golosinas, frutas y verduras a buen precio. También cuenta con servicio de pago expreso aquí pago. Visita su local a Paso del Cruce. Garenda te espera como siempre. Mini Mercado El Divino. Comercial Santa Elena, tu centro de compra más importante en la comunidad de Garenda, te espera como siempre con las ofertas en productos, mercadería, golosinas, frutas, panificados, bebidas, las mejores marcas y bien frías. Servicio de ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Garenda Centro, gracias Comercial Santa Elena. Sí, señor. Habrá tiro libre para el conjunto del Sport Iribucuá. Se encarga de esta pelota detenida, toque corto, para que la juegue el jugador Villalba, el número 6. Sería Villalba, atención, va recuperando Enciso más atrás, tocando para su compañero, para que se venga el avance del conjunto. Mal el pase, equivocado. En esta acción el jugador tocó mal la pelota, terminó por un costado, ya se hizo el servicio. Atención que va sacando la defensa, era el 21 Benítez, que juega en esa zona del conjunto de 15 de agosto. Cuando se viene Ibarra, recupera el jugador, toque corto, en acción el balón, que no puede dominar ahora, lo consigue. Y tranquiliza el jugador Paniagua, que mete largo esa pelota. Recupera Enciso para 15 de agosto. Largo el pase, buscando a Romero. Se cae Romero, le cometieron infracción. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para 15 de agosto. Así va a ser pelota para 15 de agosto. Partido 0-0, primer tiempo. Todavía estamos sin goles todavía en este partido. Vamos a ver si hay goles o no, digo bien, en este encuentro, en este partido, en este caso. Bueno, partido 0-0, sin goles todavía. Sin goles hasta el momento del compromiso. Cuando va saliendo Villalba con la pelota al medio, va recuperando y se viene el avance del jugador Mareco. Tocó mal Mareco, se la venta Mareco. Ya va recuperando y se viene Enciso para el conjunto de 15 de agosto. Enciso adelanta el pase sobre la punta derecha. Atención con esta carga. Pelota para el jugador que tiene es Romero. Débil el remate. Termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto del Sport Iribucuá. Así va a ser pelota para Armoa de su arco, para el Sport Iribucuá, partido 0-0. Mirá que les cuesta todavía a los dos equipos tener o crear ocasión. Creo que 15 de agosto tuvo uno, aquel pelota que erró largo el jugador Romero, y después de eso no tenemos más ocasión clara de gol en este primer tiempo. Va teniendo Villalba más atrás, jugando para su compañero, el defensor, tocando más adelante para Ruiz tocando para Villalba para Mareco, ahí está Mareco, cambio de frente, pelota larga sobre la zona donde está el jugador Villalba, ahí está Villalba toca para su compañero, era Villalba también, vamos a ver qué indica el juez. Habrá tiro libre, será para el conjunto de 15 de agosto. Bueno, ahí está, va a ser pelota para 15. Se está jugando el partido. Hasta aquí poca claridad de gol en este partido, esta tarde, full calurosa tarde, por cierto. Capaz que eso también le hace costar un poco más a los jugadores este clima calurosa que tenemos la tarde de sábado. Sí, señor, el arquero que va sacando, el arquero revienta el balón, el jugador Armoa que reventaba la pelota, va recuperando Enciso para el conjunto de 15 de agosto, mete el centro, pelota al área, qué peligro, atención que se desvía el balón, termina el córner. O salida de portería será para el conjunto del Sport Iribucuá. Va a ser salida para Iribucuá de su arco. Partido 0-0. Acá se aproximó de vuelta a 15 de agosto, pero no pudo definir el área. Va a ser Pelosa, que salió ya rápidamente Iribucuá con la pelota. Sí, señor, cuando recupera el conjunto de Iribucuá por intermedio del jugador Ruiz que sigue, está Villalba pierde la pelota, recupera, se viene el avance con esta carga, atención, que tiene el número 44, sería el señor Barrio, ahí está Barrio, se quiere escapar de la marca, no lo consigue, le cometieron infracción, indica el árbitro del compromiso, habrá tiro libre, será para el conjunto de 15 de agosto sobre la punta derecha. Interesante pelota que va a tener 15 de agosto en esta parte del campo de juego.
Mirá que si hace bien, tranquilamente puede marcar el primero el equipo de 15. Sí, señor, vamos a ver. Enciso se encarga de esta pelota detenida a favor del conjunto de 15 de agosto. Enciso. Vamos a ver cómo lo hace Enciso. Seguramente tiene alguna jugada preparada, jugada calculada, para que pueda sacar provecho de esta pelota detenida sobre la punta derecha a favor de 15 de agosto. Está Enciso mirando fijamente, toma poca distancia, va a autorizar el árbitro, dando advertencia también a los defensores que si comete infracción en el área le va a cobrar penal, le está diciendo, ¿no? Está Enciso. Enciso mete, rebotó en la barrera, ya va saliendo Villalba con el golpe de cabeza, dejando más adelante para que la juegue el jugador Mareco hace la pausa, cambio frente, pelota larga, atención que va recuperando la defensa, se viene Enciso tocando más atrás para que juegue por esa zona el jugador Benítez, atención, pelota al medio, va recuperando Ireneo, ya recupera Villalba, le cometió una infracción, falta, dice el árbitro, habrá tiro libre, será para 15 de agosto. Así va a ser pelota de vuelta para 15 de agosto. Interesante tiro libre de vuelta, acá vamos a ver cómo trabaja con la pelota para que hasta aquí le está costando hacer bien. Pelota parada para el equipo de 15 de agosto. En perjuicio de Gómez, se levanta Gómez, se levanta de vuelta Gómez. Sí. Protesta Gómez, habrá tiro libre para el conjunto de 15 de agosto. Vamos a ver qué genera en esta acción. Está por ahí el número 51. 61 sería Maqueda. Maqueda se prepara. Ahí está Maqueda, mete el centro, Villalba con el golpe de cabeza, el rebote directo al arco, va sacando la defensa, otra vez le queda al jugador en posesión prohibida, todo está en posesión prohibida, todo anulado, señoras y señores, habrá tiro libre del fondo para el conjunto del Sport Iribucuá. Así es, va a ser salida para Iribucuá, que creó zozobra ahí al área el equipo 15 de agosto, pero ya sale rápidamente el equipo naranja. Ahí está Mareco, se cae otra vez Gómez, le cometen infracción a Gómez, habrá tiro libre para el conjunto de 15 de agosto. Que muchas faltas está haciendo 15 de agosto, ahí cerca nomás, esta vez ya la cuarta falta que le cobra al equipo de Iribucuá y va a ser tiro libre de vuelta para 15. Vamos sobre esta Maqueda, el encargado de esta pelota detenida a favor de 15 de agosto. Maqueda tocando más adelante para que la juegue por esa zona. El jugador que prefirió meterle el centro cuando va recuperando, se viene la carga. Atención con esta carga del conjunto. Era Paniagua, cerquita del palo, quiso meter de lujo Paniagua. Y la pelota desviado termina por línea de fondo, abrazaría de portería, sería para el conjunto de 15 de agosto cuando el árbitro da un minuto de tiempo para que los muchachos puedan hidratarse, ¿no? Claro. Interesante jugada que hizo recién el equipo del Iribucuá, pasó cerquita la pelota. Partido 0-0 este primer tiempo. Muchas gracias a las firmas comerciales, a Mini Mercado El Divino. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, muchas gracias a Edgar Salina, presidente del equipo de Esportivo Arendá, categoría senior. También le agradecemos a Agro B del doctor Armando Rojas, que acompaña la transmisión. Cuarto partido en la tarde de hoy, señores. Partido 0-0 sin goles todavía. Creo que estuvo mejor hasta la hidratación del equipo de 15 de agosto. Tuvo más oportunidades, tuvo más en ataque, tuvo más oportunidad de gol. Pero hasta aquí falta eso, el gol, que es la cosa más importante, que hasta aquí les cuesta todavía hacer a los futbolistas. Este es el cuarto partido todavía y no tenemos todavía goles. En 4 partidos solamente hay un gol y un equipo ganador que es Libertad. En el primer partido que ganó 1-0 su partido y después de eso no tenemos más el ganador, ni el equipo de Uponá tampoco pudo marcar gol. Partido 0-0 y pocos goles en este campeonato, en la fecha de hoy, en esta jornada, Joel.
Exactamente poco gol en este partido y también poca tarjeta amarilla aparece en los partidos en el día de la Sí, fecha. Espectacular los jugadores. bien trabajado Sí, de los árbitros también y poca tarjeta. hay Hasta poca aquí. tarjeta, hay poca Sí. Y creo tarjeta que en dos, los... lo que yo conté en 4 partidos. Sí, pero esos son merecidos Claro, por la acción, que ni así es. ellos mismos que se ganaron la tarjeta amarilla habían protestado Así es. por la acción del árbitro. Así es. Bueno, Es va a proseguir el juego. una terna que viene de Canín de Yume, dijiste, Sí, ¿verdad? ya se cañí. Sí, ahí está entonces. Ya se cañí que siempre le encuentro en los partidos de fútbol a estos árbitros que el año pasado estuvieron arbitrando en el campeonato de la Liga Yacicañón. La inauguración se viene para el próximo 5 de abril. Ahí está entonces. Que va a arrancar Aquí todo. va a arrancar próximamente, ya, en este mes, febrero. en febrero. Sí, señor. Prematuro, ¿no? Así es. Temprano va a ganar Temprano. entonces. Por el motivo creo que el mayo tiene que terminar ya todos los campeonatos. Ah, el O mayo. sea, acá hay 14 equipos, por ende. Ah, sí. Y nosotros también tenemos 14 equipos. Sí. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué ocurre? Seguidamente. Habrá servicio ejecutado por el conjunto de Sport Iribucuá. Ya se hizo la pelota para Villalba. Villalba para el jugador que mete el centro. Golpe de cabeza, peina. Paniagua que busca, no llega nunca. Termina la pelota por línea de fondo. Brazaría de portería. O sea que tiro libre esquina para el conjunto de Sport Iribucuá. Pelota parada en la esquina que va a tener el equipo de Iribucuá, el equipo naranja. Vamos a ver cómo trabaja en esta el equipo del Sport Iribucuá. Ahí ya recupera Inciso tocando sobre la punta derecha para que pije y avance con esa pelota. Atención, hace la pausa, engancha, mete el centro. Pelota que va sacando la defensa. Rechazando la pelota al coro de tiro libre esquina. Sobre la punta derecha para 15 de agosto. Contragolpe importante que hizo 15 de agosto y consigue este tiro de esquina que va a tener acá pelota parada para 15. Vamos a ver cómo trabaja. Enciso el encargado de esta pelota detenida a favor de 15 de agosto, 0-0 el partido. Marcador en blanco hasta el momento el compromiso. 22 minutos de juego de la primera parte. Va a meter el centro, pelota cerrado, pegó en el travesaño el arquero. También tocó para desviar esa pelota. Casi se hizo el gol olímpico Y en acá, esta ocasión. una pelota complicadísima sacó el portero. Casi fue gol. Así que mirá que está asomando el equipo de 15 de agosto. Exactamente, cuando va saliendo Inciso con la pelota. Inciso va saliendo para 15 de agosto. Pide compañía Inciso. Nadie se le arrima, prefiere profundizar por intermedio de Romero. Se cae Romero, está el remate. ¡Gol! ¡Gol! Del conjunto de 15 de agosto, la asistencia de Romero para Roberto Barrios, sacó de zurda esa pelota, remató hacia el palo izquierdo del portero, convirtiendo el primer tanto, dando apertura al marcador. 1 para 15 de agosto, 0 para el Sport Iribucuá. Jugada que creó 15 de agosto, tuvo toda asistencia al jugador Maqueda, que estaba ahí atento el delantero de 15 de agosto que mandó a ganar esa pelota. 1-0 arriba el equipo de 15 de agosto. 15 de agosto 1, Sport Iribucuá 0. Sí, señor. Era el jugador número 44, Roberto Barrios. Sí,
Bueno, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. Está ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto. Gol de Roberto Barrios. Marcó su gol casi ya en la última jugada del primer tiempo. Gana 1-0 el equipo de 15 de agosto. Vamos a ver cómo responde el Sport Iribucá en esta segunda etapa. Sí, señor. 2 cambios en el equipo del conjunto de Sport Iribucá. Confirmar enseguida los nombres de estos señores que están ingresando. El 11 y el 8. En breve lo confirmamos. Ahí está el rechazo. Está ganando el conjunto de 15 de agosto por la mínima diferencia. El gol que había convertido Roberto Barrio. Barrio Roberto, el goleador. Era arquero anteriormente él. Y fue a ocupar. Era arquero. Atacante ahora. Como atacante está jugando. Y bueno. Y ratificó su estadía ahí como atacante. Porque marcó un gol. Así es. Bueno, está Mareco, se encarga de esta pelota detenida, está perdiendo el conjunto del Sport Iribucuá por la mínima diferencia, por 1-0. Roberto Barrio había marcado el tanto con ese resultado parcial. Está ganando el conjunto, vamos a ver si llega al empate. Está Mareco directo al arco, el arquero Portillo saca la pelota, desvía hacia la línea de fondo. Esa pelota habrá tiro libre esquina sobre la punta derecha para el conjunto del Sport Iribucuá. Qué buena pegada. Sí, directamente. ¿Qué tiene Mareco? Directamente al arco, atento. Y Portillo que debió esa pelota. Sí, señor, centro arriba. Esa pelota, golpe de cabeza, se desvía. Desviaba el jugador, inciso, el remate al arco desviado. Termina la pelota por la línea de fondo para salida de portería. Será para el conjunto de 15 de agosto que está ganando por 1-0. Así es, muchas gracias a Edgar Salina que acompaña la transmisión. También le agradecemos a Agrobel, doctor Armando Rojas. También le agradecemos a Mini Mercado El Divino y a Comercial Santa Elena. Sí, señor, está preparando la salida. Portillo, el capitán del equipo, que va a rechazar desde el fondo para el conjunto. Saca fuerte arriba, cayendo en mitad de terreno. Golpe de cabeza del número 8. Complementa, ya recupera y tiene el balón el jugador Capdevila. Atención, puntea la marca. Ya recupera el rebote. Tocando para Bento. Bento que tiene, Bento que sigue. Bento más atrás jugando para el defensor. Atención, le botó la pelota para... Era Cano que hizo o sea que le tocó la pelota, o sea que le botó la pelota en la mano a Cano, pero el árbitro dejó seguir la jugada. Atención, que va sacando la defensa, rechazando la pelota del número 5, sería el señor Franco. Ya va sacando Núñez deja para Villalba, eleva al centro largo. Bota esa pelota, termina por línea de fondo. Esa pelota habrá salida de portería. Será para el conjunto de 15 de agosto. Así es, ahí está entonces el partido 1-0 arriba el equipo de 15 de agosto. Y Lucas que salió con toda esta segunda etapa también buscando su gol. Buscando marcar el gol en este caso, pero hasta aquí está perdiendo 1-0. Está sumando 15 en este partido. Ahí está Inciso, rechaza el fondo esa pelota en mitad de terreno, va buscando golpe de cabeza del defensor. Atención que va sacando, ya va recuperando en mitad de terreno, intenta tocar para su compañero Cano. Cano se cae, o sea que comete infracción. El jugador que se había caído no era Cano, era el defensor del 15 de agosto. Atención que va peleando el jugador Bento. Falta, infracción y el jugador del compromiso. Habrá tiro libre, será para el conjunto de Sport Iribucuá. Va a ser pelota importante acá para Iribucuá. Un tiro libre interesante que va a tener. Ahí le cobra la falta. Fuerte fue la falta del jugador. Creo que Bento ameritaba la rilla. Sí, señor. Ameritaba, para mi criterio, que dejó seguir el árbitro. Sí. Para mí que... Dejó la vara alta acá el árbitro. Exactamente. Está preparando el jugador Ruiz. De zurda se perfila Ruiz. Un hombre en la retaguardia.
Capdevila. Y el otro es el actor del gol, Barrio. El arquero sin dificultad, Portillo se queda con esa pelota, va rechazando rápidamente. Atención, en el club se apareció el número 8. Va sacando como puede. Ya le va quedando al jugador Capdevila. Mete largo esa pelota. Atención que va recuperando. Ya va saliendo. Otra vez en el club. Cano tiene la pelota. Cano corre. Cano sigue. Cano. Va saliendo Cano para el conjunto del Sport Iribucuata, que está perdiendo por un gol contra 0. La pelota para Villalba. Villalba para el jugador Ruiz. Ruiz. Atención que va perdiendo la pelota, ya va recuperando. La pelota para Capdevila. Capdevila, cambio de frente, pelota larga. Ya recupera el conjunto del Sport Iribucuá por intermedio del jugador que tiene la casaca, es Mareco. Atención, el centro, pelota arriba. Golpe de cabeza de Franco. Ya va complementando, sacando como puede. Atención que Barrio corre, sale el arquero, limpiamente le saca el balón y sale con comodidad el arquero. Así es, ahí estuvo atento el portero Armoa que sacó esa pelota. Partido 1-0 que está ganando el equipo 15 de agosto, que Iribucuá poco está llevando por delante a su rival, buscando su gol también, pero hasta aquí muy seguro los centrales y el portero en sí, los de 15 de agosto. Sí, señor, inciso que probaba, no llegó Barrio, está ganando 15 de agosto por la mínima diferencia por 1-0. Así es. Va a haber cambio. Vamos a ver quién ingresa y por quién. Ahí está el técnico del equipo de Ortega. 15 de agosto. Ortega ingresa, sí señor, Ortega ingresa con la casaca número 4 en el conjunto de... Está ganando por la mínima diferencia un defensor que mete para asegurar. Cuando tiene la pelota para allá el jugador Rotela toca para quién, para sus compañeros. Vamos a ver, le comete infracción del jugador número 11, habrá tiro libre. Será para el Sport Iribucuá que quiere llegar a la paridad del compromiso. Sí. Que va a salir a buscar con todo en el partido, su gol también para que pueda, porque es el primer partido que está perdiendo el puntero, el Sport Iribucuá. Sí señor, viene el centro, pelota al área, golpe de cabeza el arquero. Portillo, el arquero se queda en el fondo con esa pelota. Buenísimo el arquero de vuelta aquí, atajó una pelota importante de gol que saca de vuelta Portillo. Sí señor, cuando va saliendo Cano con la pelota, rechaza Cano, pelota arriba, va bajando con el golpe de cabeza el 11 del conjunto del Sport Iribucuá, ya va recuperando Benítez va saliendo, adelantando el pase para quien, para el jugador Enciso se mete hasta el fondo, qué peligro, atención, se tira Enciso, engancha, Enciso, ahí sigue Enciso, no puede definir Enciso porque no lo servimos nadie. Porque estaba solo. Sí, hizo todo ahí Enciso, bailoteó, pero no tuvo compañía de su compañero en ataque ahí Enciso. Sí, señor, Enciso acaba de perderse una clara oportunidad de ampliar el marcador del conjunto de 15 de agosto, pero no pudo ser. Enciso se encarga de esta pelota detenida, mete el centro abierto, saca la defensa, el rebote, remate al arco, desviado encima del horizontal, por línea final esa pelota, termina, habrá salida para Sport Iribucuá. Así es, ahí intentó, pero lejísimo esa pelota, encima del travesaño y del la red que cubre ese lado de cancha también pasó esa pelota. Va a ser salida para el equipo naranja del Sport Iribucuá que está cayendo 1-0. Sí señor, va saliendo Ruiz que tiene la pelota, sigue Ruiz, toca más atrás para su compañero, el jugador Rotela para Villalba para Rotela, más atrás tocando para su codo largo esa pelota, atención, bota el balón, va buscando Maneco, rechaza el capitán del equipo, el número 61 sería el señor, a ver, más queda. Pelota que termina por un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto
de 15 de agosto que está ganando por la mínima diferencia por 1-0. Así es, se está ganando cómodamente el equipo de 15 de agosto. Tampoco lleva mucho peligro en ataque. El equipo de cada ataque de Uruguay tampoco lleva peligro. Así es que está aquí tranquilo, cómodo, ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto. Exactamente, va rechazando largo esa pelota, bota el balón, va sacando la defensa. Atención que va buscando el jugador que ya tiene el balón. Deja para Ruiz. Ahí está Ruiz. Ruiz lanza esa pelota. Baja Mareco que limpia el camino. Ya recupera Capdevila. Capdevila lanza largo esa pelota sobre el sector derecho que se marca. Le cometió una infracción. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para 15 de agosto. Habrá pelota para 15 de agosto de vuelta. Mirá que está cobrando todo el árbitro de este partido. Cobra la falta y le molesta eso a los jugadores del equipo de Uruguay, pero va a ser tiro libre para 15 de agosto. Exactamente, está Inciso. Inciso se encarga de esta pelota detenida. Vamos a ver cómo lo hace Inciso. Inciso. Se encarga esta vez. Dos hombres en la retaguardia. Está ganando el conjunto de 15 de agosto por la mínima diferencia, por 1-0. Pelota arriba, golpe de cabeza. El rebote le queda a Capdevila. Ahí está Capdevila, mete el centro al medio. Esa pelota ya va sacando la defensa, rechazando como puede. El rebote va sacando Franco. Pelota que va botando, busca Inciso. Atención, tocando más adelante para que juegue por esa zona. El jugador Bogarín. Atención, no puede Bogarín, ya recupera el conjunto del Sport Guibucua y se viene la carga, levanta la vista, cambio de frente, primero aparece Inciso, deja que bote esa pelota, más atrás jugando para su compañero, el jugador Benítez, pelota que va, atención, termina la pelota por un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de 15 de agosto. Va a ser pelota para 15 de agosto, que está ganando su partido 1-0, cómodamente el equipo de 15 que está sumando a 3 el día de hoy, aquí en esta cancha, la cancha del Sport San Isidro. Sí, señor, cuando va recuperando se viene el centro, pelota al segundo palo, baja con el pecho, aprieta por allá, quiere sacar, ya va sacando el jugador Rotella que sacaba la pelota apresurado. Atención, pelota al medio, sale Capdevila, le va quedando al jugador que recupera la pelota, adelanta el pase buscando a su compañero. Atención, Inciso que va recuperando, Inciso que amaga. Más atrás, jugando para su compañero que amaga primero. Atención, era Benítez que sacaba la pelota, pero termina por un costado. Reposición manual será para el conjunto del Sport Guibucua. Muchas gracias al presidente del equipo del Sportivo Garandá categoría senior. También le agradecemos a Agrobé del doctor Armando Rojas. Agrobé te espera su local en la ciudad de Uruguay. También le agradecemos a Mini Mercado El Divino. Te espera en Garandá. Muchas gracias a una comercial Santa Elena, el amigo Ricardo Bay y familia. Sí, señor, pelota que termina por un costado. Vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Habrá tiro libre para el Sport Guibucua que está perdiendo por la mínima diferencia por 1-0. Gol que había marcado el jugador Barrio, que es el autor del único tanto del partido hasta el momento. Y después no ha llegado gol. No hubo gol todavía hasta el momento. Vamos a ver, Mareco como siempre se encarga de la pelota detenida a favor del conjunto de Guibucua. Viene el centro cerrado, Portillo sale. Vamos a ver, ya va sacando, no hubo mano. Diga el juez del compromiso, pelota arriba. Atención, vamos a ver, vamos a mirar ahí la repetición. ¿Cierto o no es cierto? Ahí está, Bento mete el centro, pelota que va botando, saca. Ya complementa el jugador que tiene el casaca número 11, Carvajal, rechazando la pelota. Atención que va recuperando y ya tiene el balón. Se viene el avance de Romero. Romero pica y va. Marca Cano, sigue Romero, se tira del piso. Romero puntea la marca, el córner, tiro libre que irá sobre la punta derecha. Será para el conjunto de 15 de agosto. Así es, vamos a ver la repetición. Creo que no fue. Vamos a ver que creo que no.
Creo que no juegue mano porque... Bueno, ahí está entonces. Partido 1-0 que está ganando el equipo de 15 de agosto. No. Jugada muy... polémica para muchos. Pero partido que está ganando 1-0 hasta aquí el equipo de 15 de agosto. Muy bien, viene el centro cerrado, termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería, preparando la salida, está ganando el conjunto de 15 de agosto por la mínima diferencia, ya va saliendo por intermedio el jugador que sale sobre el sector izquierdo. Atención, se viene la carga del Sport Iribucuá, pierde la pelota, ya recupera por allá el jugador Gómez. Gómez tiene la pelota, rechaza largo, termina la pelota por un costado, saque lateral para el conjunto del Sport Iribucuá. Así va a ser pelota para el equipo de Iribucuá. A ver, cambio. Vamos a ver quién ingresa y quién se retira. Ahí preparar ya el cambio también. Partido 1-0 que está ganando el equipo de 15 de agosto. Ahí está, la pelota va a estar recuperando y se viene el conjunto del Sport Iribucuá. Tocando sobre el sector izquierdo para Ruiz. Ruiz que va saliendo con la pelota. Sigue Ruiz. Ruiz adelante al pase buscando al jugador Mareco. Mareco va corriendo, no llega. Mareco sí lo consigue. Ya domina esa pelota Mareco. Mareco sigue, limpia el camino, mete el centro. Vento del segundo palo, no puede contestarse con esa pelota. Hay rebote, Villalba que pelea. Está Villalba. Atención, va mano. Sí, señor, mano, dice el árbitro. Habrá tiro libre, será para el conjunto del Sport Iribucuá. Tiro libre interesante que va a tener aquí Iribucuá. Pelota interesante. Vamos a ver cómo trabaja esta pelota parada que va a tener a favor del equipo de Iribucuá. Seguramente va a ser Mareco el que va a estar ejecutando ese tiro libre. Sí, señor. Vamos a ver, habrá tiro libre. Tiro libre. Tiro libre de esquina, o sea que no, tiro libre, pelota detenida, estuve mirando aquí al compañero. Mareco se encarga. Está Mareco hablando con el jugador Ruiz. Mareco Ruiz. Vamos a ver quién se encarga. Mareco le pega bien a esa pelota. Siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres en la retaguardia del conjunto de 15 de agosto. Ahí está Mareco. Puede ser que le dé directo al arco. Mareco. Terminó la pelota al córner. Y no tocó nadie. Terminó encima del horizontal por línea final. Se equivocó. Y Mareco se lamenta. Después de esta acción. Se va a hidratar los muchachos. Sí. Minuto de hidratación para los jugadores. Y está ganando 1-0 el equipo de 15 de agosto. Y que a poco también se va quedando en el partido el equipo de 15. Y ahí levantó un poquito más el equipo del Sport Iribucuá. Hasta aquí 1-0 está ganando el equipo de 15 de agosto. Les sorprende un poco hoy Iribucuá, que es un equipo muy goleador, que hoy le está costando un poco el partido. Bueno, agradecido a todas las firmas comerciales también, a Comercial Santa Elena, a Mini Mercado del Divino, también agradecemos a Agro B del doctor Armando Rojas. Gracias a doctor Armando Rojas, que acompaña la transmisión. También Agro B en la ciudad de Iribucuá. También agradecemos a Edgar Salina, presidente del Sportivo Arendá categoría senior. También muchas gracias a estos grandes amigos que siempre acompañan la transmisión cada fin de semana a través de este campeonato senior Iribucuá. Cuarto partido en la tarde de hoy que se está jugando. Después de esto se viene el quinto partido. Ya de a poco se va preparando los jugadores también de los otros equipos que van a estar jugando después de este partido. El quinto en la tarde de hoy, sábado 31 de enero del año 2026. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si remonta este resultado de Iribucuá o amplía el equipo de 15 de agosto
resultado a su favor el día de hoy. Esta tarde le está ganando al puntero del campeonato, que es el Sport Liucuá en este caso. Saludos a toda la gente que va acompañando el partido también, a la gente que está en su casa, en su trabajo, gente que va observando el partido a través de Pulse Sport Más. Saludos a todos, a suscribirse también, eso es lo que pedimos siempre a la gente, para que pueda suscribirse al canal de YouTube y activar la campanita para que les pueda llegar las notificaciones, todo lo que hacemos cada fin de semana a través de esta plataforma. Exactamente, van retornando los protagonistas dentro del campo deportivo. Está ganando 15 de agosto por la mínima diferencia, por 1-0. Gol que había convertido el jugador Roberto Barrios. El gol, y con ese resultado de 1-0, el resultado parcial a favor del conjunto de 15 de enero. Falta 15 de agosto, mejor dicho, ¿no? Ya que estamos cerrando este mes de agosto. De repente, cerrando este mes de enero, me estoy acordando de una cosa importante en este mes ya que estuve viendo aquí en el teléfono, por ejemplo, que en el mes de febrero se festeja el día de San Blas también. Sí, sí. Y de repente la equivocación se confunde todo, ¿no? Claro, el 3. 5 minutos más y termina este compromiso. Está ganando el conjunto de 15 de agosto por la diferencia por 1-0. Que confunde todo. Así es. Es lo Sí, que hay algunos que no sé. le está teniendo en su cabeza y le hace ya recordar otra cosa. Sí, señor. A ver, cambio. Va a haber cambio. Vamos a ver quién ingresa en el equipo del conjunto de 15 de agosto. Si va a salir Félix Carvajal. Carvajal se retira. Ingresa Omar, ¿quién? Herminio Cardoso. El 24. Cardoso. Ahí está. Ingresa Herminio. El Carvajal. El Félix Carvajal, el 11. Creo que. A ver. No del equipo de. Sí. A ver. Sí, ¿Cuál 24 sería? el 24 ingresa Herminio Cardoso. Cardoso. El que se retira sería. A ver, creo que salió un delantero. Creo que es Rotela. Ahí está Cardoso. Va Cardoso, el recién ingresado. Ingresó también en el equipo del conjunto de 15 de agosto. El 9. Sí. Si me podía confirmar. El 9. No, el 9 ingresó en el equipo del conjunto de 15 de agosto. ¿Cómo sería el apellido? Ahí vamos a ver la planilla. ¿No tiene número? Bueno. Ahí está entonces. Número de camiseta. Ahí está buscando la pelota. Vamos a ver. Ya todo anulado, sí señor. Todo anulado. Habrá salida de portería, será para el conjunto de 15 de agosto. Así es, hacer pelota para 15 de agosto. Partido que está ganando 1-0, poco ya para que se termine este cuarto partido. Resultado importante para el equipo de 15 de agosto. Bueno, saludo a la gente que va compartiendo con nosotros a esta hora de la tarde. Tarde calurosa, por cierto. Tarde de fútbol aquí en la cancha del Sport San Isidro. San Isidro, digo bien, ¿dónde está? Se está jugando el campeonato senior municipal Iribucuá 2026. Sí, señor, cuando va recuperando la pelota por allá el jugador que tiene el balón, Gómez. Aquí se viene la carga, va corriendo, sale primero el arquero. El arquero seguramente ha jugado en un club importante aquí de la Liga Iribucuá. Sí, Arboa. Como sí, no, la verdad que no manejo esa data, pero creo que es en su momento seguramente, ¿verdad? Sí, porque es un buen arquero, un buen arquero, tranquilo portero en la portería. Claro. Y cuando sale, por ejemplo, mano a mano, siempre gana. Sí, el otro que es portero interesante de Duponata en Areco, que es un buen portero también. Así mismo.
Cuando se viene el avance, Villalba, qué bien. Ahí está, Portillo sale, rechaza la pelota, pelota arriba, golpe de cabeza. Atención, baja Villalba, controla Villalba, toca Villalba, toca sobre el sector izquierdo para su compañero. Otra vez la devolución para Villalba. Villalba observa primero, toca para su compañero, el jugador Collante. Collante tiene, toca la pelota para Villalba. En el cruce apareció el número 9, que ya baja y controla esa pelota. Maga primero, atención, se debía esa pelota, termina por un costado, reposición, saque lateral será para el conjunto del Sport Guipúzcoa. Así va a ser pelota para Guipúzcoa. Ahí va a haber más cambio. Vamos a ver quién se retira. El 35. El que se retira, el 35. O sea que lo intentan retirarlo porque ya está en el piso. Sí. Tiempo cumplido. Sí. Falta solamente, a ver, algunos segundos. Se termina. Esto va a terminar. El árbitro tiene que meter el silbato en la boca y darlo finalizado este compromiso. Sí. A ver el cambio. Terminó ya, creo. El 16 que no tiene nombre. Vamos a mirar un poco la espalda. Esto va a terminar, señoras y señores. Está ganando el conjunto de 15 de agosto por la mínima diferencia. Está la pelota para Villalba. Villalba observa, lanza esa pelota largo para Collante, que baja y controla Collante. Primero aparece el jugador 21, Benítez, que da la pelota por un costado. Termina el partido. El árbitro da por terminado el pitazo final del compromiso. Ha terminado el partido. 1 para 15 de agosto, 0 para el Sport Guipúzcoa. Así es, terminó este cuarto partido en la tarde de hoy, señores. Nosotros nos vamos en una pausa. Ya venimos.
Muy bien, ahí estamos retornando para el quinto partido, lo que da de la tarde, el conjunto de Arsenal versus Milan, Milan versus Arsenal, ya ha arrancado el compromiso, pelota que va terminando por un costado, saque lateral para el conjunto de, aquí el color confunde, señor. El amarillo de Milan. Milan era amarillo, ahora el otro es Arsenal. Bueno, ahí un pequeño confusión que va moviendo la pelota del conjunto de Arsenal, teniendo la pelota por allá el jugador que va teniendo el balón, aprieta y gana la posesión de la pelota, se viene el avance, atención, quiso oficial el pase sobre el sector izquierdo, pero sin embargo no pudo, ya va saliendo el conjunto de el amarillo era. Sí, Milan. Milan. Sí, señor. Y el otro es Arsenal. Arsenal. Sí, señor, el conjunto de Milan va saliendo por intermedio del jugador que es Cantero, Cantero tocando para su compañero, el jugador que tiene el balón, atención, Cantero, Cantero más atrás, era Pitti, el jugador que va saliendo, el defensor, atención, moviendo bien el balón, pelota que va buscando, ya va saliendo el jugador Cuenca, que sacaba esa pelota. Cometió infracción, indica el juez del compromiso. Ahora tiro libre, será para el conjunto de Milan. Bien, ahí está entonces, partido 0-0. Este es el quinto partido. Gol del conjunto de Milan. Había marcado el primer tanto con un contragolpe, señoras y señores. Se vino el primer tanto para el conjunto amarillo. Milan, convirtiendo el primer tanto, pasa a ganar por la mínima diferencia. Así es, acá llegó con todo Milan en un contragolpe, pero ya estaba atento ahí y marcó el primero. Está ganando ya 1-0 su partido, iniciando este primer tiempo. Sí, señor, al inicio mismo del primer tiempo está ganando el conjunto de Milan, el conjunto amarillo por la mínima diferencia, por 1-0. Habrá servicio de costado para el conjunto de Milan. El otro es Arsenal. Ya va teniendo el balón por allá. Cambio de frente, pelota larga para su compañero que mueve el balón. Atención, eleva el centro, pelota que va. Se viene el segundo, remate al arco. Casi se vino el segundo tanto del conjunto de Milan. De vuelta aquí se salva Arsenal. De vuelta con todo Milan en ataque. Se salva del segundo. Casi fue el segundo para Milan. Se salva Arsenal de esa jugada interesante que quedó Milan de contragolpe de vuelta. Casi fue el segundo para el equipo amarillo. Exactamente. Habrá tiro libre. Ya se hace rápidamente el número 20 que tiene la pelota del medio sector. Toca para su compañero. Moviendo bien la pelota del conjunto de Arsenal. Atención. Se viene Arsenal. Por intermedio del jugador. Cambio de frente. Pelota larga. Golpe de cabeza de Cantero. Ya va recuperando Pitti. Pitti va a centrar jugando para el defensor que pierde la pelota. Se viene la carga. Cantero que corre. Se le escurre la pelota. Se pierde por un costado. Habrá reposición manual. Será para el conjunto de Arsenal, que ya se hace rápidamente. Era Cantero que lo cumple, Cantero que lo saca. Atención, pelota que va buscando por allá el jugador que quiere escaparse de la marca, lo consigue. Atención, tocando para quién, para el jugador Cristaldo. Cristaldo es el jugador que tiene la casaca, vamos a mirarlo bien. Ahí está, la casaca número 20. Sí, ese Arsenal, el 25, tiene la numeración y aparte de todo también el nombre. Cantero, el número 25. Sí, señor, aquí con la ayuda del compañero. Vamos a ver, está Cristaldo para cumplir el servicio costado para el conjunto de Arsenal. Atención, ya lo cumple. Cristaldo quiere escaparse de la marca, lo consigue. Se va metiendo Cristaldo, pelota al medio. Atención, se viene la carga del conjunto de Arsenal. Tiene la pelota, cambio de frente, pelota larga que va recuperando el conjunto de Milan, que está ganando por la mínima diferencia por 1-0. Atención, pelota al medio, sale del cruce, ya recupera el conjunto de Arsenal. Amaga primero, ahí está metiendo el pase en profundo, sale en el cruce el 73 que saca la pelota como puede hacia un costado. Habrá saque manual, será para el conjunto de Arsenal. Así es, va a ser pelota para Arsenal, que a poco está tratando de tener un poquito más la pelota, trabajar un poco más la pelota y
buscar la forma de empatar el partido ya antes que se termine este primer tiempo. Pero Milan también tiene equipo, Milan también tiene ataque, así que cada vez que tiene pelota va directamente en ataque. Sí, señor, cuando se viene la carga del conjunto de Milan, en el club se apareció marcando, sin embargo va recuperando la pelota para Milan, pelota que termina por un costado, saque lateral, que ya se cumple rápidamente. Atención con el golpe de cabeza, quiere llevar la pelota, pero sin embargo aparece Cristaldo se queda con esa pelota, adelantando el pase para el compañero, que la pelota cambio sobre el sector derecho. Quiso filtrar, ¿qué quiso hacer? El jugador muy desviado, saca esa pelota hacia un costado, termina la pelota por línea del costado, saque lateral para el conjunto de Milan. Sí, pero sacó lejos la pelota el jugador, pero va a ser pelota para Milan, que está ganando 1-0. Está ganando 1-0, baja Cristaldo, controla esa pelota, Cantero comete infracción, falta dice el árbitro, habrá tiro libre para Arsenal. Va a ser pelota para Arsenal, tiro libre interesante que va a tener, va a cargar solamente al área, buscando el empate. Sí, señor, está colocando la pelota. Por acá el jugador que vamos a verlo, a visualizarlo, los nombres de los jugadores. Este es el señor Cuenca que tiene la casaca número 27. Atención, pelota arriba, golpe de cabeza. Banderín levantado, falta, dice el árbitro, habrá tiro libre para Arsenal. Va a ser pelota para Arsenal, de vuelta, otro tiro libre más que va a tener en la media cancha, digo bien, el equipo Gunner, el equipo Arsenal. Exactamente, habrá tiro libre. Atención, vamos a ver. Está el jugador colocando lentamente la pelota. Número 6. López, creo que. López toca para Cuenca. Aquí está Cuenca. Cuenca domina. Cuenca toca. Más atrás la devolución para Cuenca. Pero no puede. Sale en el cruce por ahí el jugador Morínigo. Morínigo tiene. Domínguez toca más adelante. ¿Para quién? Para que se venga la carga. Atención. Va. Sobre el palo. El palo. Gol del conjunto de Milan. Primero le dio el palo y en segunda ocasión el rebote, el número 10. El número 10 marcando el segundo tanto para el conjunto de Milan, convirtiendo así el segundo tanto. Rojas, Sí, señor, el Armando autor Rojas del gol, en un rebote de zurda, marcando el tanto, el segundo. Bueno, una jugada interesante ahí de Milan de vuelta, que llevó por delante esa pelota a Morínigo y ahí estuvo atento primero por el palo negó el primero y después de rebote ahí estuvo atento ahí Armando Rojas, que marca el segundo. 2-0 arriba está el equipo de Milan. Sí, señor, 2 para Milan, 0 para el conjunto de Arsenal. Sorprendió en esta ocasión el conjunto de Milan. Sorprendido totalmente, le dejó a la defensa y aparte de todo también a los jugadores. Porque juega bien también el conjunto de Arsenal. Tiene jugadores bastante interesantes en el estaba equipo. trabajando bien la pelota y después perdió la pelota ahí, se juega contra golpe de Milan y ya. Muy rápido son de la Milan. Ahí está el jugador que va con la pelota, elude la marca, impresionante, pasa de 1, pasa de 2, de 3, de 4, remate al arco desviado, termina la pelota por línea de fondo. Pero qué bien juega ese señor que casi hace todo solo, ¿no? Sí. Vamos a verlo un poco la numeración. ¿El número cuánto es del jugador? 17 creo, ¿verdad? El 11. O el 11. Sí, señor, ahí está el 11. El 11 es de Milan. Vamos a ver en la planilla. Bueno, Isabelino Morínigo. Morínigo. Sí. Morínigo juega muy bien. Sí, Morínigo. Mira que Morínigo jugó ya en muchos equipos. Primero salió campeón con Upona, después pasó para el equipo San José, ahora está jugando con Milan. Aquí se viene la carga, Cantero en el cruce, desviando esa pelota. Aquí está el jugador Cristaldo. Cristaldo cumple el servicio de costado. Cristaldo marca el poli. Atención, colabora Carvajal.
La pelota para Morínico. Morínico baja, controla esa pelota. Atención, ya recupera el Poli. Mete la pelota, pasa en profundo para Morínico. Va Morínico, Morínico se viene, Morínico sigue. Morínico, sigue Morínico. Le comete impresión, falta. Increíble. Increíble, Morínico solo quiere hacer solo todo, ¿no? Quiere hacer todo solo porque muchas veces en la última jugada se equivoca Morínico. Es un jugador que es difícil atajarle, pero acá muchas veces se equivoca en la última jugada el jugador Morínico. Acá consigue una falta. Sí, señor, una infracción a favor de conjunto de Milan, que está ganando por 2-0. Está para pegarle esa pelota el número 10, Roja, el actor del segundo tanto del compromiso. Está Roja. Atención, el Poli también está cerca por ahí, ¿no? El número. Sí, señor. Aquí va directo a la barrera. Le pegó esa pelota en segunda ocasión. Directo al arco, pero encima del horizontal, por línea final. Así es. Acá no le salió la jugada a Milan. A Roja quiso colocar esa pelota, pero fue por la barrera. Muchas gracias a las firmas comerciales, a Comercial Santa Elena, como siempre, todos los servicios en la parte de despensa, en productos de la mejor calidad, como siempre. También cuenta con ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Veranda Centro. Te espera como siempre, Comercial Santa Elena. Ahí está saliendo el jugador que va recuperando, es Roja. Roja para Cantero. Cantero, Rojas, otra vez para Cantero. Cantero domina bien la pelota, levanta la vista, cambio de frente, pelota largo. Atención, que va cayendo al campo contrario, que se viene la carga del conjunto de Arsenal, que pelea por allá en el medio sector del campo deportivo. Va recuperando el jugador que tiene el balón, se cae, le comete infracción, falta, dice el árbitro, para tiro libre, será para el conjunto de Milán. Así es, muchas gracias también a Edgar Salinas, presidente del Deportivo Grandá, categoría senior, que acompaña la transmisión de auspicia aquí. Esta transmisión en la tarde de hoy, sábado 31, también agradecemos a Mini Mercado del Divino. Sección despensa, todos los productos para la canasta familiar y a buen precio. Visita su local a paso del Club de Garandá. Te espera Mini Mercado El Divino. Sí, señor. Viene la pelota para el número 9, Martínez, que baja con el pecho. Estaba en posición prohibida, posición de ley. Se todo anulado. Habrá salida. Salida será para el conjunto de Arsenal. Le agradecemos también a Agrobet, el doctor Armando Rojas. Agrobet espera su local en la ciudad de Grucua. Gracias a Agrobet. Está toque corto para que juegue por ahí esa zona el jugador Cuenca. Cuenca más atrás para su compañero Pereira. Pereira va saliendo con la pelota. Toca para el jugador Pereira. Pereira para Cuenca. Pelota que termina por un costado. Saque lateral será para el conjunto de Milán, que está ganando por la mínima diferencia por 1-0. Así es, cómodamente está ganando el equipo de Milán 2-0 en este primer tiempo. Los dos goles tempraneros que consigue hoy Milán para su equipo. Sí, señor, baja con el pecho, la domina esa pelota. Atención, la pelota para Roja. Roja toca bien la pelota, adelantando el pase para la corrida del jugador número 11, que no llega nunca. No llega esa pelota, era Morínico. Atención, servicio de contacto que ya se hace rápidamente. Pelota que va buscando, bajando con el pecho. El señor que tiene que sacar 32 sería Orsusa. Orsusa que no pudo. La pelota termina en el fondo, en la mano del portero Bogado. Habrá salida de portería para el conjunto de Arsenal, que está perdiendo por 2-0. Así es, está perdiendo su partido el equipo de Arsenal. En la tarde de hoy, este es el quinto partido del día de la fecha. Quinto partido en la tarde de hoy sábado. Sí, señor. Caje que va buscando, Caje que pierde la pelota, ya va a hacer servicio de costado para el conjunto de Arsenal, que ya se hace rápidamente. Vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Habrá tiro libre desde el fondo para el conjunto de Milán. Así es, va a ser salida para Milán, que está ganando su partido cómodamente 2-0. Hasta aquí, después de ese segundo gol, se quedó totalmente el equipo de Arsenal. Les cuesta un montón crear ocasiones claras de gol en esta primera etapa. Exactamente, la gente va llegando todavía, ¿no? Sí, algunos con su tereré, allá alguna señora que tiene algunas criaturas de por medio también, que claro, están en los partidos de fútbol. Va llegando gente. Sí, mucha gente en este compromiso en el día de la fecha. Cada fecha. Sí, cada tranquilamente fecha. La gente observando el espectáculo de la fiesta deportiva. Así es. La gente no se fija más ir en los balnearios hoy en día, ¿no? También, el fuerte los domingos, ¿verdad?
Sí. o sábado, siempre esta parte, por ejemplo, siempre hay mucha gente. Exactamente. Ya se tiene la fecha tentativa para el arranque del campeonato aquí en la zona de Sí, para el Guillermo. mes de febrero fecha todavía no tenemos, pero sí para el mes de febrero, así como está la cosa. Sí o sí. Sí, sí, así dicen. Campeonato Finales de la de Liga febrero Guillermo. por ahí. Así estuvo comentando alguien que hoy, por ejemplo, pregunté eso y me estaba comentando. Sí, señor, entonces próximamente al arrancar el campeonato aquí en la zona de Iribucoa, Estigarribia, Nicolás Aguilar. Bogado Pereira, Estigarribia, Cristaldo, Cantero, Florentina, Armoa, Benítez, Aguilar, Cuenca, Orsusa es el conjunto de Arsenal. Sin embargo, el Milan juega con Miranda, Páez, Fernández, Chamorro, Cantero, Carvajal, Rojas, Espínola, Martínez, Caje y Morínico. En el conjunto de Milan está ganando por la mínima diferencia, 2-0 ya. 2-0 está ganando Milan. Uno de los equipos fuertes también en esta competencia, ¿no? Sí, el vigente campeón en el equipo de Milán. Así mismo. Juega bien estos señores. El que Isabelino Morínico. Morínico, Rojas. Este equipo tenía muchos jugadores interesantes que ahora están militando en otro equipo. Por ejemplo, Paniagua, que está en el Iguacuá. Florentín, que ahora está independiente. Está Ramírez también, que está en otro equipo. Así que es un equipo que supo tener figura importante en la temporada pasada. Exactamente. Vamos a ver quién se encarga del servicio ejecutado. El jugador Carvajal. Carvajal lo cumple, el servicio ejecutado. Atención, se viene el avance para el conjunto de Milan. Está Morínico, saca oportuno la defensa. El rebote ya va complementando, sacando la pelota como puede. Atención que tiene el jugador Aguilar. Aguilar que saca la pelota, puntea la marca, la pelota termina por un costado. Saque lateral será para el conjunto de Arsenal. Así es, muchas gracias al doctor Herminio Cardoso también que acompaña la transmisión. También le agradecemos a Edgar Salina, Mini Mercado del Divino, gracias también a Comercial Santa Elena, también le agradecemos a Agro B del doctor Armando Rojas. Exactamente, reiteramos el resultado, 2 para el conjunto de Milan, 0 para Arsenal. Atención, pelota que va buscando por allá el jugador que quiere meter el centro, lo intenta, pelota al área, hay un pirulay por allá que aparece también, va sacando el Poli, ya recupera Roja, lanza largo, pelota al vacío, no está nadie. ¿Cómo es que dice la gente generalmente? Pirulay está haciendo su show también por ahí, Joel. Sí, está por allá. Sí. Ya. Ahí estará haciendo su show también el perrito. El perrito que siempre nos falta en la cancha. Claro, el famoso ya jugando falta y carreras, a ver. Por ahí, por este cancha, se está jugando fútbol. Sí, señor. Cuando va teniendo la pelota el conjunto de Arsenal por intermedio del jugador que filtra el pase para su compañero, que da la vuelta, no encuentra compañía, ya pierde el balón, se pierde por un costado, saque lateral, será para el conjunto de Milan, que está ganando por 2-0. Así es, está ganando cómodamente, tampoco Arsenal le llega peligro al arco de Milan, que hasta aquí está muy tranquilo el portero Miranda, ahí en el arco. Tranquilo, está sin preocuparse de su rival. Exactamente, el arquero. Cuando se viene por allá el jugador que gana la posición de la pelota, impresionante, se mete hasta el fondo y está Morínico. Gol. Gol del conjunto de Milan. La recuperación de Baldovino Martínez del sector derecho. Esa pelota estaba solo ahí el jugador Morínico para empujar esa pelota adentro, convirtiendo el tercer tanto para el conjunto de Milan. Y pasa a ganar por 3-0 Arsenal. Así es, otra jugada de vuelta acá para Milan. Estuvo atento ahí el jugador Morínico que marca el tercero. Creo que con esto liquida ya el equipo de Milan, ganando 3-0 a los 19 minutos esta primera etapa. Milan 3, Arsenal 0.
Exactamente, cuando tiene la pelota por allá, dominado el jugador Cristaldo. Cristaldo toca, pierde la pelota, ya recupera por allá el jugador Roja. Roja, pelotazo largo para Morínigo, que muy fuerte el pase, termina la pelota por la línea de fondo, ahora salida de portería, o sea que salía el fondo para el conjunto de Arsenal, que está perdiendo por 3 goles contra 0. Así es, 3-0. Le va a costar un montón a Arsenal segunda etapa, por ejemplo, porque primer tiempo al recibir 3 goles es muchas veces complicado. Vamos a ver cómo responde en la segunda etapa también Arsenal, pero después del segundo gol Arsenal se quedó totalmente, que arrancó bien, después se va quedando y después de recibir el gol sí que se quedó totalmente imposible para Arsenal hasta el descuento en esta primera etapa. Sí, señor, cuando va buscando por allá el jugador que quiere el balón. Vamos a ver, ya va recuperando y va saliendo con esa pelota el jugador Aguilar. Aguilar que mete, sale con el golpe de cabeza. El jugador Chamorro. Atención que va recuperando, mete pelotazo largo buscando a su compañero. Va buscando el jugador Aguilar. Aguilar controla, toca más adelante para que meta el centro mal y que termine la mano del portero Albino Miranda. Y el arquero de Milan se queda en el fondo con esa pelota. Así es, ahí Miranda se quedó con esa pelota que prepara el gol de la salida rápidamente. Milan que está ganando tranquilamente por 3-0. Hasta aquí los resultados: 1-0 ganó Libertad, primer partido, segundo partido 0-0, tercer partido 0-0, cuarto partido fue triunfo de 15 de agosto 1-0 y este es el quinto que está ganando 2-0 Milan. Ahí está Caje, le cometen inflexión a Caje. Sí. Se va a dar la tarjeta amarilla. Hay 2 jugadores tendidos en el piso. Uno es el jugador Morínigo, el otro defensor que está en el piso. 3 jugadores caídos dentro de la cámara deportiva. El otro ya se levanta. Caje, Aníbal Caje ya se levanta de vuelta. Así es. Pero 2 en una pelota dividida se encontraron ahí. Que uno está en el piso, uno se recupera, el otro es Morínigo que está todavía en el piso. Un partido. Hay que ver si es para la tarjeta o no. Vamos a ver. No aparece ningún cartón amarillo. Sí. Bueno, ahí está entonces. Partido que está ganando 3-0. Milan está ganando y mira que Arsenal no sé si va a remontar o va a ser el descuento. Hay que ver cómo sale la segunda etapa. También Milan, porque hasta aquí está bien, 3-0 cómodamente, ganando esta primera etapa el equipo de Milan hasta aquí. Le agradecemos al doctor Herminio Cardoso, también le agradecemos a Edgar Salina, también le agradecemos a Mini Mercado del Divino, a Comercial Santa Elena, también le agradecemos a Agrobet del doctor Armando Rojas, también que acompaña la transmisión en la tarde de hoy aquí en en la cancha del Sport San Isidro, tarde de fútbol, categoría senior, campeonato municipal senior Uruguay 2026. Sí, señor, este está apoyado también por la gente de la municipalidad. Sí. El campeonato por eso lleva la dominación de Copa Municipal. Exactamente. Y la premiación no se sabe exactamente cuánto lleva el campeón. En la temporada pasada creo que fue, no manejo bien, pero fue una premiación interesante para el ganador. Hasta el quinto puesto fue premiado. Exacto. Qué bien. Es una diversión sana, ¿no? Sí. Para aquella persona que se gana la tarjeta amarilla, ¿quién será que gana el cartón amarillo? El número 6 que está más cerca. El número 6 sería Estigarribia de Arsenal. Se gana el cartón amarillo. Vamos a ver. Será tiro libre. Sobre la punta derecha para el conjunto de Milan, que está ganando por 3 goles contra 0. Esto va a terminar ya la primera parte del compromiso con el triunfo parcial de 3-0. Viene el centro, pelota al área, rebote, centro arriba, termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto de Arsenal. Así es, va a ser salida para Arsenal. Falta pelota también ahí. Pero hasta aquí está ganando Milan 3-0. Primera etapa
3-0 es medio complicadito para el segunda etapa para los jugadores de Arsenal, pero esto de fútbol puede pasar muchas cosas todavía, seguimos a ver qué pasa, Joel. Exactamente, puede pasar muchas cosas, ya que quedan todavía un par de minutos en el segundo tiempo. Puede ser que Arsenal cambie alguna táctica de repente y llegue a algún gol que pueda llevarle al empate, ¿no? Y si no, viceversa. Sí, si no, Que marquen más goles la gente de Milan. Así es. Bueno, ya se hace el servicio de costado, pelota arriba. Atención que va sacando la defensa, rechazando el jugador Fernández. Ya va recuperando el Poli, mete pelotazo largo. El número 19 es el señor Espínola. Atención, recupera el jugador, pica mal la pelota de vía, termina por línea de fondo, por línea al costado, era Cantero que buscaba la pelota, termina por un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de Milan. Así va a ser pelota para Milan y fue lo último. Sí señor, nada más y nada menos, ha terminado la primera parte. Bueno señores, pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para esta segunda etapa donde el equipo de Milan está ganando 3-0 en este caso. En el primer tiempo marcó los 3 goles. Vamos a ver cómo responde esta segunda etapa Arsenal y Milan también, que seguramente ya va a estar más tranquilo, jugar más cómodo, porque están ganando cómodamente 3-0. Imposible para este fútbol también puede pasar muchas cosas todavía. Vamos a ver qué pasa en este 25 minutos que resta para estos dos equipos. Sí, señor, está para mover la pelota el conjunto de Milan, que está ganando por 3 goles contra 0. Ha movido el balón el jugador Baldovino. En marcha el partido, la segunda parte. Termina la pelota por un costado, reposición manual que ya se hace rápidamente. Atención, 2 cambios en el equipo del conjunto, como 3 cambios. Vera ingresó el número 40. Está también allá el jugador, número 99. 4 cambios hizo el conjunto de Arsenal para este segundo tiempo del compromiso. Atención, mete el centro, pelota que va recuperando el conjunto de Milan. Ahí está Cantero que la pelota va terminando por un costado. Reposición manual será para el conjunto de Arsenal. O sea que para el conjunto de Milan, en este caso, Milan, 4 cambios en el conjunto de Arsenal. Sí, señores, si me podía confirmar la numeración. El número, voy a mirar. El remate al arco, desviado, termina la pelota encima del horizontal por línea final. Habrá salida para el conjunto de Milan. Bueno, Arsenal, 4 salida cambios para Milan. El número 40. Ganando 3-0 Vera. el equipo de Milan. 99. A ver, 99. El 90 en este caso. A ver quién es. Bueno, saludo para el amigo Eudelio 90. Hermosilla, que está viendo la transmisión desde Ibiza. 99. Desde Ibiza está viendo el partido de mi Eudelio. Aquí se viene el avance de Arsenal tocando la pelota, quiere el descuento. Atención, puntea la marca, era Cantero que punteaba la pelota. Va avanzando con el balón, atención, vamos a ver. Marca por ahí, recupera la pelota, rechaza del fondo el defensor, quitando la pelota, va recuperando el número 5. Sería el señor... Atención, el 99, ahí está amagando el 99 que va tocando la pelota más atrás. Hay también uno que es número 5. El 5 es Florentín para Arsenal. Florentín. Sí. Florentín. Es el 5. Muy bien. El número 40 sería Vera. Marino Ayala, el 99. Ayala. Ahí está el cambio entonces para Ayala. Arsenal. El 19. Vamos a ver quién es el 19 para Arsenal. Marciano Monjes. Con eso completamos. Sí, ahí está entonces lo que Monje, ingresaron. Vera, Florentín, Ayala y Monje, que había ingresado en este segundo tiempo del compromiso. Ahí está, Monje tiene la pelota, ya va sacando la defensa, Cantero rechazaba, le va quedando en el fondo, atención, va peleando por allá, el jugador que recupera la pelota, atención, se viene Carvajal, va sacando la defensa, rechazando la pelota, atención con esta carga, pica y va, que bien llevó la pelota y termina, picó muy fuerte, el número 9, el atacante Baldovino Martínez, la pelota termina por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto de Arsenal, que está perdiendo por 3 goles contra 0. Así es, saludo para la gente que está viendo el partido, para Eudelio Hermosilla de Ibiza, España, está viendo el partido, excelente la transmisión, nos dice que saluda a mi Eudelio que está viendo la transmisión a esta hora de la tarde ahí, allá por Ibiza, España, Joel. Sí, señora, a los españoles paraguayos que están por allá. Ahí está Roja. Roja adelanta el pase. Roja juega para Martínez. Martínez sigue. Martínez, pelota que vamos a ver qué indica el juez.
Habrá salida, sí, tiro libre. Sí. Ya se cumple rápidamente. Ahí va Rotela. Rotela avanza con la pelota. Sigue Rotela. Va Rotela. Pelota al medio. Para su compañero. Más atrás jugando para el jugador Ayala. Ayala para Rotela. Cantero que va despejando, Duarte que busca, ahí está el jugador que baja y controla esa pelota, atención que tiene el balón, el jugador que va dominando la pelota va saliendo con ese balón, atención que caño le metió al jugador número 25, el jugador Cantero. Sí, le hizo el trabajo de plomería, Cantero al jugador. Sí, señor, cuando se viene el avance del conjunto, el remate al arco. Hay un rebote, persiste el peligro, marca por allá para sacar esa pelota hacia un costado. Habrá saque lateral, mejoró en este segundo tiempo el conjunto de Arsenal. Después de los cambios mejoró bastante el equipo de Arsenal para esta segunda etapa, que está mejor ahora. Vamos a ver si hace el descuento o qué pasa, porque falta poco, ya no nos falta mucho para que pueda hacer el descuento y después buscar ganar también el partido. Hasta aquí los primeros 5 minutos de esta segunda etapa, queda 20. Queda 20 minutos. Está ganando el conjunto de Milan por 3-0. El arquero preparando la salida. El jugador que está preparando la salida para que salga con esa pelota el jugador Fernández. Fernández se encarga, saca esa pelota fuerte arriba. Atención que va buscando el jugador con el golpe de cabeza. Se viene el cuarto. El arquero. Y el arquero logró desviar esa pelota al córner. Increíblemente ahí el arquero estuvo muy atento, que debió esa pelota va a ser tiro de esquina acá para el equipo de Milán. Exactamente, tiro libre de esquina sobre la punta derecha para Milan, que está ganando por 3-0 en esta tarde sabatina especial, diríamos así, porque una tarde hermoso tenemos aquí en la zona de Iribucuá, sería San Isidro del Norte. Sí, señor, mucha gente también. Sí, mucha gente. Mucha familia. Muchas amigas, muchas familias que estamos viendo aquí en este recinto deportivo, disfrutando del espectáculo. Va sacando, esforzado Ayala la pelota, ya le va quedando al jugador que va teniendo el balón. El número 11 sería el jugador Rotela. Rotela moviendo bien la pelota, tocando más adelante para que la juegue por esa zona el jugador Cantero. Atención, se viene a la carga sobre la punta derecha. Va el jugador, puntea la marca. Era el jugador Acaje que punteaba la pelota hacia un costado, saque lateral. Será para el conjunto, o sea que tiro libre de esquina, sí señor. Tiro libre de esquina sobre la punta derecha, será para Arsenal. Sí, va a tener pelota parada Arsenal en esta vez. Va a ser tiro de esquina. Vamos a ver quién trabaja, quién se encarga de ese tiro de esquina. A ver qué pasa en esa jugada. 8. Saca 8. A ver. El número 8 que ingresó, sí señor, lo vamos a confirmar. Oscar Cantero. Cantero. Que muchos canteros también están en el equipo. Ahora tenemos ya 2 ya en un equipo. Cantero. Los 2 son hermanos. Sí, son hermanos. Oscar Hay Cantero. sí. En el equipo de Arsenal. Milán también hay José Cantero. José también, sí. Eso ya... Otro Cantero. Otro Cantero, creo que es otro. Muy bien, va saliendo sobre el extremo derecho el conjunto de Milan, por intermedio del jugador va tocando la pelota para Espínola. Espínola tiene el balón, sigue Espínola, levanta la vista, toca para su compañero, el jugador Carvajal. Ahí está Carvajal moviendo bien la pelota, tocando más adelante para que avance con el balón el jugador Cantero. Cantero se anima, toca para Roja para Cantero. Cantero no entendió la jugada. Cantero que aprieta. Atención, sigue Cantero, gana la posesión de la pelota. Aprieta por allá. Hay un jugador que tiene una casaca número 90, Vera. Atención, ya va recuperando Rojas. Roja para Cantero. Cantero levanta el centro bajo. Pelota que va sacando la defensa, rechazando la pelota como puede. Atención que va recuperando Vera. Vera que tiene. Vera que sigue. Vera rechaza la pelota del fondo. Atención que le va quedando al jugador Cantero. Cantero que tiene. Sale del cruce por ahí el jugador Roja.
rechaza el defensor, la pelota hacia un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de Arsenal. Muy bien, ahí está entonces el partido que está ganando Milan por 3-0. Muchas gracias al doctor Herminio Velázquez, también le agradecemos a Edgar Salina, muchas gracias a Mini Mercado del Divino Comercial Santa Elena y le agradecemos también al doctor Armando Rojas, también le agradecemos a ver. Ahí está Vera. Vera mete la pelota, sigue Vera. Vera sigue con la acción, levanta la vista, mete para Carvajal, sale el arquero, rechaza el fondo de esa pelota. Atención, buscando por esa zona el jugador cantero, sale en el cruce, ahí está el jugador cantero, quiere llevar la pelota, la consigue, pero sin embargo marca muy bien en el fondo, por ahí el jugador Fernández va sacando, le va quedando a Vera, Vera pierde, ya recupera el conjunto de Arsenal por el intermedio del jugador Ayala toca la pelota, ¿para quién? Para su compañero Armoa para el jugador Vera que mete de pase en profundo, va sacando la defensa. Atención que se viene la carga por intermedio Martínez que quiere, atención, le va quedando sobre el sector derecho para que juegue por esta zona el jugador que es Espínola pierde la pelota, ya va recuperando, va saliendo con el balón, se viene el avance, atención con esta carga, sigue por allá con el golpe de cabeza, sale en el cruce el arquero para quedarse con esa pelota. Albino Miranda se queda en el fondo con esa pelota. Así es, muchas gracias Agrobel, doctor Armando Rojas, Agrobel que te espera en la ciudad de Iribucá. Muchas gracias al doctor Armando Rojas que acompaña la transmisión de este campeonato municipal senior Iribucá 2026. Sí, señor, cuando más atrás tocando para quién, para su compañero, y te levanta el centro, el arquero manotea, aleja del peligro, complementa a Cantero sacando la pelota hacia un costado, saque lateral para Arsenal. Así es, le está costando un montón a Arsenal crear una ocasión clara de gol en esta segunda etapa, está manejando la pelota mucho, pero no tiene un delantero que pueda marcar el gol, el descuento aunque sea en este partido. Sí, señor, en el club se apareció sacando, rechazando la pelota como puede. El jugador que tiene la casaca número 40 sería el señor, vamos a ver. El 40. El 40. Vera. Sí, sí. Faustino Vera. Exactamente, golpe de cabeza, pelota arriba. Golpe de cabeza de Espínola, baja y controla el jugador Ayala la devolución, pelea y gana la posición de la pelota. El jugador Vera que quiere escaparse de la marca, no lo consigue nunca. La pelota termina por un costado, saque lateral será para el conjunto de Milán que está ganando por 3-0. Así es, cómodamente está ganando 3-0 el equipo de Milán. Este es el quinto partido que se está jugando ya en esta tarde de hoy sábado. Después tenemos ya 2 partidos por delante. La pelota va a terminar por un costado. Atención, servicio de costado será para el conjunto de Milán que está ganando por 3-0. Se va lentamente el jugador Pais. Será el encargado de esta pelota. Saque lateral. Atención que ya se hace rápidamente. Termina otra vez la pelota por línea del costado. Saque lateral de vuelta para el conjunto de Milán. Así es, se mantiene en ataque el equipo de Milán buscando su cuarto gol hasta aquí. Que todavía no tuvo ya oportunidad también de ampliar esta segunda parte, pero ahí estuvo atento el portero de Arsenal. Sí, señor, termina la pelota por un costado, de vuelta será saque lateral, está para cumplirlo. El jugador va de pelota arriba, Espínola que busca, peina muy bien la pelota al segundo palo. El arquero sale rápida y se queda con esa pelota. Salida rápida por intermedio del jugador que tiene la pelota sobre la punta derecha, hace la pausa, toca del medio sector para que la juegue por esa zona. El jugador que tiene la casaca número 11, atención, remate al arco, era Cantero que sacaba el remate, rebotó en el defensor y termina la pelota por un costado, saque lateral que ya se hace rápidamente. Atención, se viene Vera. Quiere la pelota, lo consigue, va a meter el centro y tiende a vender el centro, pelota
que va complementando y se viene la réplica. Atención con esta carga, golpe de cabeza. En el cruce apareció, va bajando, controlando esa pelota. El conjunto de Arsenal por intermedio, jugador que avanza con el balón. Atención, cambio de frente, pelota larga para Cantero. Cantero que tiene marcado por Cantero. Sigue Cantero, desvía esa pelota Cantero. La pelota del córner, dos Canteros se marcan allá en esa zona. Uno Cantero de Arsenal y el otro Cantero de Milan. Cantero que es un lateral derecho de Milán, Sí. y en ataque por ese lado es Clemente Cantero. Golpe de cabeza desviado, termina la pelota por línea de fondo. Que bien saltó, era Armoa que buscó esa pelota. Con el golpe de cabeza, desviado, termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto de Milan, que está ganando por 3-0. Sí, muchas gracias a Aldo B del Norte, del doctor Armando Roja, que acompaña la transmisión. Aldo B del Norte te espera su local en la ciudad de Luca, gracias al doctor Armando Rojas. También le agradecemos al doctor Herminio Velázquez, también a Edgar Salinas, muchas gracias por acompañar la transmisión en la tarde de hoy, sábado 31 de enero. Tarde de fútbol a través de Pulse por Más. Exactamente, se van a hidratar los muchachos. ¿Cuántos minutos ya? 15 minutos de la segunda parte del compromiso. Sigue ganando el conjunto de Milan por 3-0. Así es, 3-0. Primer tiempo liquidó ya el partido Milan y está ganando, y esta segunda etapa está tratando de aguantar el resultado. Ya tenemos 15 minutos de este segundo tiempo, 10 minutos más y ya se termina. Tiene 10 minutos a su favor el equipo de Arsenal de buscar el descuento para que no sea un 3-0 letal del equipo de Milán, o Milán a ampliar su resultado también en esta segunda etapa. También le agradecemos también a Comercial Santa Elena, muchas gracias también a Mini Mercado El Divino, le agradecemos también como siempre por el auspicio aquí en la tarde de fútbol y sábado. Mucha gente vemos alrededor de la cancha también, mucha familia viendo, también aquí acompañando a su equipo en la tarde de hoy sábado aquí en la cancha del Sport San Isidro, aquí en la comunidad de San Isidro del norte del distrito de Uribucua. Saludos a toda la gente que nos sigue siempre a través de la transmisión también. Pedimos a la gente que se suscriba, que pueda suscribirse al canal de YouTube, a activar la campanita también de notificación para que pueda llegar todas las notificaciones cada vez que hacemos transmisión en vivo a través de Pulse por Más. Exactamente, están retornando los protagonistas, quedan, 8 minutos de juego de este compromiso. Esto va a terminar ya. Está ganando el conjunto de Milan por 3-0. Ingresan otra vez los protagonistas. Saque corto para que la juegue por esa zona el jugador Páez. Páez va saliendo con la pelota larga, buscando a su compañero. Cuando va recuperando Vera para Arsenal. Vera más atrás tocando. Atención, está tocando, moviendo bien la pelota. Por allá el jugador Ayala, cambio de frente, pelota larga sobre la otra zona para que avance con esa pelota. El jugador que tiene el balón. Atención, no puede dominar esa pelota, ya va sacando la defensa. Dejando para Carvajal que tiene, Carvajal que sigue, Carvajal que avanza con la pelota sobre el extremo izquierdo. Ahí está Carvajal, hace la pausa. Atención, mete el centro, que remate, gol. Gol de Milan. Carvajal motiendo, era el jugador Aníbal Caje, el 88 de zurda hacia el palo izquierdo del guardameta que mete el tanto, el cuarto para el conjunto de Milan. Aníbal Caje de zurda, qué bien hizo. Yo creía que metía el centro, pero se fue directo al arco, colocado hacia el palo izquierdo del portero, poniendo el cuarto tanto para el conjunto de Milan. Así es, llegó el cuarto gol para Milan a través de Caje. Aníbal Caje, que marcó el cuarto gol, póker de goles en este partido. Cuarto gol de Milan a los 17 minutos de la segunda etapa. Sí, señor, era el jugador Aníbal Caje. 88 tiene el señor Caje. Así es. Juega bien porque colocó bien la pelota. Así es. Con la pierna zurda. Así es. Ahí agarró bien esa pelota y adentro del arco, imposible para el portero.
Sí, señor, cuando va saliendo el conjunto de Milan, adelantando el pase para que corra el 18, el recién ingresado sería, el 18 en el conjunto de Milan también. Sí. Ya va recuperando Espínola, Espínola toca, Espínola moviendo bien la pelota, tocando para su compañero. Cuando sale el arquero, se queda con esa pelota. El arquero número 12 sería el jugador Bogado, César Bogado, la guardameta cuando va recuperando, ya va saliendo el conjunto de Arsenal, toca la pelota, Cantero en el cruce, apareció el defensor, rechaza la pelota como puede, el rebote le va quedando, remate al arco, en 2 tiempos, sin dificultad se queda el arquero con esa pelota. Así es, después de mucha vuelta ahí Miranda quedó con esa pelota que ya prepara la salida. Sí, señor, cuando va saliendo con esa pelota, el jugador que quiso contratarse con su compañero, cuando va recuperando, ya va saliendo con la pelota, el jugador que cubre con el cuerpo era Cándido. Cándido que no puede, ya va recuperando, Espínola mete la pelota para Caje, corre, el jugador sale, el arquero se queda con esa pelota, habrá salida del fondo para el conjunto de Arsenal. Así es que ya sale rápidamente Arsenal de vuelta con esa pelota larga, que hoy no le sale nada a Arsenal, le cuesta un montón el partido del día de hoy a Arsenal, que es un equipo que siempre pelea, siempre gana su partido, pero esta vez sí no le está saliendo nada al equipo de Arsenal. Exactamente, despejado, destapado sobre la derecha, mete la pelota el arquero primero, se queda con esa pelota, salida rápida, atención que va saliendo, tocando la pelota para su compañero Ayala, Ayala sobre la punta derecha, para que avance con esa pelota, el jugador, se viene el avance, mete largo esa pelota, sale en el cruce el defensor, el rebote le va quedando otra vez para el conjunto de Arsenal, por intermedio del jugador que pierde la pelota, ya va recuperando por allá el jugador, vamos a ver qué indica el juez, hubo infracción, falta, dice el árbitro, habrá tiro libre, será para el conjunto de Arsenal. Así es, va a ser pelota para Arsenal en esta, que ya les cuesta, y yo creo que falta poco ya para que se termine también el partido, y vamos a ver qué pasa esta jugada de Arsenal. Exactamente, esto va a terminar en un jugador tendido en el piso. Vamos a ver el jugador tendido en el piso, lo están levantando, creo que es el actor del cuarto tanto, Caje, Aníbal Caje, que se levanta de vuelta también, ya para que se pueda ejecutar esta pelota detenida, falta pocos minutos ya para el término. Sí, que falta poco ya, sí. Minuto más ya se termina. Sí, señor, viene el centro, pelota al segundo palo, golpe de cabeza del defensor. Ya complementa quitando por allá el jugador, rechazando la pelota. Va corriendo, con el golpe de cabeza va sacando. Complementa. Atención que va corriendo por acá el jugador que deja que la pelota termine por un costado. Saque lateral, era Monje que buscaba la pelota. No puede. Habrá saque lateral para el conjunto de Arsenal. Cándido, el encargado de cumplir este servicio de costado. Ahí está Cándido, ya lo cumple, toca para Vera, Vera rechaza largo esa pelota, arriba, va buscando el jugador Ayala, Ayala no puede, primero aparece Monje, atención, vamos a ver, está el jugador Vera, Vera para Monje, Monje equivocado en el pase, ya va recuperando el conjunto de Milan, Milan se viene por intermedio del jugador que mete el centro, pelota para Espínola, sale en el cruce marcando muy bien, por acá el jugador Armoa, Armoa va saliendo con la pelota, sigue Armoa, Armoa hace la pausa, sigue Armoa, Armoa adelanta el pase para que avance con esa pelota, atención, está el jugador, le cometieron infracción y se va a ganar la tarjeta amarilla, el jugador que se gana el cartón amarillo. Bueno, sí. Ahí ya le muestra la tarjeta amarilla al jugador que hizo la falta en esa jugada. Sí, señor, va punteando la marca hacia un costado. Esa pelota habrá saque lateral para el conjunto de Arsenal. Bueno, partido liquidado por Milan, que está ganando por goleada su partido en la tarde de hoy por 4-0. Primer tiempo terminó 3-0 y esta segunda etapa marcó el cuarto. Y
liquida ya totalmente el partido. Exactamente, cuando tiene la pelota por allá, el jugador Ayala va sacando la defensa, rechazando con el golpe de cabeza, buscaba el jugador, cuando saca otra vez golpe de cabeza de Cándido, ya va recuperando el rebote. Atención, nada más y nada menos, dice el juez del compromiso, ha terminado el partido. Triunfo 4 a favor del conjunto de Milan, 0 para Arsenal. Así es, terminó el partido, señores, 4-0. El partido de Milan que le ganó a Arsenal. Pausa, ya venimos.
Bien, señoras y señores, ya de vuelta para este, a ver, sexto partido ya. Sí, señor, sexto partido lo que da de la partido, ya me quedó medio... sexto partido en la tarde de hoy entre Ciudad Nueva y San José, el equipo santo que le enfrenta al equipo ciudadano. Exactamente, ya ha arrancado el compromiso, en marcha del partido ya. Vamos a ver, Ciudad Nueva versus San José. Pelota arriba, atención, el arquero sale, el jugador Fernández se queda con esa pelota en el fondo, habrá salida del fondo para el conjunto de San José. Así es, pelota que es el partido que inicia recién. Este es el sexto partido, vamos a ver que si hay... El arquero de Ciudad Nueva sería Vázquez, ¿no? Vázquez, sí. Exacto, Vázquez. Ahí está la corrección. Entonces Vázquez le va a corresponder saque lateral para Ciudad Nueva, que ya se hace rápidamente mala tirada. Sí, señor, sanciona el árbitro del partido. Banderín levantado, todo anulado. Habrá servicio ejecutado para el conjunto de San José, que ya se hace rápidamente Ramírez, que lanzaba esa pelota. Y va recuperando Ciudad Nueva por intermedio del jugador que viene avanzando con la pelota. El jugador número 2 sería Armoa. Atención, le va quedando a Armoa. Armoa tiene la pelota, lanza largo, buscando a su compañero cuando va sacando y recuperando el jugador que mete la pelota larga. Atención con esta carga. Estaba en posición prohibida el jugador, el atacante número 9, Estigarribia, del conjunto de San José. Habrá salida para Ciudad Nueva. Así es, muchas gracias al doctor Herminio Velázquez. También le agradecemos a Edgar Salina, también que acompaña la transmisión. También le agradecemos a Agrobet del Norte, que te espera en la ciudad de Ilucá. También le agradecemos a Mini Mercado El Divino y a Comercial Santa Elena. Exactamente, la pelota para Vázquez, el arquero del conjunto de Ciudad Nueva. El partido está 0-0. Atención, Vázquez está preparando la salida, revienta el balón, cayendo en mitad de terreno con el golpe de cabeza, buscando el jugador Ramírez. Atención, se viene la carga, en el cruce apareció sacando como puede el jugador Almoa. La pelota se pierde a su encostado, habrá saque lateral sobre la punta derecha, se irá para el conjunto de San José. Así es, va a ser pelota para el equipo santo. Partido 0-0 que inició recién los primeros minutos de este sexto partido en la tarde de hoy. Sí, señor, pelota arriba, no puede sacar la defensa, la consigue, el rebote le va quedando al jugador que tiene, es Collante, levanta el centro, el arquero Vázquez se queda en el fondo con esa pelota. Ahí se queda Vázquez con ese balón que prepara la salida rápidamente del equipo ciudadano. Sí, señor, va saliendo rápido el balón con el golpe de cabeza. Atención que tiene el balón, toque corto, se viene el avance, el arquero rápido sale y se queda con esa pelota Vázquez. Vázquez, el protagonista en este primer tiempo del partido, porque todas las pelotas van para él. Toda la pelota ahí al área y hay dos Vázquez ahí en el área, el central número 3, Aníbal Vázquez, y el portero Vázquez también, Wilson. Sí, señor, el número 3. El número 3 sería Aníbal Vázquez. Exactamente. Vázquez. Dos Vázquez. Golpe de cabeza. García que buscaba con el golpe de cabeza. Pelota que va a colocarse del piso. Habrá tiro libre. Será para el conjunto de San José. Así es, va a ser pelota para el equipo Santos, que seguramente de vuelta van a cargar al área y seguramente de vuelta va a aparecer para ahí Vázquez, Joel. Ahí está Alfonso, mete el centro. Golpe de cabeza del defensor, el arquero Vázquez. Otra vez Vázquez se queda en el fondo con esa pelota. Que está siendo protagonista. Ahí el portero Wilson Vázquez. Exactamente, va recuperando Parra. Parra tiene la pelota, Parra quiere. Atención, cubre con el cuerpo. Ya va recuperando por allá el jugador que tiene el balón. Sería el número 30, sería Martínez. Pelota que va terminando por un costado. Ya se hace el servicio de costado, saque lateral que ya se cumple rápidamente. Pelota arriba. Atención que va buscando por allá el jugador García. Comete infracción, o sea que mano. Le botó la pelota en la mano. Habrá tiro libre para el conjunto de Ciudad Nueva. Ahí va a ser pelota para el equipo de Ciudad Nueva. Saludos para el amigo Leonel Mariano, que está viendo el partido también. Es futbolista de Arsenal. Hoy, por ejemplo, le falta un 9 a Arsenal y no apareció el amigo Leonel Mariano, futbolista de Arsenal.
Muy bien, pelota arriba. Hay un jugador caído. Sí, señor, ahí en el gramado deportivo. Vamos a ver. El número 8 sería el señor Parra, que está en el piso. Se levanta de vuelta Parra. Habrá tiro libre para el conjunto de San José. Ahí está. Entonces va a ser pelota para San José. Los primeros minutos, hasta aquí, todavía no tenemos una jugada interesante de ambos equipos. Ocasión clara de gol para este sexto partido. Hasta aquí, todavía sin eso, Joel. Exactamente, pelota arriba, bota y termina la mano del portero Vázquez. Vázquez se queda con esa pelota, va sacando rápidamente y va saliendo por el intermedio del jugador González. González pierde la pelota, ya recupera la gente de San José. Atención, quiere meter el centro, intenta, no puede. Ya va saliendo otra vez. Sé que la pelota se pierde por un costado. Reposición manual para el conjunto de Ciudad Nueva y ya se hace el servicio. Atención, se viene la carga. Amaga primero el jugador, mete pase en profundo. Sale en el cruce por ahí, recuperando la pelota el jugador Alfonso. Atención, ya tiene metiendo la pelota en la mano del portero Fernández del conjunto de San José. Pelota arriba, golpe de cabeza. Atención, baja con el pecho el jugador de Alfonso. Vamos a ver, lanzamiento largo, no está nadie en ataque. En el fondo se queda con esa pelota Vázquez para el conjunto de Ciudad Nueva. Saca con la mano rápidamente para que salga jugando Vázquez. Vázquez adelante el pase para el jugador Rodríguez. Rodríguez para su compañero López. López mete López. Atención, otra vez pelota arriba. Va sacando con el golpe de cabeza, rechazando la pelota como puede. Atención, que va buscando, corriendo. La pelota que puntea y termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto de San José. Así es, acá somos también el equipo de Ciudad Nueva, pero no pasó nada en esa jugada. Va a ser salida para San José. Muchas gracias a Mini Mercado del Divino, como siempre te espera en Garandá con todos los productos para la casa, para el hogar, tener de todos a buen precio. En la parte de despensa también cuenta con servicio de pago expreso aquí. Pago, visita su local a paso del cruce de Garandá, te espera como siempre Mini Mercado el Divino. Sí, señor, se viene Parra. Parra con la pelota, era el jugador número 8, es García, mete la pelota, atención. 3 jugadores caídos en el piso ahí después de la acción, en esta pelota dividida. 3 jugadores el caídos. número 15 del conjunto de Ciudad Nueva y 2 el portero y el otro jugador número 24 sería el señor Alfonso, que está en el piso. Sí, ya Cecilio se levanta. Alfonso y el 15 no tengo el nombre, pero ya no pasó nada en esa, fue un choque casual entre jugadores. Sí, señor. Vamos a ver, lo están, parece lesionado el jugador que se va recuperando lentamente de vuelta. El 15. El 15 sería el señor, o el 35, porque no hay numeración de 15 que no tengo acá. Figueredo sería. Sí, Claudio Figueredo. Exactamente, Claudio Figueredo. Ya se levanta otra vez el 24. Alfonso. Sí, señor. Bueno, ahí está entonces. Jugada ahí. Impacto entre jugadores. Bueno, va a salir seguramente para que les pueda ser bien atendido en esta parte. Bueno, le agradecemos también a Comercial Santa Elena, todos los productos para la canasta familiar en la parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Visita su local en Garandá Centro. Te espera como siempre Comercial Santa Elena. Exactamente. Vamos a ver ahora Alfonso, que se retira el número 24. Vamos a ver, habrá tiro libre para el conjunto de Ciudad Nueva. La pelota sobre la zona izquierda. Atención. Ya mete el centro. Pelota cerrado. El arquero no puede sacar ni no puede empujar. El número 17.
que no puede empujar esa pelota. Estaba solo, se metía sobre la punta derecha, pero no pudo empujar. Creo que fue Soto, Sí, el 17. Soto, que pudo- no puede empujar Sí, esa pelota. esa pelota que estaba ahí para el gol, pero se salva en esa jugada el equipo Santo, el equipo de San José. Alfonso está para sacar esa pelota del fondo para el conjunto de San José. Rechaza la pelota largo, cayendo del campo contrario. Aparece por ahí para sacar esa pelota el jugador Armoa. Armoa ya saca el balón, sigue Armoa. Armoa tiene Soto. Atención, la pelota para su compañero. Sale del cruce, picó muy fuerte. Era el jugador el número 8, Parra, que no pudo dominar esa pelota, se debía y termina por un costado, saque lateral, será para el conjunto de Ciudad Nueva. El partido está 0-0, marcador en blanco, aquí en la cancha de San Isidro del Norte. Pelota que va picando, vamos a ver qué indica el juez. Habrá saque lateral para el conjunto de San José. Sí, y entró el 4, el número 4. Robert Flecha para el conjunto de San José. Sí. Se retiró el jugador que quedó golpeado. Flecha entonces en la cancha. Se retiró Alfonso. 24. Exactamente. Cuando se viene la carga, atención, remate al arco. Sale en el cruce, ya sacando la pelota el recién ingresado Flecha. Ya va recuperando el conjunto de San José, tocando para quién, para Ramírez, Ramírez que va, Ramírez que sigue, atención, era Ramírez que pierde la pelota, tocó mal el balón, ya va recuperando el conjunto de Ciudad Nueva, lanza largo esa pelota buscando al número 10, sería el señor López, que no puede dominar esa pelota, atención, se viene con esta carga el conjunto de San José, atención de Ramírez, el remate al arco desviado, termina la pelota por línea de fondo, que bien probó de media distancia el jugador número 10, Ramírez, perdón. Sí. No le dio con precisión a esa pelota. Sí, así es. Intentó ahí Ramírez, pero no pasó nada en esa jugada. Va a ser salida para Ciudad Nueva de su arco para Vázquez. Exactamente, está colocando lentamente el balón. Ya va a reventar el jugador que revienta el balón. Le va quedando a Soto. Soto que no puede dominar. Collante que la baja. Ramírez que sigue. Era el jugador que tiene el balón. Atención con esta carga. Que bien toca el balón. Movimiento la pelota. Atención, ya va controlando. Por acá el jugador Collante. Atención, ya saca la defensa. Ya va sacando como puede Rodríguez. Ya recupera García que toca la pelota, atención, sale del cruce, por ahí recupera Parra, toca más adelante para que avance con esa pelota, el remate al arco del número 6 sería el señor Mereles, que no puede sacar bien el remate, ya va saliendo, adelantando el pase para quien, para López que corre, sale del cruce marcando Franco, sacando la pelota sin dificultad hacia un costado, ahora saque lateral, será para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es, saludos para el amigo Dionel Bogado de España también, viendo la transmisión, excelente la transmisión, dice apoyo para San José, el apoyo va de Dionel Bogado para San José, hincha del equipo santo, Joel. Sí, señor. Vamos a ver. Está por ahí con el servicio de costado que lo van a cumplir. Está solicitando la pelota por allá. Se fue, no sé a dónde el balón. Se perdió el balón. Se perdió la pelota. Claro. Partido 0-0. Interesante. Sí, señor. Tranquilo el desarrollo de este compromiso. San José que ya tuvo sus posibilidades. Sí. Ciudad Nueva también. Así que excelente. Excelente la transmisión. ¿Qué pasó ahí con el señor camarógrafo? El camarógrafo. Sí, le falta azúcar al camarógrafo el día de hoy. Tarde calurosa, tarde full aquí en la cancha del Sport San Isidro. Exactamente, pelota que termina por un costado, 0-0 el partido. Atención, lo va cumpliendo el servicio de costado para el conjunto de Ciudad Nueva. Limpia el camino el jugador Cardoso. Ya pierde la pelota y se viene a la réplica. Ahí está Ramírez pique y va. Ramírez está pasando lentamente el campo contrario. Atención con esta carga, toca el medio. ¿Para quién? Pelota que va quedando para que recupere y salga con esa pelota el jugador González. González va saliendo. González tiene
tiene, sigue González, elude la marca, limpia el camino, toca para Soto. Soto tiene la pelota sobre la punta derecha. Atención con esta carga, amaga primero Soto. Soto pide compañía, no se le arrima a nadie. Ahí está Soto. Soto devuelve el balón para que profundice el jugador González. Pelota que queda en la mano del portero Fernández. Habrá salida rápidamente. Ya va saliendo Ramírez. Ramírez que tiene. Ramírez que sigue. Pelotazo largo. No llega nunca. Alcanza. Sale Vázquez. Se queda con esa pelota el jugador, pero logró puntear otra vez el atacante. Bastante incisivo en la carga el jugador Mereles. Mereles para Ramírez. Ramírez limpia el camino. Impresionante. Remate al arco. Y el arquero logró desviar esa pelota por poco, acallando el primer tanto del conjunto de San José. Trabajó una pelota interesante y Ramírez intentó darle al arco, pero estuvo atento el portero que desvió esa pelota al córner. Sí, señor, impresionante la tajada, la tapada de Vázquez. El guardameta está haciendo bien su trabajo. Sí, hasta aquí es bien. Siempre deja bien parado su equipo Vázquez cada vez que se le llama. Exactamente, habrá tiro libre de esquina para el conjunto. En este campeonato hay buenísimos porteros. ¿Sí? Cada club tiene porteros interesantes. Exactamente. Nilsson es uno de ellos. Exacto. Ahí viene el centro, va a ser para el conjunto de San José, que quiere llegar al primer tanto, que ya intentó en varias ocasiones, pero no pudo ser. Atención, centro al primer palo, va sacando la defensa, con el golpe de cabeza Hermosa sacaba la pelota al córner. Tiro libre esquina de vuelta para el conjunto de San José. Se mantiene ahí en ataque el equipo Santos, de vuelta a otro tiro de esquina. Pelota arriba, Vázquez se queda con esa pelota. Ya va saliendo rápidamente por intermedio del jugador. Atención que tiene Soto. Soto tiene, levanta la vista, quiso meter el pelotazo largo. Marca el juez infracción de perjuicio de Collante. Habrá tiro libre, será para el conjunto de San José cuando el árbitro indica que tiene que hidratarse. Sí, los señores. Para los futbolistas. Muchas gracias al doctor Herminio Velázquez, también le agradecemos a Edgar Salina, presidente del equipo deportivo Brandá categoría senior. Le agradecemos también a Agro B del Norte, del doctor Armando Rojas. También le agradecemos a Mini Mercado del Divino y a Comercial Santa Elena, que acompañan esta transmisión. El día de hoy, sábado 31 de enero, tarde de fútbol, sexto partido 0-0 entre San José y Ciudad Nueva, los dos equipos que necesita sumar de a 3 en la tarde de hoy. Hasta aquí los resultados: 1-0 ganó Libertad, 0-0 entre Grupo Nau y Arendá, 0-0 Manchester y Independiente, 1-0 ganó 15 de agosto, 4-0 ganó el equipo de Milan Arsenal, y este es el sexto partido, 0-0. Sí, señor, el partido está 0-0. Ya van a retornar los protagonistas en el campo deportivo aquí en esta tarde. Ya se va asomando el sol, ¿no? La puesta del sol. Queda todavía un partido. Sí, Cecilio poco. Alfonso. El sol ya hizo lo suyo el día de hoy. Se va yendo a poco. Sí, señor, conocido amigo Cecilio Alfonso. Sí. Sí, señor. Alfonso. Ahora le cambia el nombre, le ponen Neri Alfonso. Neri Alfonso. Bueno. Sí, ahí está. Para mí que es Cecilio Alfonso, aquel señor que tiene la casaca número 5, que juega en la parte defensiva de San José. Sí, señor, está colocando la pelota para la ejecución de esta pelota detenida a favor del conjunto de San José, el número 4, Flecha. Alberto Flecha, Robert Flecha sería el señor. Sí, señor, lanza largo esa pelota, golpe de cabeza. La pelota va buscando por allá el jugador Cardoso, no puede, ahí está Flecha, directo al arco, golpe de cabeza, el rebote, está en posición prohibida, sí señor. Outside. Posición ilícita. Así va a ser salida para Ciudad Nueva, desde su arco para el portero Vázquez. Quedó un outside ahí el jugador de San José.
Sí, señor, pelota largo, golpe de cabeza. Atención que va, pelota arriba otra vez. Atención con esta carga. Golpe de cabeza de Ramírez. Ramírez para el jugador Parra. Parra otra vez para Ramírez. Cambio de frente, pelota larga. Y Cigaribia que pedía la pelota, pero prefirió meter pase en profundo, pero muy largo el pase. Termina la pelota por línea de fondo para salida de portería para el conjunto de... Para el conjunto de Ciudad Nueva, sí, señores. Vázquez, el arquero, Vázquez González, Vázquez Armoa, Martínez, Cardoso, Rodríguez, García, López, Figueredo y Soto son los jugadores del conjunto de Ciudad Nueva. Sin embargo, el conjunto de San José, en el arco Fernández, Alfonso León, Collante, Alfonso Mereles, Parra, Estigarribia, Ramírez, Villalba, Bernal y Flecha. En el conjunto, Flecha que había ingresado en sustitución de el número 24, Alfonso, que se había retirado por lesión. Ahí está Ramírez, Ramírez para Parra, otra vez para Ramírez, Ramírez adelantando el pase, buscando a Estigarribia, pase en profundo, muy largo, queda en la mano del portero Vázquez, Vázquez que recoge para colocar y preparar la salida, la apertura del fondo para el conjunto de Ciudad Nueva. Ahí está entonces el partido 0-0 hasta aquí, esta primera etapa. Partido sin gol todavía. Hubo ocasiones, pero hasta ahí. Pero todavía no tenemos el gol. Lo que es lo más importante del fútbol hoy no aparece todavía en este partido. Exactamente, Villalba era el jugador que metía largo esa pelota. El arquero Vázquez se queda otra vez con esa pelota. Va a rechazar Vázquez, cayendo en el campo o contrario. Atención, baja y controla el jugador Cardoso. Cardoso tiene la pelota, toca en mitad de terreno, pase corto para que la juegue por esa zona el jugador Rodríguez. Pierde la pelota, ya recupera. Atención, tiene el jugador Cardoso. Cardoso tocando sobre la punta derecha para que juegue Soto. Soto tiene el balón. Sigue Soto, perseguido por Parra. Atención, más atrás tocando para su compañero. El jugador Rodríguez mete el centro, pelota al área. ¡Qué peligro el remate al arco! El arquero estaba firme. Sí. Se queda con esa pelota. Atajó el arquero Fernández, una jugada interesante que armó por este lado del equipo de Ciudad Nueva, pero estuvo atento ahí el portero Fernández. Sí, señor, salida rápida, pelota que va botando, va buscando por allá el jugador Villalba, el arquero se queda en el fondo con esa pelota, salida rápida por intermedio del jugador que pica y se escapa de la marca, tocando más adelante para Soto, Soto otra vez la devolución para su compañero, este que rechaza el balón, era el número 3 Vázquez, pelota arriba, atención, va corriendo y se queda con esa pelota, deja que se pierde por un costado, saque lateral, será para el conjunto de San José, el jugador Collante que lo cumple, buscando a Ramírez, golpe de cabeza del jugador número 4 González, desvía esa pelota hacia un costado, ya se hace rápidamente el servicio de costado cuando se viene Ramírez quiso limpiar el camino, sale en el curso y se queda con esa pelota y va saliendo rápidamente González que va saliendo para el conjunto de Ciudad Nueva, tocando más adelante para que juegue Vázquez pasa en profundo buscando a su compañero, el jugador Figueredo, pelota punteado por el jugador número 4 sería el defensor Flecha, termina la pelota por línea final, habrá tiro libre, esquina sobre la punta derecha, será para el conjunto de Ciudad Nueva. Sí, Ciudad Nueva que va a tener este tiro de esquina interesante que va a tener a favor el equipo de Ciudadano. Primera pelota para que va a tener desde la esquina. Exactamente, habrá tiro libre. Prepara López para este servicio de esquina, pelota detenida, pelota quieta. Vamos a ver qué genera en esta jugada. Pelota al primer palo, bota el balón, pasa todo. No pasó absolutamente nada. Cuando va sacando ya el jugador Bernal, rechaza la pelota largo. Cuando va corriendo ya termina la pelota por un costado, banderín levantado, todo anulado. Habrá servicio descontado para Ciudad Nueva. Así va a ser pelota para el equipo ciudadano en este caso. Va a ser saque lateral. Fue lo último. Sí, señor, nada más y nada menos, dice el juez del compromiso. Ha terminado la primera parte 0-0 del partido. Así es, pausa. Ya venimos.
Muy bien, señoras y señores, ya de vuelta para esta segunda etapa entre Ciudad Nueva y San José. Partido 0-0 que inicia en este segundo tiempo. Sí, señores, marcha de vuelta la etapa complementaria aquí en la cancha de San Isidro del Norte. Hay dos cambios en el equipo de San José. El señor Juan, sería señor Juan, su apellido sería Fernández Figueredo. Sí, 23. Para mencionar al señor que tiene la casaca número 20. Sí, señor. No, de San José, el número 23 de San José. 23. Servicio de contado que ya se hace rápidamente. Flecha, exactamente, Flecha está en la cancha. Pelota arriba, va buscando Parra, no puede controlar esa pelota Parra. Parra sigue, Parra observa primero, toca la pelota para su compañero Merele para Parra para Flecha, la pelota para Estigarribia, otra vez la devolución para Parra que se perfila, el rebote le va quedando al jugador recién ingresado también, el número 40, podemos confirmarlo también, el número 40. Podíamos verlo un poco, el señor de San José, el equipo de San José, el número 40, que ingresó también en este segundo tiempo del compromiso. Benítez, entonces el número 40, Benítez, ya está en la cancha también, pelota larga. En el fondo le va quedando a Fernández, el guardameta del conjunto de San José se queda en el fondo con esa pelota, va rechazando, largo esa pelota, bota el balón, baja y controla esa pelota el jugador Cardoso pierde, va rechazando la pelota por allá el jugador Flecha, largo el arquero Vázquez, que bien Vázquez, ¿no? Nos tiene miedo Vázquez, ya va saliendo por allá el jugador Vázquez, lanza sobre la punta derecha para que corra primero, aparezca por ahí para quedarse con esa pelota del 42 sería Collante, la pelota termina por un costado, saque lateral para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es, partido 0-0 en estos primeros minutos de esta segunda etapa. Vamos a ver si tenemos goles en este segundo tiempo, estos dos equipos entre San José y Ciudad Nueva. Exactamente, pelota arriba, atención, está tocando la pelota más adelante el número 30 para Ciudad Nueva, que había ingresado también, señor, el número 30 Martínez, sí señor, Martínez ya lo tengo, Martínez ya tiene el balón el jugador Rodríguez tocando para su compañero el jugador Vázquez adelanta para el jugador Rodríguez, atención, se viene la carga de Ciudad Nueva, remate al arco, justo donde estaba el arquero, el remate, Fernández se queda en el fondo con esa pelota. Intentó ahí Ciudad Nueva sorprenderle un poco al portero, pero tranquilo, ahí dominó la pelota Fernández. Sí, señor, pelota arriba, golpe de cabeza. Atención, va sacando García, intenta sacar esa pelota, se desvía el balón, se pierde por un costado, saque lateral, será para el conjunto de Ciudad Nueva. Y está para cumplirlo. El número 8 sería el señor García. Atención. Pelota arriba, está sacando la defensa. Pelota arriba, va bajando Martínez, intenta bajar esa pelota, no lo consigue Martínez, termina la pelota por un costado, saque lateral para el conjunto de Ciudad Nueva. Así va a ser pelota para el equipo de Ciudad Nueva. Mira que arrancó de vuelta como arrancó el primer tiempo, segundo tiempo, impreciso en la parte final la jugada de los jugadores. Hasta aquí sin goles todavía de este partido. Sin la emoción del gol, el desarrollo del partido. Atención, vamos a ver, será saque lateral para el conjunto de San José, está para cumplirlo el número 17, vamos a ver quién lo cumple, ahí está Martínez, saca la pelota, revienta, golpe de cabeza, complementa, el rebote le va quedando al jugador, al capitán del equipo, el número 8, sería el señor García, atención, puntea la marca, recupera y avanza con esa pelota González, va González sigue, González toca en el medio para su compañero, el jugador Rodríguez, remate largo, débil, la pelota desviado, termina por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto de San José, el partido 0-0. Así es, ahí va preparando la salida el equipo de San José.
Partido 0-0. Muchas gracias al doctor Herminio Velázquez. También le agradecemos a Edgar Salina. También le agradecemos a Agrobet del Norte, del doctor Armando Rojas. Muchas gracias a Comercial Santa Elena, a Despensa, a Mini Mercado El Divino, digo bien, que acompaña también la transmisión aquí a través de Pulse por Más. Sí, señor. Gracias a los patrocinantes de esta tarde, en el día de la fecha, en este torneo de la categoría senior. Atención que va sacando como puede el jugador Armoa. Ya va sacando la defensa, rechazando la pelota como puede. El defensor Alfonso. Atención, va bajando, controlando esa pelota que bien, metiendo la pelota para el jugador Parra. Parra para Ramírez. Ramírez tiene la pelota, perseguido por el jugador González. Sigue Ramírez, pelota termina por un costado, saque lateral será para el conjunto de San José, que ya se cumple rápidamente la pelota para el jugador Estigarribia, que no puede, ya va saliendo la defensa, recupera, rechazando el fondo de esa pelota. Atención, va buscando por allá el jugador Benítez tocando más adelante, cuando sale en el cruce Rodríguez y se queda con esa pelota. Hubo mano, indica el juez del compromiso. Ahora tiro libre será para el conjunto de San José. Así va a ser pelota para el equipo de San José, que va a tener una pelota parada aquí. Un tiro libre interesante. Vamos a ver cómo trabaja y qué pasa en esta jugada. Sí, señor, nervioso el número 7. Se gana la tarjeta amarilla de Ciudad Nueva. El número 7, Rodríguez. Cartón amarillo, sí, por protestar por la decisión del juez. Sí, señor. Habrá tiro libre peligroso para el conjunto de San José. De derecha, 2 hombres en la muralla humana. Vamos a ver, el árbitro va a autorizar. De derecha se prepara. Pelota detenida a favor de San José. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están esperando para mandarlo esa pelota con el golpe de cabeza o le entra directo al arco. El árbitro autoriza. Se viene el tiro libre directo al arco, rebotó en la barrera. Ya va buscando el jugador Collante, no puede bajarle, cometió una infracción, indica el jugador del compromiso. Habrá tiro libre, será para el conjunto de San José de vuelta. Sí, va a ser pelota de vuelta para San José. Quiso salir rápido acá Ciudad Nueva, pero consigue, o sea que hizo vuelta la falta, consigue la falta de vuelta del equipo de San José, que va a tener vuelta pelota para. Exactamente, ahí está el remate al arco directo, el rebote de Collante, termina la pelota por línea de fondo, salida de portería será para el conjunto de Ciudad Nueva, el partido sigue 0-0. Así es, San José que no supo aprovechar la pelota para en 2 ocasiones, pelota por la barrera, ahora va a ser salida para Ciudad Nueva. Exactamente. Está para sacar esa pelota el jugador. Vamos a ver otro cambio en el equipo del conjunto de Ciudad Nueva. Se va a retirar, vamos a verlo. Vamos a ver, va a ingresar el número 23. 23 de Ciudad Nueva. Exactamente. Barrios. Exactamente, Barrio ingresa. Ya. Va recuperando la pelota el jugador Armoa. Armoa toca para el recién ingresado Barrio. Está Barrio. Adelanta el pase para su compañero Rodríguez. Rodríguez que no puede, ya pierde la pelota, ya va recuperando el conjunto de San José. Por intermedio del jugador Ramírez. Ramírez sigue. Adelanta el pase para quién, para el jugador que quiere llevar la pelota, pero sin embargo no lo consigue nunca. El jugador Mereles. Estigarribia más atrás, eleva el centro, golpe de cabeza de la defensa, va recuperando, atención, va recuperando Parra pica y va, Parra sigue, sale del club, se marca muy bien y recupera la pelota para que se venga el avance del conjunto de Ciudad Nueva, por intermedio del jugador, sale del club, se marcando muy bien por allá, el defensor Collante que recupera, adelante el pase para Ramírez que tiene la pelota sobre la punta zurda, pica y va, puntea primero la marca y se queda con esa pelota del jugador Vázquez para Ciudad Nueva, pierde otra vez, recupera Ramírez para San José, ahí está Ramírez, la pelota se desvía, termina por un costado, saque lateral, será para el conjunto de San José, indica el juez. Así va a ser pelota para el equipo celeste, para San José en este caso, que consigue vuelta una pelota, ahí Ramírez que peleó un poco y consigue un saque lateral. Exactamente, pelota, remate al arco, Vázquez en 2 tiempos se queda con esa pelota, vamos a ver qué indica. Sí,
Sí, ya salió fuera de juego esa pelota. Tiene que colocar en el piso el balón para que reviente. El jugador Vázquez saca rápido esa pelota. Vamos a ver que hubo mano. Hubo mano, indica el juez. Habrá tiro libre, será para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es, va a ser pelota para el equipo de Ciudad Nueva. Acá le cobra la falta el jugador de San José. Y acá seguramente va a salir pelota por arriba. Exactamente. Vamos a ver quién se encarga de esta pelota detenida. Está Vázquez. Vázquez, se encarga Vázquez, pelota que va para el jugador, pelota arriba. Atención que va con el golpe de cabeza buscando el jugador Estigarribia. Estigarribia tocando para Ramírez. Ramírez tiene la pelota, otra vez la devolución para Ramírez. Sale del cruce oportunísimo recuperando la pelota. El jugador García. Atención, ya recupera Estigarribia. Ya va sacando la defensa. El rebote le va quedando a Parra. Parra que tiene, Parra limpia el camino. Sigue Parra, levanta la vista, remate al arco. Vázquez. Se apresuraba para quedarse con esa pelota el jugador León, pero no puede, sacó el remate, termina la pelota por línea de fondo, habrá salida de portería, será para el conjunto de Ciudad Nueva, el partido sigue 0-0. Así es, acá probó también Parra, pero estuvo atento el portero Vázquez que sacó esa pelota, salida para Ciudad Nueva. Exactamente. Va colocando la pelota para la salida, desde el fondo la apertura, preparando desde el fondo el jugador Armoa, largo esa pelota, buscaba Collante, deja que termine esa pelota por un costado para que se haga la reposición manual a favor de San José. Pelota que va buscando, va sacando la defensa, pelota arriba, va buscando el jugador que baja y controla, es el jugador León. León tocando bien, la pelota para el jugador que tiene es Parra. Parra toca para León, León tiene la pelota sobre la punta derecha, avanza con la pelota, se viene León, León tocando más adelante para su compañero. Atención, este que quiere escaparse de la marca no lo consigue, pelota arriba, Estigarribia que no puede, saca la defensa, rechaza el jugador Vázquez. Atención, en el fondo le va quedando al jugador Alfonso, golpe de cabeza más atrás para Fernández. Habrá salida para el conjunto de San José. Así es, partido 0-0 todavía en este segundo tiempo. Es el sexto partido que tenemos en la tarde de hoy sábado. Muchas gracias a Agrofed, Agrovedio, Agroved del Norte, del doctor Armando Rojas. También le agradecemos a Edgar Salina, presidente del Sportivo Grandá categoría senior. Muchas gracias a Comercial Santa Elena. También le agradecemos a Mini Mercado del Livino y le agradecemos también al doctor Herminio Velázquez. Sí, señor, va rechazando del fondo el jugador Armoa, pelota al vacío, no está nadie sobre esa zona, termina la pelota por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto de San José, el partido está 0-0. Así es, ahí vamos a ver cambio de vuelta, vamos a ver quién ingresa. Vamos a ver dos cambios, sí señor, el número 11 y 38. Sí. Sale Estigarribia en este caso 1. Sí. Fidel Benítez, uno que ingresa. El 11 es Fidel Benítez, ¿verdad? El 38 es, creo que es Fidel Benítez. Fidel Benítez, el 38. Sí. Benítez. Sí, el 38. Benítez. Y el 11. A ver, vamos a hacer bien. Villalba el 38 y el 11 Benítez, que ingresa para San José. Se retira a Adelio Estigarribia y el otro se me perdió aquí en lo que sale. Benítez y el otro es Villalba. Villalba. Ahí está. Bueno, ya confirmados los dos cambios. Villalba y Benítez ya están en la cancha. También Flecha, el número 23 que juega sobre la punta derecha como atacante. Sí, sí. Y el jugador que viste la casaca 38, Villalba.
También. Ahí está tocando el jugador Benítez, pelota arriba. Atención, tiene la pelota sobre la punta derecha. El jugador que quiere meter el centro no lo puede. Ahí está Flecha, más atrás jugando para el jugador León que mete el centro. Pelota arriba. Atención, va peleando por acá. Cubre con el cuerpo. Pelota que va a terminar por un costado. Saque lateral. O será para el conjunto que ya se cumple rápidamente León. Mala tirada. Mala tirada. Le sanciona el juez banderín levantado todo anulado. Se tiene que repetir, ¿no? Así es, tiene que ser para el otro ahora el saque lateral. Sí, señor, ahí está para cumplirlo el servicio de costado del capitán del equipo del conjunto de Ciudad Nueva. Pelota que va a terminar por un costado, habrá saque lateral para el conjunto de Ciudad Nueva. El partido sigue 0-0. Sí, partido 0-0, ahora ya se hace sentir ya los jugadores también. En esta parte del partido, minuto 15, segundo tiempo, 0-0. Sí, señor, está el número 8. El jugador García se está preparando García para ejecutar esta pelota detenida. Atención, ahí está García, mete el centro, pelota al segundo palo, va sacando la defensa, baja con el pecho muy fuerte, no puede, ya va sacando Collante, pelota arriba. Atención que va buscando, ya va recuperando y se viene el jugador Merele pierde, ya recupera el jugador García. Atención, pica y va. Cuando va sacando la defensa, rechazando la pelota, va peleando por allá el jugador Benítez, que bien el pase para Ramírez, que tiene la pelota sobre la punta zurda, perseguido por el jugador González gana la posición de la pelota, va saliendo para el conjunto de Ciudad Nueva, va González, pica y va, tocó mal González. Atención que recupera otra vez Ciudad Nueva, manda el ataque, hace la pausa, el jugador Barrios mete la pelota al medio, ya va recuperando el jugador que va saliendo con la pelota al número 6, el jugador Merele, primero aparece el defensor Martínez sacando como puede, otra vez recupera León tocando para Merele tiene el balón, lanza largo buscando a Ramírez, atención Ramírez que no puede, el remate al arco desviado, afuera, qué bien le pegó Ramírez de zurda, de volea le pegó a esa pelota. Sí, una pelota importante que tuvo que encontrar ahí Ramírez, intentó darle directamente al arco, por poquito erró por la portería de Vázquez, se salva de esta parte el equipo de Ciudad Nueva. Sí, señor, Armoa está para sacar esa pelota, revienta Armoa va reventando, pelota que va, atención, va recuperando, se viene Ramírez, pelota que va terminando por línea de fondo, habrá recuperación por intermedio del jugador Ramírez que va recuperando la pelota, atención, vamos a ver qué indica el juez, hay un jugador extendido en el piso del equipo de Ciudad Nueva, lo están atendiendo al señor que quedó tendido en el piso, no sabemos qué, se va recuperando lentamente de vuelta. Sí, señor, ya se va recuperando después de la acción el jugador, ya se levanta de vuelta el número 4, González, totalmente recuperado. Así es. Carlos González. Exactamente. El servicio de costado a favor del conjunto de San José. Ya se va a hacer el servicio, ya se hace rápidamente. Atención, está el remate al arco. Cerquita del palo derecho. Pasó esa pelota, qué buen remate. Sí. Que había sacado el jugador de derecha. Pero bueno, lastimosamente juega. No sé si vos te fijaste, Joel. Todos los goles hoy de los equipos fue hacia el arco norte. Hacia el arco norte. Sí, hacia aquel lado. Exactamente, donde no hay gente allá. Sí, hasta ahí todos los goles. Sí, señor. Libertad hizo por ahí el 1-0. Milan hizo los dos hacia aquel arco. Y también 15 de agosto. Exactamente, 15 de agosto hizo los 4 goles hacia o sea, 15 de agosto ganó 1-0. El único hacia ahí, pero en los 3 goles marcó ese lado Milan y 1 por acá. Sí, señor, exactamente, ya recuerdo. La pelota para Collante que tiene, atención, se viene el avance, Collante que no pudo, el número que tiene 42, Collante que no pudo en la marca, ya termina la pelota por línea de fondo, habrá salida de portería para San José. Así va a ser salida para San José, para el portero Fernández, que ya, ¿cuántos minutos tenemos?
19 ya. Un poquito, 5 minutos más y ya se termina. El número 4 se retira, ingresa 14 en el conjunto de Ciudad Nueva. El 4 González, Sí. que se retira. Ingresa el 14. Exacto. Y el 14, El 14, vamos a ver quién es el 14 de Ciudad Nueva. Si no pasas ahí el dato, Addison, si tenés. El 14 de Ciudad Nueva. enseguida confirmamos, habrá tiro libre para el conjunto de Ciudad Nueva. El número 3, Vázquez el encargado. Vázquez mete la pelota largo, golpe de cabeza. La pelota termina en la mano del portero Fernández del conjunto de San José. Salida rápida por intermedio del jugador que va saliendo sobre la punta sur, adelantando el pase para que la juegue por esa zona el jugador Benítez. Benítez tiene, atención, va saliendo el defensor rechazando la pelota como puede. Corre, no puede bajar esa pelota, pierde mano. Para mí, ¿por qué sancionó? Tenía que aplicar la ley de ventaja, sería, ¿no? O sea que estaba volviendo de la posición prohibida. Así es. Entonces lo que cobró es el Creía offside. que era la mano que había Sí. sancionado. Así es. El offside lo que cobró. Exactamente. Muy bien cobrado. Bueno, Alfonso que va sacando la pelota. Ya va teniendo el balón Cardoso. Cardoso para el conjunto de Ciudad Nueva. En el medio toca para Rodríguez. Rodríguez avanza con la pelota. Mete la pelota sobre la punta derecha. Pelota del piso. López, que sacó el remate, pero encima del horizontal termina la pelota por línea de fondo. Sí. Habrá salida de portería para el conjunto de San José. Así es, acá intentó López, pero se levantó mucho esa pelota. Va a ser salida para Fernández, Sebelio Fernández, que prepara la salida para el equipo santo. Exactamente. Fernández está preparando la salida. Esto va a terminar 0-0 todavía el partido. Marcador en blanco, señoras y señores, aquí en la cancha de San Isidro del Norte. Pelota arriba, golpe de cabeza del jugador Benítez. Mete la pelota larga para quien, para Ramírez. Ahí está Ramírez, se viene Ramírez, no puede Ramírez. Ya va recuperando el conjunto de Ciudad Nueva, rechazando la pelota arriba. Atención, golpe de cabeza de el jugador que tiene la pelota. El capitán del equipo sería el señor Benítez. Atención, ya recupera el conjunto de Ciudad Nueva por intermedio del jugador López. Mete pase en profundo para que avance con esa pelota. Tiro al arco, muy débil. La pelota recupera otra vez López, el remate al arco, el arquero logró contener esa pelota. Sí, acá quiso sorprender López, pero estuvo ahí muy atento Fernández, que sacó esa pelota. Pero jugada de gol, casi fue el primero para Ciudad Nueva, que estuvo atento ahí Fernández, que sacó esa pelota. Exactamente, pelota arriba, atención, que va teniendo el balón, pelota arriba, va buscando el jugador que no puede con esa pelota, ya va rechazando del fondo el jugador Benítez. Pelota que va quedando buscando Ramírez, pero no puede. Atención, sí lo consigue el jugador Benítez. Se cae Benítez, le comete infracción, falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre, será para el conjunto de San José. Sí, pelota interesante que consigue acá San José, una pelota parada. Casi hace bien. Puede pasar muchas cosas, porque mira que ya a punto de que se termine ya este partido y todavía sin goles. Todavía sin goles, sin la emoción del gol, el desarrollo de este penúltimo partido, ¿no? Penúltimo. Así es. Y después se viene, el último sería... Sí, los últimos 100 minutos. ¿Cuánto? Los últimos 50 minutos. Entonces después. hasta la... Sí, señor. Pero bueno. Sí, 25-25. Así es, este es el penúltimo. Nos queda todavía media hora, o sea, casi una hora de fútbol. Sí, señor. No pasa nada. Vamos a ver, se viene el conjunto de San José con esta pelota quieta, pelota detenida, pelota que rebotó en la barrera. El jugador Barrios, en Barrios rebotó, habrá servicio de contado que ya se hace rápidamente la pelota para Benítez. Benítez que tiene, pica y va Benítez, quiere pasar de la marca, no puntea. Por allá el jugador Armoa, nada más y nada menos, dice el juez del compromiso. 0-0 el partido.
Sin goles terminó este compromiso. Así es, tercer partido sin goles, 0-0. Minuto de pausa, ya ha venido para el último partido.
Muy bien, ya de vuelta, señores, para este último partido ya en la tarde de hoy, sábado 31 de enero del 2026, campeonato senior. Hasta aquí todos los resultados. Tenemos el primer partido, Libertad ganó 1-0. El segundo partido fue empate 0-0 entre Upona y Arendá. Manchester, empate 0-0 entre Independiente. Después el partido de 15 de agosto que sumó, ganó 1-0 su partido hoy. El cuarto partido, el quinto digo bien, cuarto partido ganó Milan por 4-0 a Arsenal. El quinto partido terminó 0-0. El sexto partido digo bien terminó 0-0. Este es el último, la tarde de hoy, que inició recién entre el Real Madrid Cerro Verde. Partió recién 0-0 todavía hasta aquí en este último partido en la tarde de hoy, señoras y señores. Partido Campeonato Senior 2026, una fecha más, hoy sábado 31. Saluda a toda la gente que está viendo el partido, puede dejar su comentario, a suscribirse al canal de YouTube también de Pulse Sport Más y activar la campanita de notificaciones. Saludos para que para que le pueda llegar las notificaciones también de todos los partidos que hacemos siempre cada fin de semana. Partido que inició recién 0-0 todavía. Vamos a ver si hay goles en este partido, porque entre San José y el equipo que terminó recién fue empate 0-0 Ciudad, no hay San José, 0-0 sin goles. Vamos a ver si hay goles en este partido. Hasta aquí, a ver, los 0-0, 3 partidos 0-0. Guaranda Grupo 0-0, Manchester empató 0-0 también ante el equipo de Independiente. Y el tercer empate es entre San José y Ciudad Nueva en este caso. Muchas gracias al doctor Herminio Velázquez, que acompaña la transmisión, que auspicia, acompaña la transmisión de Pulse por Más. También le agradecemos a Edgar Salina, presidente del Esportivo Guarandá categoría senior. También le agradecemos a Agrobet El Norte, del doctor Armando Rojas, que Agrobet El Norte te espera en la ciudad de Iribuca. Muchas gracias también a Mini Mercado El Divino, todos los productos para la casa, para la canasta familiar y a buen precio de mercadería en general, productos cárnicos, embutidos, bebidas, servicio de pago express equipado. Visitas el local a Paso del Cruce, Arendá te espera Mini Mercado El Divino. También le agradecemos a Comercial Santa Elena, tu centro de compras en Arendá, como siempre te espera con las ofertas en toda clase de productos, de parte de despensa, carnicería, ferretería, material de construcción y veterinaria. Centro mismo de Arendá te espera su local, como siempre, Comercial Santa Elena. Partido 0-0, Real Madrid Cerro Verde. Sí, señor, ahí está Domínguez, mete pase en profundo el arquero. Ayala se queda con esa pelota. Real Madrid versus Cerro Verde en la tarde, en la última parte del partido de la tarde del sábado. Ya va saliendo el conjunto de Real Madrid. Sale del cruce por ahí el jugador Domínguez, se queda con esa pelota. Va saliendo Domínguez para Zamudio. Atención, cambio de frente. La pelota para La Rosa, remate al arco desviado, termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto de Real Madrid. El portero Ayala sale corto con su compañero Torre lanza largo esa pelota buscando a su compañero Estigarribia moviendo bien la pelota. Atención, pelota larga, pasa en profundo, marca Benítez, puntea la pelota. Atención que va buscando Portillo tiene la pelota, Portillo sigue, Portillo toca para su compañero Gómez más atrás para el número 10. Atención que se viene el conjunto de Real Madrid, mueve bien la pelota, tiene el balón el número 10 Rodríguez más atrás jugando para su compañero el jugador Caje, pelota arriba, ahí está Caje con el golpe de cabeza, baja con el pecho, domina esa pelota, está por ahí el jugador Cáceres sigue, Cáceres toca mal la pelota, recupera Cerro Verde, va recuperando y tiene el jugador La Rosa, pasa en profundo para la corrida del jugador Pérez, pero
muy exigido el pase, muy fuerte, termina la pelota en línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto de Real Madrid, 0-0 el partido. La pelota para Real Madrid, va a salir el portero, Armoa creo que el portero, ¿verdad? A ver, la peleó Alfonso o Armoa. A ver, el portero. Ayala, ahí está entonces. Cambió el portero hoy el Real Madrid que prepara la Ayala salida. es el arquero. Muy bien. Cuando va teniendo la pelota por allá el jugador que tiene Vázquez. Atención, que va recuperando, va saliendo ya Villalba, rechazando la pelota a cualquier lado. Habrá servicio de costado, será para el conjunto de Real Madrid. Cuando ya se cumple rápidamente, está teniendo el balón, atención, ya va teniendo la pelota para allá el jugador, que bien filtra el pase sobre la punta derecha para la corrida del jugador Portillo, el arquero se pierde la oportunidad de marcar el primer tanto, de dar apertura al marcador, el jugador Gómez acaba de perderse el primer tanto para Real Madrid. Llegó bien Real Madrid acá con pelota dominada, pero no pudo acertar el arco. Se equivoca en la última parte de Gómez. Casi fue el primero de Real Madrid en esta jugada. Sí, señor, cuando va recuperando y teniendo el balón Rodríguez, baja para Cáceres, Cáceres mete el centro, el arquero rebotó en la defensa que va recuperando Zamudio. Atención, pelea por ahí, puntea la pelota hacia un costado, el jugador que tiene la casaca número 10 sería Godoy, la pelota, habrá servicio descontado que ya se cumple rápidamente. Atención, que va sacando la defensa, rechazando la pelota hacia un costado, habrá saque lateral, será para el conjunto de Real Madrid que lo va a cumplir el jugador Caje, ya lo cumple Caje. Atención, toca para el jugador Caje que mete la pelota, pasa en profundo. Atención, termina la pelota por línea final, habrá salida de portería para el conjunto de Cerro Verde. Así es, prepara la salida Cerro Verde que sale ya rápidamente con pelota larga. Exactamente, cuando va buscando el jugador, vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Habrá tiro libre será para Cerro Verde. Sí, va a ser pelota para Cerro Verde en esta, va a ser pelota parada. Exactamente, golpe de cabeza del defensor del Real Madrid. Va teniendo Portillo avanza con la pelota, levanta la vista, toca, pasa en profundo para que juegue Rodríguez, muy fuerte el pase exigido, termina la pelota por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto de Cerro Verde. Así es, de vuelta va a ser pelota para Cerro Verde en salida. Exactamente, golpe de cabeza. Atención, apunta y tira. Prefiere tocar para Caje, pelota que va sacando la defensa. Atención, se viene el conjunto, se cae, falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre, será para el conjunto de Cerro Verde. Bueno, acá Real Madrid intenta, pero ahí hace el tema en ataque, el problema de Real Madrid que hace falta innecesaria salida para Cerro Verde. Exactamente, está Carlos Benítez para cumplirlo. Carlos amaga primero, no se apura. Benítez lanza de zurda esa pelota larga, golpe de cabeza del defensor Torres que va sacando la pelota. Ya recupera el conjunto de Real Madrid, moviendo bien la pelota, tocando para Caje. Caje va saliendo, metiendo pase en profundo, pelota arriba. Atención que va despejando por allá el número 19, Venega. Ya recupera otra vez el conjunto de Río Verde. El Hull de Real Madrid, atención Río Verde, Cerro Verde mejor dicho, ya recupera otra vez el jugador que va teniendo la pelota, vamos a ver, infracción indica el juez del compromiso, habrá tiro libre, será para el Real Madrid. Así es, ahí está entonces, partido 0-0 los primeros minutos de este último partido en la tarde de hoy, partido 0-0, 5 goles todavía en este encuentro. En la última parte del partido en la tarde de hoy, sábado 31 de enero. Muy bien, Cáceres será el ejecutor de esta pelota detenida. Vamos a ver qué pasó ahí. Va a ser suelta direccional.
Sí, señor, ya lo hace. La pelota para Cáceres. Cáceres apunta y tira por ahí el jugador que no puede sacar bien el remate limpiamente. Atención que va recuperando el número 23. Sería el señor que tiene la casaca número 23. Vamos a ver, que no tengo aquí anotado el 23. Sí, ahí no quiere aceptar lo que Benedicto, el árbitro de este partido, hizo sonar el silbato. Ya se juega. Ahí está Carlos que va saliendo con la pelota. Ya tiene el balón el jugador Godoy. Godoy metiendo la pelota para Zamudio. Zamudio ya va recuperando Real Madrid por el intermedio del jugador Armoa. Pelota que va a terminar por un costado. Habrá saque lateral que lo va a cumplir. Por allá el jugador que tiene la casaca es Venega. Venega ya lo cumple el servicio de costado. Golpe de cabeza, pelota arriba. Atención, ya baja y controla. El jugador Zamudio. Zamudio está el primero. No apareció el primero nunca. Pérez acaba de perderse el tanto de la apertura del marcador. Sí, acá llegó bien Cerro Verde. Tuvo todo ahí Pérez para marcar el primero, pero no pudo estar bien el arco. Se salva Real Madrid de una jugada importante que realizó Cerro Verde. Exactamente. Cuando va recuperando y va saliendo el conjunto de Real Madrid, cuando va despejando otra vez, está por ahí el jugador que va reventando el balón, Portillo. Atención, pelota arriba, va sacando la defensa, rechazando la pelota hacia un costado. Habrá saque manual, será para el conjunto de Real Madrid. Bueno, partido 0-0, señores. Hasta aquí Cerro Verde tuvo una clarita recién y Real Madrid también que tuvo uno claro en los primeros minutos. Hasta aquí 0-0. Ahí está Torres sacando como puede, pelota arriba, atención que va bajando, controlando esa pelota el jugador Villalba. Golpe de cabeza, va sacando la defensa, rebotó en su compañero, esa pelota va quedando en la mano del portero Ayala. Ayala, el arquero, va rechazando fuerte arriba, esa pelota cayendo a mitad de terreno, va con el golpe de cabeza. Atención que quiere controlar Godoy, Godoy que pelea, Godoy que toca más adelante para que la juegue y aparezca marcando en esa zona el jugador Armoa. Armoa marca, pierde la pelota, atención va sacando Torres, reventando esa pelota. Pelota que va peleando Benítez, arriba el balón, atención que va buscando el jugador Pérez, no llega nunca Pérez, termina la pelota por un costado, vamos a ver qué indica el juez del compromiso, habrá tiro libre, será para el conjunto de Real Madrid. Va a ser pelota para el equipo blanco, hasta aquí. Arrancó con todo Real Madrid, a poco se va quedando también y Cerro Verde va aprovechando esa oportunidad, posibilidad de ir en ataque también. Y hasta aquí partido en blanco 0-0. Sí, señor, marcador en blanco hasta el momento del compromiso. Aquí va saliendo el defensor de Cerro Verde. Cuando va bajando, controlando esa pelota. Atención que se viene por acá el jugador Rodríguez. Pierde la pelota, ya recupera. Y se viene el avance. Quiso filtrar el pase. Cuando va recuperando por ahí el jugador Caje. Caje pierde la pelota. Ahí está Caje. Caje amaga. Caje sigue. Atención, vamos a ver. Limpia el camino. Caje toca mal. La pelota se viene. Termina por un costado y reposición manual será para el conjunto de Real Madrid. Ahí está, va a ser pelota para Real Madrid. Saque lateral para el equipo blanco que busca la forma de ir en ataque. Sí, señor, servicio de costado que lo deja más atrás para que cumpla el jugador Portillo. Portillo se encarga de esta pelota. Saca a Portillo con el servicio de costado. Vamos a ver. Oxay, posesión prohibida. Sí, habrá tiro libre desde el fondo para el conjunto de Cerro Verde. Así es, va a ser salida para Cerro Verde desde su portería. Partido 0-0, primer tiempo. Sí, señora. Va sacando la defensa. Pelota con el golpe de cabeza. Va corriendo el jugador. No llega nunca. Termina la pelota. Por línea del costado. Habrá saque lateral para Real Madrid. El partido sigue 0-0. Bueno, partido 0-0 todavía. Minuto 14. Casi 15 ya de este primer tiempo. Creo que uno tuvieron la posibilidad de gol. Real Madrid tuvo uno. Y Cerro Verde también tuvo uno. Y después de eso ya no tenemos más oportunidades claras de gol en este primer tiempo.
Ahí está el jugador Pérez. Pérez ya recupera el jugador Portillo. Atención, pelea en el medio sector del campo deportivo. Cáceres ya pica el balón, puntea la Rosa y recupera la pelota. Otra vez aprieta y gana la posición de la pelota. Amaga primero. El número 8 sería el señor Estigarribia. Estigarribia toca más atrás. Cuando mete el centro, Cáceres para Portillo. Portillo. Atención, está por ahí el cuadro Vázquez. Vázquez, la devolución para Portillo. Aprieta y gana la posición de la pelota y va saliendo. Atención, tocando más adelante para que juegue por esa zona. El jugador Godoy. Godoy que mete el pase. Torres sale del cruce, pone el cuerpo. Queda la pelota en la mano del portero Ayala. Ayala sale para Real Madrid. Tocando para su compañero. Este revienta la pelota. El pase que recupera el jugador número 10, mete la pelota, pasa en profundo, no está nadie sobre esa zona. Habrá salida de portería para el conjunto de Real Madrid. Ahí está entonces Monjes, el 10 de Cerro Verde, que intentó pero no pasó nada, hacer pelota, o sea que ya se está jugando de vuelta. Mira que Real Madrid tiene algunos cambios en este partido, sorprende un poco eso. No aparecen los jugadores que siempre, lo habitual de siempre. No sé qué pasó, pero hasta aquí bien Real Madrid. Aquí recupera Benítez. Benítez mete la pelota, pasa en profundo. Atención, que en el primer camino lo consigue. El jugador recupera la pelota, el jugador Caje. Caje toca, mueve bien la pelota del conjunto de Real Madrid. Observa primero, el número 8 no se apura. Estigarribia tocó sobre el sector izquierdo para que juegue por esa zona. La devolución para el jugador Caje. Caje lanza largo esa pelota a cualquier lado. Termina la pelota. Por un costado habrá reposición manual, será para el conjunto de Cerro Verde. Así es, gracias a los que auspician a las transmisiones, agradecemos al doctor Herminio Velázquez, también agradecemos a Edgar Salina, muchas gracias a Mini Mercado del Divino, Comercial Santa Elena, también agradecemos a Auro B del Norte, del doctor Armando Rojas de Luca, acompañando la transmisión a través de Pulse por Más. Exactamente, cuando va recuperando el jugador sale en el cruce, sacando como puede, va corriendo Benítez, se queda en el fondo con esa pelota, ahí está Benítez, Benítez aprieta y gana la posesión de la pelota Rodríguez, Rodríguez tiene la pelota, hace la pausa, sigue Rodríguez, amaga primero, Rodríguez más atrás, sale marcando en esa zona, quiere recuperar la pelota, ya lo consigue, recupera, amaga primero y sale con el balón, el jugador Godoy, Godoy que va, Godoy que levanta el centro, la puso sobre la punta derecha para la corrida de su compañero, el número 8, Duarte. Duarte más atrás, jugando para su compañero que mete el centro, pelota al área. Atención que va sacando la defensa. Recupera otra vez el rebote del jugador Domínguez. Domínguez toca la pelota, perseguido. Sigue el jugador que tiene el balón, sería el número 30, La Rosa. Ahí está, remate al arco, el arquero se queda en el fondo con esa pelota. Bueno, ahí está el grito del portero también para sus compañeros. ¿Cuántos tenemos ya? Casi 20 del partido 0-0, sin goles todavía, Joel. Sin goles hasta el momento del compromiso, el desarrollo del partido. 0-0. Está para sacar esa pelota. El arquero revienta el balón. Morales, el guardameta. Atención, golpe de cabeza. Va bajando y controlando. Esa pelota no puede hacerlo. Ahora sí. Toca para su compañero. La pelota para Godoy. Atención, cambio de frente, pelota larga. Cuando marca en esa zona, el jugador Armoa pone el cuerpo Armoa. Armoa tiene la pelota, ya salió, banderín levantado, todo anulado. Habrá salida de portería para el conjunto de Real Madrid. Así es, se levantó el banderín. Va a ser salida para el equipo blanco, para el equipo de Real Madrid, que prepara la salida de su arco. Exactamente, cuando va con el golpe de cabeza, atención, está por ahí el jugador que va reventando el balón, le va quedando a Venega. Venega adelante del pase para que juegue por esa zona. El jugador que mete el pase largo para la corrida de
Duarte, pelota que termina por un costado, saque lateral para el conjunto de Real Madrid. El partido sigue 0-0. Partido 0-0. Real Madrid que se quedó después de arrancar mejor, se quedó totalmente y tomó la rienda al equipo Cerro Verde, pero tampoco está fino en la delantera del equipo de Cerro Verde. Partido 0-0, sin goles todavía. Primer tiempo, partido sin oportunidad de gol. Sí, señor, está teniendo la pelota por allá. El jugador que tiene el balón ya va recuperando más atrás, toca para su arquero. El arquero sale y revienta el balón. Ayala, pelota arriba. Atención con esta carga. Quiere pasar de la marca, lo consigue. Primero se queda Villalba, ya saca Villalba, toca más adelante la pelota limpia por ahí el jugador que tiene el balón sería Domínguez. Domínguez toca para su compañero sobre la punta derecha para Duarte. Duarte amaga primero, atención, marca por esa zona. El defensor rebotó en Duarte esa pelota y termina por un costado, saque lateral para el conjunto de Real Madrid. Bueno, ahí está entonces, señores. Último partido en la tarde de hoy. 5 goles todavía. Muchas gracias a todos los grandes amigos que siguen siempre la transmisión. Que la gente pueda suscribirse al canal de YouTube también y activar la campanita de notificaciones en vivo. Aquí en la cancha del Sport San Isidro, mucha gente, Joel. Siempre, cada fecha, cada que se juega acá en local en este reducto deportivo, hay mucha gente acá de vuelta. Vemos cantidad importante de familias y gente que va viendo el partido. Exactamente, ya se hace el servicio de costado a favor de Cerro Verde. Va reventando el balón, sacando como puede Portillo hacia un costado, de vuelta, saque lateral para Cerro Verde. Así es, se mantiene 0-0 este partido. Real Madrid que no tuvo más oportunidad en ataque. Y Cerro Verde cada vez que va en ataque no tiene alguien que pueda empujar la pelota ahí arriba. Le cuesta mucho hacer gol al equipo de Cerro Verde. Aquí se viene la carga sobre la punta derecha, está Vázquez mete la pelota al segundo palo, atención, se da la vuelta, quiere escaparse de la marca, lo consigue, atención, marca Carlos Benítez que va sacando, punteando la pelota, le va quedando a su compañero para que salga jugando Godoy, el capitán del equipo, atención, va recuperando, Estigarribia era quien recuperaba la pelota, hubo infracción o hubo mano, indica el juez del compromiso, ahora tiro libre será para el conjunto de Cerro Verde. Así es, pelota para Cerro Verde de vuelta en esta jugada. Sigue una falta de hacer tiro libre. Centro arriba, golpe de cabeza de Torre, complementa, corre, no llega Armoa, sí, lo consigue, domina esa pelota Armoa, sigue Armoa, levanta la vista, toca más adelante para que juegue por esa zona su compañero, el jugador Estigarribia, atención, pelota al medio, pasa en profundo para que salga el arquero y se queda con esa pelota en el fondo del conjunto de Río Verde, va saliendo rápidamente sobre la punta derecha para su compañero, atención, toca en el medio para Domínguez domina la pelota, toca sobre el sector derecho para que la juegue por esa zona y amague primero, atención, retrocede el balón, prefiere el retroceso, la pelota recupera el rebote, atención, mete pase en profundo, que bien filtra el pase, corre, una pelota dividida, primero aparece, se queda con esa pelota el defensor, ya va saliendo para el conjunto de Real Madrid, tocando para su compañero el cuadro Vázquez, atención, sale en el cruce, debía esa pelota, termina por un costado, reposición manual será para el conjunto de Real Madrid. Así es, ya minuto 23 del partido, este primer tiempo. 0-0 todavía, un minuto más y ya se termina esta primera etapa, esta primera 25 minutos entre estos dos equipos, entre Cerro Verde y Real Madrid. Ahí está Vázquez, quiere escapar de la marca el jugador Ojance. Atención con esta carga, pasa en profundo el arquero, atento en el fondo, se queda con esa pelota, interviene esa jugada y se queda con esa pelota, nada más y nada menos, dice el juez del compromiso, 0-0 del partido. Así es, nosotros vamos en una pausa y ya en minuto venimos para el segundo tiempo.
Bueno, señores, ya de vuelta para este partido. La etapa final ya. Partido 0-0 entre Real Madrid y Cerro Verde, que arranca ya el segundo tiempo. Sí, señor, lo que me llama la atención es que la gente no se retira, se queda. Sí, hasta el En final. donde está, en donde vino a ubicarse, de ahí, Ahí se queda. no se mueve la gente. Tanto ahí en ese mismo lugar, toda la gente, la mayoría de la gente todavía no se ha retirado a esta hora del compromiso, porque es fin de semana, día sábado, ¿no? Espectacular. Y además también algunos que gustan de lo que es el fútbol, la fiesta deportiva. Aquí avanza el conjunto Real Madrid, va despejando el defensor de Cerro Verde. Atención, que va recuperando por allá, cambio de frente, pelota larga, va recuperando, teniendo el balón, baja y controla, lanza, buscando a su compañero, el número 26, que ingresa en esta segunda parte del compromiso también, podemos confirmarlo si por ahí tenemos el nombre del número 26 de Cerro Verde. El 26 de Cerro Verde es Enrique La Rosa. La Rosa sería, ¿no? La Rosa. Entonces, en el equipo del conjunto de Río Verde, cuando va avanzando sobre la punta derecha, hay uno que ingresa también con la casaca 35, que juega en esa zona también. Señoras y señores, vamos a ver. La pelota termina por un costado. Habrá reposición manual. Será para el conjunto que ya se hace el pase corto para su compañero. Aquí se viene el jugador Caje. Caje toca, Caje mueve la pelota tocando para su compañero. Sobre el sector izquierdo va corriendo el jugador Armoa. Sigue Armoa con el golpe de cabeza. La devolución para Armoa. Ya va sacando la defensa, pelota que va quedando para La Rosa limpia el camino, sigue La Rosa tocando para su compañero, la pelota que va recuperando el conjunto de Real Madrid, tocando del medio sector para Cáceres, Cáceres mueve la pelota tocando sobre el sector izquierdo, engancha, amaga, quiere escaparse de la marca, no lo consigue, atención, es Portillo, pelota que termina por un costado, saque lateral para el conjunto de Real Madrid. Así es, va a ser pelota para Real Madrid, que arrancó de vuelta con toda esta segunda etapa. Vamos a ver si marca el gol o no Real Madrid, y Cerro Verde también, que de a poco se está acomodando, pero vamos a ver si aprovecha cada vez que tiene posibilidades en ataque el equipo de Cerro Verde. Exactamente. Vamos a ver qué ha ocurrido ahí, para que así de esa forma se va a retirar el jugador, uno de los jugadores. Ingresa 16 y 7 en el conjunto de Real Madrid. 7 entonces para Real Madrid. Ahí vamos a corroborar con el compañero. Sí. 7 y bueno, el 16. Sí, señor. 16 entonces. Sí. Bueno, aquí se viene el avance del conjunto de Cerro Verde. Se viene Cerro Verde, la pelota largo para La Rosa, exigido el pase, termina en la mano del portero Ayala. Ayala va saliendo con su compañero Armoa. Armoa pique y se va Armoa traspasando lentamente el campo contrario. Ahí está Armoa adelantando el pase sobre la punta zurda para que juegue y amague esa pelota. Otra vez la devolución para Armoa. Armoa mete el centro arriba, esa pelota. Atención, va sacando la defensa, rechaza y recupera. Por ahí el compañero Venega, que va saliendo con la pelota hacia un costado, se pierde el balón. Vamos a ver, habrá servicio de costado para el conjunto de Real Madrid. Así es, va a ser pelota de vuelta para el equipo de Real Madrid, que hasta aquí poca oportunidad de gol para estos dos equipos. En el primer tiempo creo que me acuerdo uno de Cerro Verde, otro de Real Madrid. Después de eso ya no tuvimos ocasión clara de gol. Vamos a ver qué pasa en esta segunda etapa. Exactamente, habrá servicio de costado para Cerro Verde, que ya se hace rápidamente. La pelota para el jugador que recupera, amaga primero. El jugador que tiene el balón era el jugador Cáceres. Cáceres sigue Cáceres, atención. Ya va teniendo el balón, la devolución para Cáceres, que quiere escaparse de la marca, no lo consigue, sin embargo pierde, ya va recuperando, teniendo el balón el jugador La Rosa, pelota arriba, ahí está La Rosa, deja que pique el balón, luego la domina, intenta, atención, La Rosa también buscaba, ya tiene el balón el conjunto de Real Madrid por el intermedio,
del jugador Cáceres. Va Cáceres, toca para el jugador Gómez. Gómez que toca sobre el sector derecho para el 16 que se quiere escapar de la marca, no lo consigue. Prefiere tocar más atrás para Torre. Torre para Cáceres, sale en el cruce y recupera la pelota para el conjunto de Cerro Verde. Atención, forcejea primero, aparece Portillo, puntea la pelota, se pierde por un costado, habrá reposición manual, saque lateral para Real Madrid. Así es, va a ser pelota para Real Madrid. Muchas gracias a Eger Salina, presidente del Deportivo Grandá categoría senior. También le agradecemos a Mini Mercado El Divino. Muchas gracias también a Comercial Santa Elena. También le agradecemos al doctor Herminio Velázquez, también que acompaña la transmisión. Tarde de fútbol el día de hoy, sábado. Exactamente, pelota más atrás para el conjunto de Cerro Verde por intermedio del jugador que metió mal el pase. Prefiere sacarlo, reventarlo el defensor. La pelota hacia un costado, habrá saque manual, saque lateral para el conjunto de Cerro Verde. El partido está 0-0. Así es, partido 0-0, sin goles. Creo que así como vamos, creo que va a terminar 0-0. También va a ser el cuarto 0-0 si termina así este partido. Exactamente, va a haber más cambio en el equipo del conjunto de Real Madrid. Vamos a ver quién ingresa, el número 26 ingresa en el conjunto de Real Madrid. Va sacando la pelota, atención que baja muy bien el jugador, pelota en 3/4 de cancha más atrás para recién ingresado en el equipo de Real Madrid. Atención que va buscando por allá para recuperar Gómez, lo consigue, golpe de cabeza de Benítez. Ya recupera la Rosa toca sobre el sector izquierdo para que juegue el jugador Amague primero, muy marcado, no encuentra compañía, toca al medio para su compañero, el jugador que tiene el balón avanza con la pelota, termina por un costado, saque lateral para el conjunto de Cerro Verde. Así es, le agradecemos a Agro B del Norte, que te espera en la ciudad de Grupo, gracias a Agro B del Norte del doctor Armando Roja, que acompaña la transmisión a través de Pulse Sport Más. Exactamente, pelota arriba, con el golpe de cabeza, atención el rebote, le va quedando, da la vuelta, remate al arco débil, pelota arriba, golpe de cabeza de Torre, arriba, el balón va bajando y controla el jugador Rodríguez, que bien quiere filtrar, quiere pasar de la marca, no lo consigue, falta de infracción, indica el juez del compromiso en mitad de terreno, será tiro libre para el conjunto de Real Madrid. Ya se pierde esa pelota, vamos a ver qué indica el juez del compromiso. Habrá tiro libre en mitad de terreno para el conjunto de Real Madrid. El partido sigue 0-0. Así va a ser pelota para el equipo de Real Madrid. El equipo blanco va a tener una balón parada. Vamos a ver si trabaja con balón parada o creo que hace otra cosa con esa pelota. El tiro libre que tiene a favor. Exactamente, vamos a ver, está para pegarle esa pelota al jugador Caje, pelota al área, está baja con el pecho, no puede sacar el remate, le picó muy fuerte el balón, se fue y terminó por línea final, habrá salida de portería para el conjunto de Cerro Verde. Así es, no pasó nada en esa jugada de Real Madrid y ahora prepara la salida de vuelta el equipo de Cerro Verde. Morales de su portería. Sí, señor, ya tiene el balón, el jugador de la Rosa, cambio de frente, pelota al medio, cuando va sacando Torre, ya recupera el conjunto Real Madrid, tiene el balón, el jugador Caje que tiene, Caje que mete, pase para su compañero, el jugador Gómez, atención, cambio de frente, pelota larga sobre la punta zurda, cuando despeja la marca, rechaza la pelota, Caje que la baja, no está nadie, el rebote le va quedando al jugador que recién ingresó en el campo deportivo, ahora tiene el balón Rodríguez, remate al arco, saca Benítez, el rebote de Caje, remate al arco desviado, termina la pelota en la mano del portero, ya va saliendo rápidamente por el intermedio de su compañero sobre la punta zurda, atención, se viene Río Verde, lanza largo esa pelota con el golpe de cabeza, va bajando, controla bien, atención con esta carga del conjunto de Cerro Verde, remate al arco, pegó en el travesaño, quiso sorprender el jugador La Rosa, sacando un remate de media distancia. Increíblemente una pelota importantísima ahí de La Rosa. Casi fue gol. Travesaño le niega esa pelota. El travesaño le niega el gol a Cerro Verde. Acá de vuelta después de mucho
llevó peligro esa pelota, fue por el travesaño. Exactamente, cuando se viene otra vez la carga, el avance del conjunto de Cerro Verde, atención, pelota al medio, va sacando Caje, puntea la pelota, termina la pelota por línea de fondo, habrá tiro libre, esquina, será para el conjunto de Cerro Verde. Así es, pelota vuelta a la esquina, esta vez para Cerro Verde, a ver cómo trabaja con la pelota parada. Exactamente, vamos a ver cómo lo hacen en esta pelota detenida, pelota quieta, a favor del conjunto de Cerro Verde. Esto va a terminar en cualquier momento del partido, ya va cayendo la penumbra también. Así señor. así es. Ya cae la penumbra. Así mismo, si es que estamos ahí. Sí, ahí ahora ha refrescado un poquito. Claro. Viene el centro, cerrado al segundo palo, nadie puede cabecear, consigue sacar el defensor, va saliendo con la pelota para el conjunto de Real Madrid. Atención, toca corto, sale en el cruce el defensor, el marcador. Vamos a ver que no puede zafarse de la marca, no lo consigue nunca. Ya se hace el servicio descontado, ahí está Benítez, colabora en la marca, comete infracción, no pasó nada, dice el árbitro. Adelanta el pase para la corrida de Rodríguez. Rodríguez hace la pausa, levanta la vista, cambio de frente, pelota larga para que la juegue por esa zona Gómez, revienta la defensa, esa pelota a cualquier lado. Atención que va buscando Portillo, Portillo baja y controla, adelanta el pase, en el cruce apareció el defensor quedándose con esa pelota para que avance el conjunto de Cerro Verde. Atención, puntea otra vez Caje, puntea la pelota más atrás, atención que va arriba el balón, saca Torre, el rebote le queda al jugador, apunta y tira, prefiere tocar corto para que arme la jugada, toque para su compañero y la levante el centro sobre el sector izquierdo. Atención, se viene la carga del conjunto de Cerro Verde, más atrás toca la pelota, apunta y tira, remate al arco. Logró desviar esa pelota al córner, o no fue córner, el compañero mismo que logró cabecear, esa pelota terminó por línea de fondo. Increíble. Habrá salida de portería para el conjunto de Real Madrid. Sí, por segunda vez vuelta llegó acá con todo Cerro Verde, llegó peligro a ese arco de Real Madrid. Se salva el equipo blanco, salió rápidamente con la pelota. Sí, señor, va saliendo el jugador que tiene la pelota, Venega. Venega mete pase en profundo buscando a su compañero. Cuando va saliendo en el cruce por ahí, reventando el balón, recuperando. Atención que se viene el jugador que toca la pelota, es Rogelio Armoa. Atención, se viene la carga de Real Madrid. Va a hacer la pausa, marca Benítez. Sigue. El jugador toca sobre el sector derecho, apunta y tira, no puede sacar el remate. Otra vez la devolución. Atención que quiso meter el centro cuando aparece muy bien marcando en esa zona para la recuperación, para que se venga la carga del conjunto de Cerro Verde. Largo el pase en profundo cuando va corriendo dentro esa pelota dividida, se caen dos hombres, recupera otra vez Caje, Caje toca, sale por ahí su compañero con la pelota. Atención con este avance, pelotazo largo, en el cruce apareció recuperando Benítez. Benítez recupera, toca más adelante para que juegue por esa zona el jugador que viene, el pase para su compañero, el número 10 sería el señor Godoy. Godoy toca, atención, está por ahí la Rosa que pierde la pelota, ya recupera otra vez el conjunto de Real Madrid. Se viene la carga por intermedio del jugador Rodríguez en el club. Se apareció el remate al arco, cerquita del palo derecho. Pasó esa pelota, termina por línea de fondo. Después de mucha vuelta, acá tuvo una oportunidad de apartar el arco directamente Real Madrid. No pasó tan lejos esa pelota tampoco. Partido sigue igual, es 0-0, sin goles todavía. Sin goles hasta el momento del compromiso. Vamos a ver. Habrá cambio. Sí. En el Sale equipo 22. de Real Madrid. Se va a retirar, no sabemos quién. Todos los muchachos que estaban en la banca de expectativa no tienen numeración. El 22 ahora ingresa. Ahí está Carlos Benítez, cambio de frente, pelota larga. En el club se apareció, le botó en la mano la pelota, mano. Sí, señor. Mano, dice el juez. Habrá tiro libre para Cerro Verde. A ver, pelota para Cerro Verde, va a tener la oportunidad de cargar al área directamente. Cualquier error ahí de los centrales o del portero, puede venir el primero.
Sí, señor. Mete el centro largo, golpe de cabeza del jugador Torre que sacaba esa pelota. Hay un rebote. Intenta La Rosa mete el centro directo al arco. Gol. Gol de Cerro Verde. La Rosa, el remate, recibió un rebote de derecha, colocó encima, lo vio adelantado al portero Ayala, colocándole encima esa pelota, convirtiendo el tanto, el primer tanto para el conjunto de Cerro Verde. Así es, acá llegó en un tiro libre esa jugada que sacaron ahí los jugadores de Real Madrid de rebote. Estuvo atento ahí La Rosa que mandó adentro esa pelota. Segunda vez que pateó directamente al arco, pero esta vez sí juega adentro. 1-0 arriba. Cerro Verde que está ganando. Cerro Verde que se pone al tiro del triunfo ganando por la mínima diferencia. Atención, se viene otra vez la carga, remate al arco. El arquero que acompaña solamente con la mirada. Acá Solamente sí. con la mirada acompaña Así la es. pelota. Atención la salida por intermedio de Armoa. Armoa que lanza largo esa pelota, golpe de cabeza. Atención, Caje que baja y controla esa pelota. Era Torre. Ya recupera y tiene el balón. Y La Rosa. Atención, revienta La Rosa. Toca la pelota el jugador para Real Madrid que pierde otra vez. Saca el remate fuerte. Termina la pelota por línea de fondo. Habrá salida de portería para el conjunto de Real Madrid. Así va a ser pelota para Real Madrid que está perdiendo 1-0. Mirá que Cerro Verde ya arrancó esta segunda parte creando ocasiones y acá sí encontró después de un tiro libre, un rebote y La Rosa que mandó adentro esa pelota. 1-0 a los 15 minutos del segundo tiempo. 1-0 está ganando el equipo de Cerro Verde. Sí, señor, La Rosa que saca la pelota hacia un costado, ahora saque manual, que lo va a cumplir el jugador Rogelio, ya lo cumple, toca para su compañero, otra vez la pelota para Rogelio, más atrás, para el jugador que mete pase en profundo, va sacando la defensa de Río Verde, pelota que bota, atención, no puede dominar, ya lo consigue tocando sobre el sector izquierdo para el jugador Rogelio más atrás, tocando para su compañero, moviendo bien la pelota al conjunto de Real Madrid que está perdiendo por la mínima diferencia por 1-0. Atención, ya va cayendo la penumbra, la oscuridad, ¿no? Faltan, a ver, sería 8 minutos que 8 falta minutos para que y termine. ya se termina este partido. Sí, señor. Esto va a terminar en cualquier momento entonces. Está ganando el conjunto de Cerro Verde por la mínima diferencia. Golazo, diríamos así, del jugador La Rosa, que marcó el tanto. A los 15 minutos del segundo tiempo del compromiso. Estaba un poco caigüe el partido, hasta que llegó el gol. Sí, porque después Cerro Verde se despertó y consigue ya el gol a través de La Rosa. Exactamente, La Rosa, el lector del gol, va sacando la defensa, rechazando, quiere sostener el 1-0, el conjunto de Cerro Verde, a cualquier lado lo manda el balón. Se le puede complicar ya también el partido a los árbitros por el tema de la línea. ¿Sí? Ya va cayendo el atardecer y la vista también ya complica un poco para los árbitros en este caso. Tiene que arrancar un poquito más temprano, ¿no? Sí. Para evitar estas situaciones. O si no, jugar 5 minutos menos, ¿no? Así es. Porque 25 es muy largo, ¿no? Impresionantemente largo. Se viene La Rosa, quiere escaparse la marca, no lo consigue La Rosa. Atención, ya recupera otra vez, está el remate al arco. No está nadie sobre esa zona, pelota al vacío. Va a terminar por un costado, habrá saque, o sea que lo alcanza el jugador. Lo alcanza, sigue Cerro Verde, mete el centro cerrado al segundo palo, termina la pelota por línea de fondo, habrá salida de portería para el conjunto de Real Madrid que está perdiendo por la mínima diferencia por 1-0. Así es, está perdiendo Real Madrid en este partido y Cerro Verde que sumó a 3 después de mucha vuelta. Aquí Cerro Verde está ganando su partido y hay que ver si termina 1-0.
Sí, señor, ahí está La Rosa, el autor del único tanto del partido hasta el momento. La Rosa, qué bien para La Rosa el pase, pero estaba atento ahí en la parte defensiva para rechazar esa pelota. No quiere complicaciones, va rechazando a cualquier lado. El número 19, esto va a terminar, señoras y señores. Era el jugador que había sacado el remate fuerte. Era Venega, que reventaba el balón. Atención, se viene el jugador que mete pase en profundo, golpe de cabeza, no puede, pelota que va terminando por un costado, reposición manual, será para el conjunto de Real Madrid. Atención, se viene por ahí la gente del Real Madrid que quiere llegar a la paridad del compromiso. Aprieta, por ahí se cae el jugador, termina la pelota a favor del conjunto de Río Verde. Una impresión indica el jugador del compromiso. Ahora el tiro libre será para Río, o sea que para Cerro Verde. Ahí está. Cerro Verde. Cerro Verde en este caso, que está ganando 1-0. Sí, acá se está complicando el compañero, pero eso pasa. Por primera vez que está con nosotros y pasa al compañero Joel. Sí, hay que pedirme disculpas a la gente de si por ahí no le está gustando eso. Pero eso pasa. Error de lo que trabajan muchas. Todos tenemos algunos errores, Joel. Sí, señor, errores siempre aparecen. Claro, el error es para seguir aprendiendo. Claro ¿no? que sí. Si no tenés errores, por ejemplo, no vas a aprender nada. No, absoluto. claro que sí. Así que con los errores se aprende, dice. Así mismo. Exactamente. Pelota que va terminando por línea final. Habrá salida de portería, será para el conjunto de Real Madrid. Esto va a terminar. 21 minutos, falta 3 o 4 minutos. Más, o 3, 4, sí. 4 minutos, no sé. Sería conveniente que el árbitro terminara, pero van a protestar la gente. Mira que si hay una ocasión clara. Aquí se viene la carga, atención, se viene el empate, posición prohibida. Posición ilícita. Ya en todas partes se están prendiendo la luz. Posición ilícita. Quedó en offside. Quedó en offside. Claro. Exactamente, el número 7, que iba con todo, con las ganas de empatar el partido. Ahí, la última tarjeta amarilla que va a aparecer, ¿no? Sí, para que está en la banca. No quiso aceptar lo que es el offside, ¿verdad? Sí. Sí, fue expulsado. Expulsado. Expulsado fue. Ahí que viene saliendo. Jugador de Real Madrid. Sí, señor. El director técnico, ¿no? Sí. Bueno, está nervioso, no sale nunca de allá. El señor, que había protestado por la decisión del juez. Sí, por el tema del offside. Sí, por el tema del offside. Esto va a terminar. Señoras y señores, vamos a ver. 22 minutos del segundo tiempo. Ahí está. Recupera La Rosa. La Rosa tiene, se escapa La Rosa. Se cae La Rosa. Vamos a ver. Va a hacer servicio de costado. Quiere llegar a la paridad del compromiso del conjunto de Real Madrid. Quiere llegar a la paridad del compromiso que no puede. Atención, La Rosa que saca la pelota hacia un costado. Saque manual que lo cumple Rogelio. Lo cumple rápidamente. Atención, pelota que va terminando por un costado. Habrá saque lateral. Será para el conjunto de Real Madrid. Así es. Intenta Real Madrid, pero no le está saliendo nada en ataque hoy para el equipo blanco. A ver, no sé. Ahí. La pelota termina en la mano del portero. Atención, señoras y señores, está para sacar esa pelota. Va a reventar el arquero que revienta el balón. Pelota arriba, va sacando esa pelota, golpe de cabeza. Atención, pelota que va a terminar, señoras y señores, 23 minutos de juego. Aquí se viene la carga, el despeje del defensor del conjunto de Real Madrid. Golpe de cabeza, pelota arriba. Atención que va sacando la defensa, rechazando La Rosa. Pelota hacia un costado nada más y nada menos, dice el juez del compromiso. Ha terminado el partido. Final del compromiso. Estamos cerrando, ¿no? También jugar esta parte. Sí, que te agradecemos, jugar por... Agradecimiento también a ustedes por darme la oportunidad para estar trabajando con ustedes en este día sabatina, ¿no? En esta tarde. Hay cantidad de gente que vinieron a observar el partido y fue lindo el espectáculo en el día de la fecha. Así que agradecido a nuestro productor, director general, sería... Sí, señor.
Edison Acuña. Así es. Ahí está. Saludos para usted también, gracias por portarse bien, como siempre, ¿no? Bueno. Gracias y será hasta la próxima. Ahí está entonces el amigo Joel con nosotros el día de hoy. Sé que nosotros también cerramos esta parte, la transmisión el día de hoy sábado, agradeciendo a las firmas comerciales, a Despensa y Carnicería Santa Elena, Comercial Santa Elena en este caso, a Mini Mercado del Divino, muchas gracias a Edgar Salina, también le agradecemos al doctor Herminio Velázquez, también le agradecemos al doctor Armando Roja por la confianza y por el respaldo aquí en la transmisión en la tarde de hoy sábado. Cerramos nosotros agradeciendo a todos los delegados de los 14 clubes que participan en este campeonato. Gracias a todos por igual y será hasta la próxima.